Ah, no. Saldría ahí. No, no aparecería aquí. Como os ponga la whitelist. mm, Hola, ¿qué tal? Vamos para adentro. ¿Qué pasa, chavales? Boom. Boom. Vamos al lío. A ver qué tenemos por aquí. Esto por aquí. Ok.
Hey yo. Gallego. What's up, nigga? Aquí estamos los negros chambeando un poquito, hermano. Por barrios bajos, tú sabes. ¿Qué estáis? Activo. Hermano, ¿Qué a estáis? ver ¿Qué que nos estáis? pone ¿Qué el pecho estáis? frío, hermano, que le demos plomo. Estás por nuestra zona actualmente. Un Nuestra- masacro, un gente, algo así, hermano, para robar o vender o yo sé, está de chill. Nuestra zona es toda la puta ciudad. A mí no, con eso no me decís nada. ¿Dónde estáis? Buscando coche, entonces. Pues voy a hacer lo mismo. Tenemos 2 coches llenos de marihuana para procesar, ¿eh? Vale, pues se despierta más gente, hermano, y vamos. Que también han preguntado a los rosas si estamos procesando y tal, imagino que estaban procesando ahora. Ah, ok. ¿Para qué vine aquí? ¿Qué coche de quién es? No sé, pero me lo llevo para allá. No me dejan, hijos de puta. Tengo ganzúa, dime que sí, por favor. Sí. No hay coches. Habla con el chivato, pero ya. Vale. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Queréis hablar con el chivato? Para un amo, hay que empezar a hacer amo, hermano, ahí para tener la joyería. Mira, aquí está el mismo en rojo, hermano. Se vende bien por esta zona, se vende bien. Mira, De hermano, robo, de robo. ahí me lo De vendiendo, robo, de hermano. robo. Que quiere robar, venga. Ayer estuve ordenando un poco ahí el almacén del barrio. Llevé para allí, para el otro almacén, cosas. Achá, 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 achá. Cago en la hostia que me lío. Déjale gatillo, si no le robo. Tan, 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 tan.
Me cago en tus muertos. 37. Oye, ¿y los grafitis para cuándo? Encargué los sprays. Creo que llegan para la semana. Esto rey. Estar ahí a fuego, con lo de los grafitis. Pues sí, la verdad hay que darle caña. He encontrado al Neo, el que estaba con el dragón negro, bro. No me ha dicho lo de con quién está y eso. ¿Ve con los de Alta Street de los guantes azules, los cirujanos? Sí, ya lo sabíamos. Lo dijo acá el otro día. Pero yo no sabía que era con esa organización, ¿sabes? Ah, amigo. Ya sé al menos con quién y eso. Sí, es que se dedican a la droga, ¿no? Sí, estaba vendiendo, le íbamos a pegar el palo, imagínate. Porque le Porque ya me el palo a ese. No, Buenas. si ve a un tío vendiendo, ¿le puedo meter un machetazo? Sí, le dices primero tal, que, Fitness? hermano, levanta las manos y da lo que tengas. Y si pasa le meto un machetazo a la boca. Y si no, yo le hubiera sacado la pipa, no te rayes. Si te hubiera apuñalado, yo le hubiera sacado la pipa. No que te salga del nabo, hermano. Ya, pero ya sabes que, joder, no quiero irme a Canadá. No te vaya a Canadá, hermano, por pegarle un hachazo a alguien. Se va el del hachazo dado. Ah, hermano, que le revise ahí un Puta, médico. que luego me buscan todos los blanquitos y me extorsionan. Los blanquitos son unos pussy, bro. Tú sabes que ayer me vaciló un taxista y le pegué al taxista una Me paliza. vienen a por mí, vienen a por mí, vienen a por mí. ¿Dónde? Justo, buah, en la recta. El coche, el hijo de puta. Hermano, que le caigo con todo el peso, tú. El Sultan rojo y negro erais vosotros, ¿no? Sí. ¿Te han cogido, montapuerco? Pues tiene pinta. Le he reventado, me quería robar el coche, le he reventado. ¿Sabes, hermano? ¿Dónde estás? Por arriba, por el banco. ¿El banco Benwood? Vale, voy. Sí. Por la tienda de tatuajes. Ando, hermano. Estaba vendiendo y... ¿Qué te iba, con un cuchillo? Sí, con una navaja. Fíjate. Valiente pussy, hermano. Me siguen. Me siguen. Vale, ve dirección casino. ¿Cojo algo y voy o qué? Nah, ni te rayes. Van en... Son de rosa, creo, Es ese. Me he cagado al verte, bro. Qué locura. Yo, my boy Morgan Chester's gonna bug. Wake up already. Quítale a ver qué quería. Lleva un tío herido y el pavo sigue en el coche, ¿sabes? Que te Hijo de dispara. puta, me disparan. How you doing? God, I've been praying that I get this no Pincha ruedas, le pincha ruedas. That would seriously take my career to the next Vete, level. vete, vete. No pierdas pipa, hazme caso, vete, vete.
Persigue, ¿no? Sí, sí. No, voy detrás tuya. Pero nada, no da una, Se gasta el cargador y no da una. Se va, ¿eh? Madre mía, encima se va. Garaje rojo, Luego se ha gastado 18 cargadores y no me ha dado ni una, hermano. Que se han montado en mi coche, ¿sabes? Se ya me transvendía, hijo de puta. Pero el nota se pone a disparar sin hablar, Yo le he dicho, levántame las manos. Como he visto que se baja el otro, me metí un gachazo, Y el pavo te seguía con un tío herido, bro. Locura. Pero, ¿sabéis quiénes son? No sé, llevan una bandana rosa, hermano, pero la cosa es que se me han puesto a disparar a mí, que yo no tenía nada que ver de una, ¿sabes? Van como locos disparando, hermano, por ahí. ¿Son fuertes los rosos o qué? ¿Qué va? En verdad no, nos llevamos bien con ellos, bro, la verdad, son los que mejor nos llevamos. Me imagino si son los rosas de la playa, ¿sabes? Imagino que sí porque tienen un sultán igual que el del gallego y ellos me dijeron que tenían otro. No, Pero pues se me ve, tengo que llevar que fuertes una no son, por... hermano, porque me estaban disparando por detrás y todo y no me han dado una. Si me tengo que llevar yo algo, ¿sabes? Me voy yo, ¿sabes? Hola, baby. Que va, eso no pasa nada. Chill. Oh, now here we fucking go. Bueno, no van a saber tampoco quiénes somos, hermano, ya me jodería. ¿Sabes? Get drunk. Están abandonados, ¿no? ¿Yo? Tú a lo mejor no. A mí me da igual. Stop sending me pictures of your cat. Cambiar de carro, a ver si me siguen disparando, hermano, con otro carro y todo. What? Entiendo, I might be cute and all, but I come on, Pilar. He's not cute at all. Man. Vamos, colega, compra, cabrón. I do always spreading cheese. Gravity's like the most far out thing ever, Sweet man. Jesus. Sounds like puro pedo to me. Es buena. Hola, hola. No me haces reír. ¿Qué andan haciendo, niño? Pues acabamos de dispararnos contra uno que el montapuerco apuñaló a uno que la intenta atracar. Ha venido otro carro y se lo ha puesto a disparar. Y me he puesto a dispararle yo también. Que me ha intentado quitar el coche. Dale, voy para allí un segundo, deja que me cambie de ropa. Dale. ¿Qué húbole? What's up, mijo? Good for a gangster donut. Trippy. See? My lazy, crazy life. Mi vida loca. $27 por 10.000 pavos. 10.075. Ay.
¿Dónde estáis? Hermano, has apuñalado a mi cuñado, ¿Cómo que tu cuñado? al gordito de los rosas. ¿En dónde? ¿Dónde Ya le he estás? dicho, bro, de que estoy en el barrio, acabo de llegar. Montapuerco, ¿me escuchas? Un segundo. Vale. Ponlo que estoy sacando la cena del bloque. Es tu cuñado. Lo que has apuñalado a mi cuñado. Pues ¿desde cuándo tienes novia? ¿El qué? ¿Desde cuándo tienes novia? No, mi hermana tiene novio. Joder. Sí. Pero Entonces, entonces pues, esos son los rosas que os caen bien. sí, no te preocupes, ya le he dicho yo que después te lo presento y tal para que sepa quiénes son, ¿sabes? Raya, ¿no? Y... Buen trabajo. ¿Quién? Buen trabajo. Tú. Bien, bien. ¿Por qué? Pinchar al gordito, hay que quitarle unos kilos. Ah, sí, igual que ahora me viene la poli, estoy vendiendo, se me baja un pavo corriendo. El poli digo, pero espérate que no tengo el coche. Iba por mi azul y digo, y le da una vuelta y nada, no sube Y bueno, ya, bueno. Vengo a vender 40 gramos, tengo 10.000 pavos. De puta madre. ¿Qué? Vamos a darnos unas vueltas por ahí, flaco, a ver si encontramos al puñetero Javi ese o qué. Madre mía, mira qué cafecito que pinta. Madre mía. ¿Qué lo que? ¿Qué? Te decía que si vamos a dar unas vueltas por ahí o qué. Venga. Pues venga, Vamos, voy a sacar tu yugular, hermano. venga. Vente, hermanito. Te voy a presentar. Hola. Buenas, ¿qué andan haciendo? Pues estaban vendiendo. Yo estaba vendiendo, ellos también. No sé, Vale. apuñalaron con un gordito. Yo me pongo a vender también. Espera, vamos a dar una vuelta ahora. Cuñado y familia, con todo. Está guapa la camiseta, está guapa. Es de la banda. Que se ha puesto la cosa tensa. Escucha, que ponga altavoz, planta. A ver. Escucha, negro. ¿Qué así? ¿Qué pasó? Porque cuando te sacas la hacha no has dicho nada y te has callado, cabrón. Ya se cortó. Pobre gordito. No, es de forma sana. ¿Que no sabe ganzar y hablar a la vez? Pues menos mal que no se ha montado porque está abierto. Y ya vuelta a ganzar. Ahora. Escucha. Sí. Porque Te escucho, cuando ¿qué te pasó? Porque cuando te saca la hacha, cabrón, no has hablado. No me has dicho nada. Me está diciendo lo mío que no me diste tiempo a nada. No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada yo, pero literalmente dijo que viniste y me metiste el hachazo de una. Te saqué el hacha, viste que no respondes y te metí un hacha.
No me. Supuestamente. ¿El Yo no me candado acuerdo. tampoco dijo nada? No me acuerdo, no me acuerdo. Ah, vale, vale. Bueno, pues ya te lo digo yo. No me acuerdo, pero me está diciendo al mío y la verdad que al mío le creo. Si me está diciendo que yo no me dio tiempo a decirle nada, la verdad que le creo. Hombre, la verdad, 5 segundos, la verdad, no te voy a dar más porque ya es un colega al lado, ¿sabes? Seréis 2 contra 1, ¿sabes? No conocías. Tampoco voy a ser tonto de quedarme ahí con el H que me saque tu colega con una pistola, ¿sabes? Mira, que te venga a hacer el pobrecito, la verdad no me gusta ni un poco, ¿no? No, me eché pobrecito, en plan, te he dicho lo que ha pasado. Sí. Porque lo que hiciste tampoco me gustó ni un poco. Y que te venga a hacer el pobrecito no me está gustando nada. Viniste a robar mi coche. ¿Y yo cómo sé que es tu coche? Le rompiste la manilla, ahora tengo que ir al taller y pagarlo. ¿Y yo cómo sé que es tu coche? Ah, pues yo qué sé, estaba al lado vendiendo, ¿no me viste? No sé, no me acuerdo. Pero si fui a robar el coche, probablemente no. No te vi. Dices, como no te acuerdas, dice que está feo, pues. Bueno, Ya te digo que estaba al lado vendiendo y ya está, me ¿no? está gustando menos. Dale. Hermano, no rayéis, bro. Ya le he explicado quiénes soy y que con usted nos llevamos de puta madre. Después, si queréis, os lo presento, hermano. Y ya os Sí, no. Pero con esa actitud no me gusta ni un poco, flaco. Porque... Lo está diciendo en el sentido, en plan, por lo que ha pasado, no por, ¿sabes? Que lo que dice, lo hizo por el tema de que vio a otro con esta, pero que da igual, hermano. No te rayes, te lo tomas así. Ibais dos. No importa cuántos íbamos, es lo de menos. Hombre, Es la a mí forma si no en la que me está diciendo. No, en plan, a mí si no me hablas, si me estás robando el coche, ¿qué quieres que te diga? ¿Que te espera que le ganzúes Y mira, monte? el mío me está diciendo que no me dio ni tiempo ni a hablar. ¿Qué quiere que te hable? Hablar seguro que te da tiempo en el momento que ves a un tío corriendo, ¿no? Y te saco un H y te digo que dejes de ganzuar y no hablas. Te doy 3 segundos, no te doy más. Soy 2. Ok, prefiero dejar esto acá porque si no se va a poner peor. No, si no va mala. Bueno, vale, hermanito. Nada, vamos hablando, anda. Hermano, mira, vamos a hacer la recopilación. Un poco rarete la situación, la verdad. Sí, un poco. No nos vamos a engañar. Mira, yo también veo a un tío robándome mi coche y le meto un machetazo, ¿sabes? No sé. Ya sé. ¿No? Le dije, no hablas, pum, machetazo, ¿sabes? Mira, Sí, yo me imagino cómo fue la situación. Mira, ¿Qué culpa tenemos nosotros? Pues culpa tuya de haber tenido mala suerte robando. No, La próxima. la culpa no es de nadie en este caso. Uno defendió lo suyo y el otro simplemente iba a robar, o yo qué sé. Nadie tiene la culpa. Mala suerte, me refiero. Mira, que claro. justo pilló- y yo estoy aquí. Está aquí su colega, le saca la H y digo, escucha, deja de lanzar el coche. No habla, 1, 2, 3, pam, machetazo. No habló, reventando. Su colega no me dijo nada que estaba aquí. Ajá, espera. Y su colega se bajó con una navaja y me fui corriendo en el coche. Está flecinero. O sea, no le voy a dar. Si me dices para, vale, o dime, pero no me dicen nada. Pues no te rayes. No lo he hecho mal, hermano. Está, bro, o sea, entiendo también que se pique porque... No, coño, si yo lo ha por hecho problemas con lamentablemente. vosotros, a mí se me tienen que rajar el brazo, pues... No, pero son cosas de la calle, hermano. O sea, si se pone a robarle un coche a un tío que no debe, pues también es cosa suya, bro. O sea, Claro, si no hubiera robado el coche, no hubiera pasado nada. Es lo que tiene que entender, ¿sabes? Claro. Sí, O sea, sí. que yo qué sé, bro. ¿Sabes? No hay más. Es lo No, típico, tú puedes tener una suerte, robas un coche y no te pasa nada. Robas Sí, un sí, coche y te cae la policía. Robas Claro. un coche, pues te cae, llevas machetazo, es lo que Claro. hay. O imagínate que le roba un pavo que está loco y tiene una pipa. Le mete 4 tiros. ¿Qué problema hay? Exacto. No veía ninguno. Pero bueno, que estás, colega, hermano. O sea, Nada, no hay fallo. ya está, bro. Luego hablaré con ellos. Son potentes. No sé, la verdad, que nunca hemos tenido problema con ellos. Son bastantes, pero... De esos potentes me han disparado 3 cargadores y no me han dado una. Bueno, el pavo me iba siguiendo con el tío herido, ¿sabes? En vez de llevarlo al hospital, el cabrón, tío, se pone a seguir, ¿sabes? Bueno, cositas, pero bueno. Ya está, bro, son colegas, hermano. Con eso ni nos rayamos. Ya ves Yo lo es que que no digo. conozco a nadie, o sea, eso sé que te llevas con los rosas y ya, pero Ya, y si llegan con bandana y tal, ¿tú qué coño vas a ver? es que hay más rosas, ¿no? Ya veréis cuando venga Sí, acá, lo que madre digo. mía. Pero los de la flaca, ¿sabes? Ya verás cuando venga La acá. colega de la China. Hay más, ¿no?
No, creo que esos dos rosas ya está. Sí, rosas solo están los de la flaca y estos. Bueno, que bro, son cosas que te hubiera pasado con quien sea. A mí me pasaría igual, yo no conozco a nadie, yo solo conozco a ustedes. Que da igual. Le dejado el que me robe el coche y voy a quedar más que son colores, que puede ser cualquiera con la cara tapada y con ropa rosa, a ver. No, si va con mascarados, tú no sabes quién es, qué cojones. No pasa nada, no os rayéis, no hay fallo. Son Listo, cosas pues que cojo pasan. un poco para vender. Cosas que pasan en la calle. Claro, literal. No sin problema. Voy a buscar otro carro. ¿Cómo buscar otro carro? Pero no me mandaste sacar el Jugular, vamos a dar una vuelta. Bueno, pues damos una vuelta. Aunque bueno, el Jugular no sé, igual no te gusta, igual me lo vuelcas. Ustedes normalmente cuánto llevan encima, yo agarro 15 unidades. ¿Y si vamos a preparar el Sultan qué? Tengo el dinero. Pues venga, vamos a preparar el Sultan. 30, ¿sabes? ¿Qué van a hacer? Nos vamos a dar una vuelta. Ah, vale. Voy a hacerme un mapa. Sácalo, flaco. Let's go. Vamos allí al autosótico. ¿Puedo coger o no? Sí, claro. Te lo regalo. Voy al taller, ¿vale, hermano? Yo voy a hacerme un par de cena, ¿vale? Vale, tío. Venga, chaval. Es complicado. Los aztecas nos están confundiendo seguido también por culpa de los putos colores, macho. Ya, hermano, no sé. Ayer vino el pavo allí al barrio, bueno, hoy por la mañana. Y estuvo hablando conmigo y me pidió disculpas, me dijo, joder, que es que nos confundimos con los colores y tal, cual. Y ya le expliqué, ya le dije, mira, nosotros nos movemos en Sultans, básicamente. Nuestros coches son los Sultans y luego está el Mini, que tiene letras chinas, el mío. Así que... ¿Dónde vas? A ver si está el pavo ese que te dijo eso. Hola, buenas. Hola, buenas. Venía a tunear el carro. Me dijeron, compañero, 50.000. Sí. A ver, ¿qué carro es ese? ¿Cuánto? El Sultan RSX. Ok, déjenme ver. ¿Qué le quieres hacer para ir haciendo las cuentas? ¿Un full mecánico? Sí, ¿cuánto saldría full? O sea, sin blindaje y... Ah, ok, ya te digo. Esto hay que pillar al que no se entera. Sí, bueno, pero también hay que entender eso. Hay que entender que la otra persona no sabe si estás ganzuando, si terminaste, si no terminaste. Tú puedes hablar mientras estás ganzuando también, ¿eh? Puedes dar al botón de ganzuar, de hablar. Pero bueno. El RSX, ¿no? Sí. Sí, pues ya saben. Bueno, ya lo bajaron de precio, debería ser un poquito más económico. Ya bajaron. Ya lo pusieron, cuesta 50.000. Lo bajaron a 490, creo, el precio. Por eso, y es decir, pues sin ningún descuento ni nada, eso. 120.000 y sin blindaje. Sin blindaje, eso, sin blindaje.
¿Qué quiere? ¿Mecánico? Querido Moreto. Motor, transmisión, turbo y eso. Sí. Claro. Sí, no, antes Aquí tunearon una hace poco a 50.000, vaya. Pero de seguro tenía descuento, ¿no? Ya, no hay que, No. no hay que darle importancia. Eso son cosas que pasan en la calle. imposible. No perdió nada tampoco, no pasa nada. Vas al médico, que le ponga una tirita y ya está. No. Tráemelo aquí y me dices que te diga quién de tu universo para despedirlo de una. Vale, entonces 120.000. Sí. No, sí, te digo, sí, es que antes era más caro porque antes estaba valorado en 700, ahorita está valorado en 490. Eso bajó el precio un poquito hasta en la reparación. Antes la reparación era de 2000, ahora es de 1500. Ja, bueno. Pero sí sale carito. ¿Qué hace? Perdón. Por ejemplo, ponerle el motor, la A transmisión. ver, mira. ¿No tenéis convenio con el gimnasio? No, Joder. por el momento no. Pero sí, cuesta mucho, la verdad, para tunear. No, cuesta, bueno, pero te digo, con lo que costaba antes sí cuesta menos. O sea, y ahorita cada pieza de motor te vale 24,500. O sea, lo que es motor, 24,500. Es que este carro, frenos ya trae buenos. La verdad, no creo que los ocupe. Por eso digo, la transmisión y. Mira, yo y te el motor, recomendaría. ¿cuánto saldría? Yo te recomendaría mejor meterle transmisión y turbo, es lo que dicen que le jala mejor, Vale, transmisión y turbo saldría O sea, 50.000. serían, prácticamente serían 50, exacto. Vale, pues vamos a ponerle eso. Sí, Vale, sí, ¿tú le sí. haces la factura? Sí, échatelo, pónselo. Vamos a hacer esto, mira. Guacha, porque yo tengo una duda con eso. Vamos a ponerle transmisión y turbo y luego le damos un calish. Y luego le metemos motor y transmisión, le quitamos el turbo, le metemos motor y lo probamos. Yo quiero quitarme esa duda. ¿Qué te parece? Vale, Está bien. Ya lo que le jale mejor lo dejamos configurado ahí. ¿Se Lo te dejo da la a ti bien programación. probar los carros y eso? Sí. Dale, eso, si quieres lo prueba usted. Dale, ya está. De una. Sí, te digo, hicieron que quitamos la duda y pues te dejo lo que veamos que tiene mejor rendimiento, para que valga más tu money. Genial. Pues de puta madre, te lo agradezco, Sí, no, y te digo, antes está más caro, antes que estaba valorando. Sí. Salía el doble prácticamente tu Sí, casi 200.000 nos decían al final. Ahí quedó. A ver, déjame le doy una probeta, pues, Dale. Ey, eso sí, tiene una aceleración Bueno, bonita. hijo, luego Buah, de locos, Qué bueno que le pusiste ese turbo y Transmisión. turbo transmisión, ok. Así que esos cambios debe agarrar. Sabroso. Sí, es un buen bicho este coche, la verdad. Me alegro. Va fino. Yo me acabo de comprar esa moto, pero yo creo que voy a buscar de comprarme la drag. No me convenció cómo se gira. Bueno, la drag es más pesada, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llama? En recta es más rápida esa. Claro. Vincent, Todo fino. marico, te extrañé, weón. Coño, marico, es que ayer me sentía burde mal. Coño, si eres gay, vale. Madre mía. Que dije por una gripe, no jodas, sí. Que gay. Joder, marico. No se alzó tampoco, simplemente le explicó. Ay, Le explicó la situación. Le dijo, vale, yo llegué allí y tal, me estaba robando el coche. Te hablé, no me contestaste y te pegué un guachazo. Claro, pues tenía al otro allí. Pero se va en el personaje, en el personaje de cada uno. Yo, por ejemplo, yo qué sé, yo igual hasta incluso no sé. Es que no hay que darle más importancia. Vengo. Al final, ya te digo, nadie perdió nada, simplemente fue un choque ahí y no pasa nada. Luego llega acá y lo arregla. Ya ablanda. Más o menos. Luego llega acá y ya ablanda el gordito, no pasa nada. ¿Sabes lo de...? Me da la sensación cuando salió de aquí que acelera un huevo más, ¿no? Sí. Yo como le... Hombre, algo tiene que aumentar con lo que cuesta. No, ya. Y nada, pues realmente... Bueno, ya de por sí ya aceleraba un huevo, macho, este coche. Mi hermano es el más jodido, obviamente. Mi hermano, además de que ella
De turbo no me era que me decías tú que ya lo tenía. Sí, me da la sensación por cómo sonaba, pero a lo mejor es que el motor del carro suena así, ¿sabes? Puede ser, sí. Mira, ahí lo probé con transmisión y turbo y lo logré poner a 2.25 en un tramo aquí no tan largo. Ahorita le acabo de bajar el turbo grande, le puse el original y le acabo de meter configuración Stage 5 al motor. Vamos a dejarme locarlo. Quiero ver porque ahorita lo sentí como que sí jalaba rápido, o sea, como es que la transmisión es importante porque hace que los cambios sean más rápidos, que revolucionen más rápido. Pero sentí que sí le faltó un poquito poder arriba. Entonces vamos a ver si con el motor se siente diferente. Déjame ver la vuelta en calidad. A ver, dale ahí. Te a gusto con mecánicos así, ¿eh? Sí, cuando entiendes, sí, la verdad. Es claro. Un mecánico competente. Hay otros que no saben ni los modelos de los carros, ¿sabes? Tiene que haber de todo. Todo bien, ahí estuve pescando un ratito. Luego fui a buscar la moto para el depósito. Ayudé a unos muchachos que se habían estrellado ahí. Madre mía. Sabes que tenemos como 200 cofres guardados, ¿no? La flaca consiguió llaves. ¿De dónde? Igual pescando. Me cago en la puta, pero es que eso es imposible, coño. Nunca vas a pescar tantas llaves como putos cofres. Tiene que haber alguna forma. Yo sí estoy convencido de que tiene que haber alguna forma de encontrar llaves. Porque es que yo también, digamos, no tengo ni puta idea, hermano. Es que la si no, que pescar no es lo mío, negro. Yo me compré un martillón y empiezo a martillazos en los cofres. Ese es que los reviento todos, ¿eh? Dios mío, qué rico es el café, ver. Buenas. Ahí lo viene. No, sí, definitivamente turbo y transmisión. Ahorita que le quité el turbo grande, le puse el original y con el motor, 2.15, claro. 2.19 y con el otro 2.25 y siento que si no le aflojaba a lo mejor levantaba más. Y metiéndole el motor también, ¿cuánto saldría? Pues serían... Turbo, transmisión y... Serían 24.500 más, serían 74.500. 74.500 sería. Vale, ve por el resto del dinero si quieres, yo tengo 50.000. Pero vale. Eso sí caería de poca madre. De hecho, el otro día Hola, me topé buenas uno. noches, mano que Yo tengo un saluda, mano Krieger, que saluda, y me mano topé que uno de este saluda. chavo que te digo, tiene un japonés que lo trae full y nos aventamos una carrerita y no, la neta, hasta en el arranque se me despegaba el vato con ese. Claro. La neta. Pero sí lo traía full, la verdad. Pues coge si quieres los 24 de esos 500 y me los pasas. Dime. Vale. De momento okay. no tengo ningún plan. ¿Te quedas aquí o qué? Sí. Entonces, ¿quieres que vale. le pongamos las tres cositas? Dale. Vengo ahora, voy a por la pasta. Dale, va, no, Simón. Sí, si quiere. Si quiere vamos a hacer cualquier cosa, no sé, yo me apunto. ¡Y tú callao! Ya vas a tunear el coque. Un poquito. Porque si vamos a empezar a hacer joyerías, necesitamos este coche. Necesitamos este coche a full. Es el que más renta para ir 4 a la Yoi. Claro.
ingresarlo al banco y le hago una transfer Tienes a... que preguntar si se le puede poner ruedas antibalas. ¿Qué va? ¿Te imaginas este coche blindado? Sería la polla. No pasa nada, chavales. Estamos bien, estamos enteros. Listo. Trigger y así. Joder. O sea, el güey. Pues que te digo, también tiene que ver eso, las manitas, la verdad. Hombre, Es que las manos son importantes. Le añadimos Sí, sí. el motor y también el faldón ese, ¿vale? Que me has dicho que eso lo pago yo. Déjame lo checo para ver si los trae. ¿Vale? Enviado. Te llegó, ¿no? Sí, Me jodas. Llegó a papá. El tío sabe bastante, la verdad, de carro, ¿eh? Sí, se nota, se Vamos a nota. añadir unos faldones, hermano, porque el giro es verdad que le cuesta cuando va muy rápido. Sí, sí. Unos faldones que para que gire mejor, ¿sabes? Oh, de puta madre. En la estética cuesta 1500 solo. Ah, vale, bajó eso. Antes eran casi 2000. Sí. 1500 reparación y estética. Y la pintura también tuvo que bajar, claro. Antes eran 7000, ahora serán 4000 o sí. O 5000. La estética es un color también. No, no, el color va aparte. Ah, vale. Oh, qué guapo. Me le queda muy guapo, ¿eh? Sí, ese es el, mira, se llama... Es que también con los nombres te das cuenta muchas veces de para qué. Por ejemplo, ese es Carbon Track Squid, o sea, es el faldón de fibra de carbono para lo que es track, o sea, lo que es circuito. Sí, para circuito. Por ende, se supone que va a ayudar para que gire mejor. Pues de puta madre, le añadimos de una. Sí, porque trae ese y luego trae, por ejemplo, trae, pero este nomás es estético. Pero trae este otro que también es un el Carbon Race. Este a lo mejor es para velocidad, pero que te ayuda a girar. Mejor manejo. Ajá, si ahorita velocidad ya está bien el güey, o sea.
Yo creo que sí, ese es el que te puede ayudar. Vale, pues lo probamos de una. Si no, ya más adelante lo cambiamos. Sí, no, sin pena. Aquí, digamos que manejamos a la prueba y error, pero pues también se da facilidad para que la gente pueda probar las piezas. Pues la verdad que estoy bien. Nosotros te cobramos de una ya y para acá. Te va a quedar goz. ¿De base viene así el carro? Negro y rojo. ¿Cómo? Si viene así negro y rojo el carro. No, eso lo puse yo. Es la única vez que pinto el coche. Pues está, entonces sí te lo dejo, ¿verdad? Sí, así de puta madre. Dale, vamos para el estacionamiento. Hay que ir a chequear también el compraventa y saber qué coches tienen de segunda mano, tío. Que lo íbamos a hacer ayer, no sé qué surgió al final, que no fuimos. Lo del chino. Ah, es verdad. La verdad que el coche está guapo este, ¿eh? No, demasiado. Ni súper deportivo ni pollas. Yo los odio, los superdeportivos. La cosa más pija que hay. Sí. Claro. Al final pagan ahí por estética y por la puta marca. Esto es un coche de verdad. Tú miras los pilotos de verdad que son los de rally. ¿Tú miras a un piloto de rally en un superdeportivo? No. La verdad. Buah, cuidado, colega. Disculpen la tardanza, pero a veces las pinches piezas no se pueden amoldar bien. Claro, está bien. Chequenlo, a ver si lo ven al 100 o no. A ver si lo ves. Dale. ¿Te pongo la facturita a ti? No, a él. Va a pagar él. Ah, pensé que ya le he transferido la pasta. Quedó tan bravo que ahorita que lo arrancaba, no sé si la supresión de aire, pum, le reventaba un faro. 2 veces le pasó, dije, no, pues hay que amoldarlo. Pero bueno, entonces serían, dijimos que eran las 3 piezas y los faldones no hay pedo. Eso no hay pedo, eso yo te los, ahí para que locales, a ver qué me dices. Me dices si cómo lo sienten chido o no. Entonces sería 74,500, verga, güey, ¿cuánto? Mucha pasta, sí. Una buena inversión, hermano. Eso sí, pero mira, ¿qué te puedo decir yo, güey? Yo le metí el turbo y la transmisión a mi Krieger y fueron 216,000. Joder. Además en el turbo y la... Bueno, fue eso, pero lo bueno que te dio el 10% de descuento, me salieron en como 100 y algo, creo, 190. ¿no? Sí, pero así es mucha pasta de Dios, Sí, pues prácticamente un carro ahí. Pero claro. No me arrepiento, mi Krieger ahorita ya anda... Lo ha llegado a poner casi 250, 240, 245. Ole. Sí. Ahí está, para dime si te llegó la factura. Y ahí se le acabó de pagar, jefe.
Dale, no, pues ya está, cálalo, ya le dan la vuelta y ya después al rato que andan por acá me dicen cómo lo sentiste con los baldones. Madre, lo vamos a estrenar bien estrenado, a ver qué tal. Dale, ya está. Venga. Escucha medio trabada, Que salga algo bueno ahí, ya está. Yo no sé del todo. Hola. Ahí mejor, ahí mejor. Sí, Hostia, mira, hostia. Mira cómo gira ahora, bro. No, ¿y cómo acelera, colega? No, pero mira cómo gira. Uf. Hasta culea, bro. Y de momento están... Mira, mira, que coge 100 en un segundo. Que sí, esto es de locos. Joder. ¡Ay, pa! No te preocupes, dale caña. Tapa eso. Ah, Pero qué valiente gilipollas, hermano, que va a girar para la izquierda y gira para la derecha. ya. Un puto borracho. Parece chino. Hostia, hay que llevar al chino al hospital, colega. Sí. Pero cuánto. Buah, pero mira. 220 en un momento ahí. Y sin bache. Sí. Espérate que coja alguno. Buah, y Los frenos fren- es lo que hay que añadirle. Sí, porque es... Ya me está haciendo otra inversión. Es lo que me ha dicho Claro. el tío. Ya antes ya le costaba frenar a veces. No, pero en verdad acostumbrarse, hermano. A ver, voy a probar que Sí, claro. Tienes que acostumbrarte al eso. A ver cuánto lo pongo. De 230 casi. Hostia, la gasolina, loco. Sí, la he hecho. Pero gira mejor que antes, ¿eh? Con la mierda del faldón, bro, me caso. Claro. Sí, eso que las ruedas son las de serie también, que seguro también influyen, No, mejor dejarle las de serie, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Estos carros mejor dejarle las de serie. Voy a sacar dinero del banco. Ok. ¿A dónde estáis? Jim. Al barrio. Tiros. Hermana, ha habido un problema con el gordito de los rosas. ¿Qué pasa? Que a Montapuerco le apuñaló porque no le conocía y le intentó robar su carro. En plan, ¿Qué ha el pasado? gordito al Montapuerco le intentó robar el carro, el Montapuerco le sacó el hacha y le rajó. Pero está bien, pero lo que pasa que bueno, que se han picado un poco, ¿sabes? Entre los dos. Y nada, y le he dicho que bueno, que ya hablaremos. Y ya está, que... Pero, ¿y ya habéis hablado o no? Sí, he tratado de hablar con él y tal, y yo... Encima me han venido unos de ellos que yo ni estaba allí y me han empezado a disparar sin hablar ni nada. Yo no me he enfadado por eso, o sea, no entiendo, si les enfada por eso, me rayaría bastante que con lo que me han hecho a mí, yo tengo motivo más para enfadarme aún, ¿sabes? Ya. Pero el matapuercos no sabe de los rosas. No los conoce, pero ya le he explicado, le he llamado buena, le he explicado, le he dicho que es nuevo en el barrio, tal, y lo ha entendido, pero luego se han puesto a hablar entre los dos y se han picado un poco. Pero bueno, ya está, coño, son cosas que pasan, yo qué sé. Vale. Ahora voy al barrio. Ahora Pero- hablo con él. Pero eso, yo ni le he dicho lo de que me han disparado ahí a matar sin tener nada que ver ahí. Simplemente por pasar por al lado, ¿sabes? Dale ahí, practica para luego hacernos el amo. Necesitamos matrículas. Ayer... Sí, también ya me hablé con Mireia ayer y... deben de estar ocupados, que macho. Mira, baches. 2.30. Sí. Y este coche ya creo que ya no es solo la velocidad, que sí que la tiene, sino lo que agarra y lo bien que gira y acelera, tío. Porque ahora, mira, puedo frenar, giro, pues ya estamos otra vez en. Claro. Esto te pones a callejear y la poli, te digo yo que le cuesta seguirte. Haciendo giros, ¿sabes? Porque los patrullas van bien, pero no sé yo si aceleran, si tienen tanta aceleración. Va muy bien. Sí, si los 200 los cogen nada, en un momento. Voy a poner un tema.
Dale ahí. No tienes porros, ¿no? Toma. Te das pa' uno. Kilos de perico, kilos de perico, los compramos en Santo Tomás, los metimos en Puerto Rico. Kilos de perico, los compramos en RD y en Santo Tomás, saca el palo, doblete, para que tú veas, no se asoman. Quedando con chistro por la metro en una goma, en la motora, fuletazo para la goma, la Tacoma. Matamos y coronamos el cheque en coma cuando lo empichonamos. Claro con los diablos y los devoran. Casi 2.40, ¿eh? Y él lo ponía a 2.25, hermano. Yo le piloto, ¿eh? No, claro. La grave coge bache, bro. Frenar cuando cojo un bache, le frena y le acelera rápido, hermano. Y coge mucha más velocidad. Mira, fíjate. Hostia, pues sí. Abrazando el kilo como un colombiano. Dile dobleta que aquí no jugamos. Aquí te matamos, si es por los gramos, si es por los chavos y por mi hermano. Si pa' tu caserío entramos, son masacres como en Ramos. Glician, es que nos falte lo montamos en la minivan. No tienes pieza y aquí andamos como un talibán. Matamos la cucaracha como un Billy Van. Te vamos a borrar la cara en frente de Sullivan. Los kilos siguen coronando, las lanchas no están entrando. Te mato pronto como cuando. La pana me sigue llamando, lo estaba enfeita el cuero contando. Un 300 gritando y los enemigos seguimos. Con esto me patrullo industria en un segundo, hermano. Sí, hombre, claro. Kilos de perico, los flochamos en la olla y le sacamos 30 y pico. Kilos de perico. No, la zona de industria la tenemos bastante controlada, ¿eh? Está muy tranquila. Si no soy manco, se los llevo forense con tu chanco. La corta me tiene caminando sambo. Tengo un AK, pero siento que tengo el mundo en mis manos. Y como pesa, el peine está más grande que la misma pieza. Y 5 pepas para este dolor de cabeza. Yo no estoy pendiente a nadie, cabrones, yo estoy alerta. Yo las tengo alteras, te la vacío entera. Hay que pedir blanqueo, ¿eh? Y cogen pa' allá afuera sin maleta. Si le entra la rabieta, mi glopeta, ahora mismo ando. Yo le pediría blanqueo y las matrículas al Sean. Vale. Le he llamado antes, pero le voy a volver a llamar por si se... en casa de mí, ¿sabes? Sí, no, si no... Y si no, llama al dragón, coño. Que al final ahora trabajan juntos, ¿no? Sí. Ayer le llamé y no me llamó. A ver. Claro. No, lo tiene apagado. Bueno. Kit de limpieza, quería comprar un kit de limpieza, tío. Para limpiar el coche. Hablo con el chivato. Sí, dale, de una. Pero espera, no, es que no tenemos matrículas, ¿eh? Bueno, vamos con otro coche. Vamos a buscar ahora un Centorno, ¿así o qué? Sí, vale. Pues vamos a buscarlo mientras. A ver qué nos dice. Yo voy con pipa, ¿eh? Me lo pela todo, ¿eh? Yo también, hermano. Si vas a las compramos. $2.30 en un momento. Más. Mira, 2.50. 2.50, brother. ¿Qué coño le dio ahora de repente? Sí, 2.50 y pico.
Mira, mira, mira. Y subiendo, ¿eh? Cuesta, hermano, le pongo tú. Y cuesta arriba. Y cuesta arriba. Hostia. De locos, colega. Vaya bestia, colega. Ay, se nota que frena bien, bro, y gira bien, tío. Comparado antes, Sí, responde bien, responde bien. Que venga la policía ahora. A ver si nos cogen. Tengo ganas de probarlo, ¿eh? Con una Persecu. Toma, llévalo. No, digo de probarlo que vayamos en una Persecu. Acostúmbrate a llevarlo, hermano. ¿Te has dado cuenta, hermano, que con poco margen y tal la gira bien, tío? Sí, y responde, y frena. Va de lujo, tío. Ya iba muy bien. ¡Epa! ¡Epa! Está controlado. ¡Parta! Dios, cómo acelera, colega. Ese loco. Tengo que acostumbrarme a un demasiado bicho, ¿eh? Va de locos. Para que no veas, hermano. Va que flipas, tío. Sí, agarra una barbaridad esta mierda. Ay, le mordí demasiado. Esto no es un yugular, esto no vuelca. Esto cae de pie. A ver, vamos a la zona de industrias, que es donde estoy acostumbrado. ¿Y ese? Era el montapuercos, ¿no? Sí, creo que sí. No está en la radio. Ven para allá. Está ahí parado. Se nos vio, se hizo caca, ¿no?
Parece raro, porque el Sultan era el que teníamos nosotros en el barrio. A lo mejor Idaira. Ah, mira, es este, era Idaria, seguro. Hola, señorita. Buena, ¿qué pasó? Hola, ¿qué tal? Estabas tú en Industrias ahora, ¿no? Sí, Sí, ves, era ella. me faltan... Vendo 20 bolsitas y ya hago 100. Ole. Ya me pongo con ustedes, ¿vale? De puta madre. Y para hacer una moto, saber que hago eso y me pillo gente por ahí. Vale, a ver si nos contestan. 4. Venga, dale de uno. A ver si está abierto el Tuner Shop. Si está abierto el Tuner Shop, vamos a comprarlas. Esto para entrenarlo bien hay con un 360, hermano. Sí. Te lo hago. Agarra mucho, ¿eh? De puta madre, lo ese va. Voy a hacer Pues el pavo, dale. El pavo de los aztecas que vino ayer por el barrio me estuvo contando que le llevan quitadas 15 pipas a los chinos. Y te pueden decir que le han quitado 40. Ya. Te digo lo que me dijo él. Me dijo que se dedican a la droga, pero que no... Aquí yo me he dado cuenta que en esta city todo el mundo se monta una película, brother. Sí. Después a la hora de la verdad... Sí, lo que me dijo es que están muertos de hambre, ¿eh? Que no tienen nada. No tienen ningún duro. Me dijo, no tenemos un puto duro, nos dedicamos a la droga, pero es que ni plantamos ni nada. Que vamos, que lo único que buscan es pegarse de tiros y joder pipas para pegarse más de tiros, ¿sabes? Muy fino, tío. Sí, es que es eso, agarra, tiene tracción, no se despega del suelo, como el Jugular, que el Jugular a la mínima, macho, se pone a 2 ruedas. Sí, hermano, ayer cuando lo de la vía del tren y se va a volcar por ir recto, ahí me rayo ya. Claro. No, y que el Jugular no corre, no tiene velocidad ahora mismo. Esto va fino, hermano. Esto, ya te digo, lo llevas... Chico, 2 masacros, un Jester tuneado, se me acaban de acercar aquí en Industria, iban enmascarados todos. ¿De qué color? Ven y dicen, es de los rojos y se van. ¿De qué color Y iban? al lado, no lo sé, sería una puta bolsa de papel, no me llega a fijar. Pero son 4 coches, diría yo, y están por el edificio que hace esquina, que hay mucha gente. Esos son de los aztecas, seguro. Vale, voy para allá. O pégale una llamada al Mortadela. Nada, pero se me pararon entre 3, o sea, se me rodearon entre 3, dicen que es de los rojos, vámonos. Están buscando a los chinos, hombre, están buscando a los chinos. Respeten a los rojos, coño. No, respeten a nosotros, a los rojos, a los chinos, que hagan lo que quieran con ellos. Hostia, cómo coge el wikidazo esto, colega. Sí. Lo controlo. Que vuela derecho, ¿eh? Va fino, hermano. No nos hace falta si vamos a empezar a hacer joyas. Y no huele. Es el Jester Tuning ese. Jester, igual es el que andaba por Industrias, que decía ella. Sí, pero ni lo huele, hermano. No, ¿a dónde va un Jester, hombre?
Ah, pues te lo reparo y vamos... A ver qué- Necesitamos la matrícula, tío. Vale, ya terminé de vender. Me pongo ahora a buscar gente para la... No, vente con nosotros de mientras, hasta que no sepamos. Ah, dale, dale. Pues me Mira por ti el recogen ahí en el... Creo que te he visto ahí por el barrio. ¿Hay alguna pipa para ir con ustedes o no? Sí, sí. Subí de una vuelta. ¿Qué pasa, jefa? Está de la operadora. ¿Bellota? Algo de bellota dijo, sí. ¿Eres bellota? Bellotera. Hola, chicos. Eres bellotera, Hola. hermana. Está de Teleoperation, olvídate. ¿Estamos seguros? ¿Bellota o bebota? A ver, hermano. Me he sacado unos 20.000, sí, estaba haciendo cálculos y digo, no puede ser, ¿cómo que me he sacado Sí. 20.000 haciendo la sum? Claro, ya te dan 200, ya te digo, que eso sube rapidísimo. Por eso, Sí, sí. K dice que no, que a 150 que es muy cara, pero yo sigo diciendo que a 150... Es muy barata. Es que es por buen- 3 es buen bolsas precio. ya me empezaban a comprar por 560, algo así, ¿eh? Claro, por eso te digo. Que para mí, yo creo que el precio bueno son 150. Menos de eso es Vamos regalarlo. a venderle ahora 150. Que no le quiera que se vaya a chupar el culo a otro. Claro, No puede nadie tiene y lo van a venir a comprar igual, ya verás. claro. Y el día que ¿En no cuán- tenemos que se la compran a otro más barata, pues lo caemos, hermano. Todo por culo. Ya está. ¿Cuánta hierba queda? 1300 o así, ¿no? Ahí. O 1002. Ni idea. Pues. Ahí dará. ¿Cuántas? Quedan 1.300, juraría, 1.300 bolsas ahí. Está bien. Buah, mañana tengo que trabajar, chavales. Pereza. Mañana toca laburar. Voy a por agua mientras nos salimos. Vengo ahora. Por lo visto estaba yo antes liando un cigarro bien en el amo, hermano. Me quedan panas ahí mirando De una manada, cosilla en el obligado. móvil y me ha venido un poli y me ha cogido un brazo. Sí, sí, me lo ha dicho antes el gordito. Que se estaban robando yo el amo y yo estaba enfrente ahí con el móvil y me ha venido un poli y me ha cogido un brazo. Otra con el chivato. Volando. De tarde, Vicente. ¿Tú que te pararon, no, Idaira? Sí, subiendo por ahí. De tarde. Es lo que hay. Había una
una moto rondando por ahí, de repente empieza a subir por aquí corriendo y me da el par. A saber, mismo estaban a lo mejor reunidos por aquí. A lo mejor estaba uno vigilando que no pasara nada. Ya. Pero sí, te aseguro que fue por aquí. ¡Ole! Va fino, bro. Va muy fino. Es que vamos, Claro, hombre. Por eso quería probar lo de 3. Va finísimo, hermano. Nah, esto para escaparse más que suficiente, ¿eh? Lo he puesto antes a 250. ¿Qué dice? Sí, a 250 lo consigo poner. ¡Opa! ¡Hostia! Ah, cómo maneja el flaco, controlando ahí. Sí. Yo hubiera terminado en el jardín de alguna anciana. Le pillaste bien el rollo, ¿eh? Sí, bro, va fino, hermano. Me tienes que dejar ahí una carrera con esto, ¿eh? Sí, claro. Lo fundo, tú. Te lo voy a reparar, bro. Tengo 1470. ¿Tú tienes algo más? Sí, tengo. Te hago un bici. Si queréis comida, pedirme. Sí, pues lo agradecería. Ahí la guantera tiene. Listo, gracias. ¡Ay! $1.500 la reparación, menos mal. Son 500 pavos menos que antes. $1.500 la reparación. De este carro, sí. Sí. ¡Opa! Encima. Adelanta para nada, hermano, que te adelanto. Te va muy fino, bro. Sí. Es el del taller, del de la moto. Sí. Mira, quita la macro. Sí, mejor. No vaya a ser que se asusten. Aunque bueno, tu cara no es que sea mucho más bonita, pero bueno. Hola, buenas. Hola, buena. ¿Por una reparación, porfa? ¿Reparación? Sí, por favor. Sí, exacto. La verdad que está guapo este taller aquí, ¿eh?
Está muy guapo, la verdad, lo del concesionario y todo. Sí. Y son los que mejor trabajan, la verdad. Más trabajan y mejor. Que al menos no Sobre todo el estafan. parking. Buah, no sé. A mí cuando me cobraron por repararme unos cristales 300 en otro taller, sufrí, la verdad. ¿Tienes algún tipo de convenio? No, hermano. Listo. Son 1500, ¿vale? Perfecto. ¿Cómo sintieron el carrete al fin? ¿Jaló más duro o no? Sí, sí, sí. A 2.50 lo pusimos, 2.50 y algo. A 2.50 y poco lo puse, hermano. De ¿En 2. serio? No, Sí, pues sí. le diste sin miedo entonces, ¿verdad? Sí, sí, ¿Y sí. cómo, pero lo sentiste con un poquito más de giro o control o no? Sí, sí, hermano, lo controlo de puta madre, No, pues Y, ya y está. responde bien, lo que le pondrían los frenos más adelante, o sea... Sí, sí, es que esa velocidad, sí, los frenos ya... Sí, le van a hacer falta entonces. Pero a lo mejor La si me verdad. acostumbro lo llevo de puta madre, Dale, no, pues ya está, bueno, estamos a la orden entonces. La Cualquier verdad que te cosa. lo agradezco, hermano, lo que me has hecho en el coche. No, dale, ahí estamos. Por algo nos gusta. Yo siempre trato todos los coches como si fueran míos. Ahí está la Claro. clave. Tal cual. Así que ahí estamos. Dale, pues, lo que estamos De ahí. puta madre, hermano, que te buen día. Listo. Venga. Y encima quedan muy guapos los faldones, que parece que tienen neones. Sí. Ya va, que hermano, mira. Mira cuánto lo he puesto ya al salir de aquí, bro. Sí, sí, a 200 en nada. Eso es una locura. Tienen que venir todo Interceptors, porque si no, no pueden, ¿eh? Ahí, Lo mejor, ¿puedo de dar una vuelta? lo mejor de todo es que no se lo esperan. Hasta que te cambian las piezas, hermano. Claro. Tenemos el Car Deluxe si quieres ir a ver qué coches hay de segunda mano. Dale, ¿dónde era eso? Es en el concesionario de siempre. Vale. Ah, que hermano, me he girado ya, me he puesto piel darle a 200, vamos. No es normal, bro. Tío, que coges las aceras y ni se mueve. Pillas los bordillos de la acera y ni se levanta del suelo. Uy. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Usted trabaja aquí, jefe? Ah, de puta madre. Esta es la primera vez que venimos. Sí, exactamente. ¿Estos son los vehículos que tienen en venta o tiene más también? De momento sí. De momento son lo que hay. A ver. Tienes un yugular. Yugular este. ¿A cuánto sale el yugular, jefe? Es un Jackal, no un Yugola. Ah, un No. Jackal. Hostia, pues cómo se parece, colega. No, sí, es verdad, el Ocelot. Ah, vale, sí, es el Ocelot. El yugular, vaya. Es un, es un yugular. Está por 22.750. O sea, pues está muy bien, ¿eh? Sí, no- Fulton y nada más. Hostia, pues no está mal, Este anda bien, A ver. Sí, 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 va de puta madre, hermano, que yo soy pincho de robarlo. El primo pequeño del Yugola. Pues mira, para tener por ahí no estaría mal, Y esto para drift está muy guapo, ¿Y eso cuánto sale? Este está en 77. También está Fulton. Ese pica, ¿eh? Buah. No, pero sí es verdad que este corre también, ¿eh? Esto creo que un Tampa, ¿no? Sí, sí corre, sí. Joder, de puta madre. Y nada, van entrando y saliendo coches, o sea que poco a poco. Sí, de vez en cuando echar un ojo está bien. Claro, claro. El espanto. El Hay alguien Espanto que sí se ha vale- cansado de él, ¿no?
No, 8.000, vale. Oye, pues aquí he vendido hasta briosos y todo, ¿eh? Sí, claro. Yo el panto te lo compraba en otro momento, vaya. Lo que pasa es que bueno, ya tengo el Sultan, pero si no te lo hubiera comprado. 8.000, vale. Tengo 1000 en la cuenta, no me da para comer, ¿eh? Así que menos para un panto de mierda. Pues No, pero coño, si te renta el carro ese de 22.000, eso te lo podemos mirar, ¿sabes, Daira? Bueno, es que tengo el primo ese que me dieron. Es lo único que tengo. No, pero si no, estos días te miramos un Sultan, vaya. Todos vamos con Sultan. Dale, pero bueno, ya se mira. Yo los coches que van entrando y saliendo están todos en Instapic, ¿sabes? O sea, ¿En Instapic? ¿Cómo llamáis? Ah, pues mira. Cars Deluxe. Todo Lo que sí, entra... si te entra algún Sultan, podrías avisarnos si quieres. Eso sí que seguramente nos interese. Ah, ya se dio la cuenta. Hostia, los Riders que estaban vendiendo antes, qué guapo. Pero bueno, siempre hay algo. La Vale la vendiste Hola, de una, buenas. Sí, sí. Hombre, la Vale. La compré anoche y hoy nada más abrir y la subí, pues ha durado pues 20 minutos. Vale, ¿cuánto más o menos de descuento hay en torno a un coche recién sacado del concesionario? Es... 40%, una cosa así. Hostia, pues está de puta madre, ¿eh? Hombre, claro. Está de locos, ¿eh? Pues entonces estaré atento ahí a la cuenta cuando subáis algún carro nuevo. Claro, sin problema. Yo ya te digo, yo los Sultans esos... Sobre todo si entra algún Sultan. Pues sí, la verdad, estaremos atentos. Pues muchas gracias por el trato. Da buen día. Nada, venga, igual. Venga, hasta luego. Si suben un Sultan venimos de una, porque en vez de 47.000 pagamos 20 y poco mil, la verdad. Claro, claro. No, y el Ocelot ese no anda mucho peor que un Sultan, ¿eh? No, ya, sí, si lo roba muchas veces, hermano, y... Sí. Y además full tuning, ¿oíste? Mejor si te traigo un Sultan eso, full tuning, la que te ahorra también. Claro. A ver qué hay abierto por ahí. Te digo, está el Catarot, está el de los porros, el Organic. ¿El Organic qué es? Es el de los porros. El Grow. Te venden incluso brownies y galletas así con hierba, Sí. ¿sabes? Después, nada, mecánico, también mecaniqué, y Taco Lupita y Tropical Haze. ¿Y lo del Catarot qué era? Es el local este que es una cafetería extraña. Que tiene un billar arriba. Voy a hablar del chivato. Sí, hay que... Habla, a ver. Yo me dedicaría a pasear, tío, a ver si vemos al pavo ese de rastas y gorro, tío, al Javi. Pues sí, también tenemos que buscarle ya. Claro. ¿No tienes a nadie por ahí para pegarle un toque? Alguien de confianza. Que igual sepa dónde se mueve o que lo pueda conocer. Pero, ¿quién es ese pibe? Un tío que nos mandaron buscar hace... Con un fusil de asalto, con silenciador. Sí, ahí está. Y nos dijo que si queríamos saber más de esa gente, que nos pueden ayudar en muchas cosas para poder avanzar ahí en el barrio, que tenemos que buscar a ese tal Javi, que la descripción que nos dio es que era como un negro de barrio, que viste más o menos elegante, que va con gorro, con trenzas, bueno, rachas, y eso así negrito. Dale. Que se llama Javi, le tenemos que dar una manzana cuando lo veamos. Pues no sé quién podría, la verdad. Como nos llama el gordito. Si preguntas, tienes que ser preguntarle a alguien que sea de confianza, ¿sabes? El gordito se lo podría decir acá. Sí, yo se lo dije acá, que se lo dijese. ¿Acá? Hermana. ¿Le puedes preguntar al gordito lo de Javi, si le conoces? Vale.
Vale, de puta madre. Estamos buscando nosotros por ahí, pero... Dile que se venga con nosotros, si no está ocupada. ¿Qué ¿Quieres está venir con haciendo? nosotros o está haciendo algo? No, no responde. ¿Qué pasa, señora? ¿Encontró a su perro? Rápida irá. Así tiene más pasta. Yo diría que hable con esa señora ya, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Y encontraste al perro? Sí, sí. Nada, de puta madre. Pues... de mientras... El Sean no te da señal el móvil, ¿no? No, bro. Llamaré a la Mireia, voy a llamar a la Mireia. Dale, si tiene el número. Ah, que tengo que frenar, hermano, para adelantarle. Bueno, mira cuánto lo pongo aquí. Sí, sí, de locos. 103, 230. Hostia, yo pensaba que tenía el número de Mireia, pero veo que no. A lo mejor está aquí. Sabe Dios. Está lleno, ¿no? Siempre. ¿Qué pasa, hermanito? ¿No tendrá por ahí, loco, unos 200 pesitos ahí encima para que me deje, loco? Que mira, tengo que pagar ahí la tarjeta de la mierda esa y no tengo tarjeta, me tengo que ir al banco, tú sabes, y mira, tengo que coger el carro, gastar gasolina y toda esa vaina. Tengo 100 pavos, hermano. Diablo, pero me faltaría Bueno, al menos, 200. pero al menos algo es algo, ¿sabes? Ya solo te falta otros 100. No, Yo no, sí. Si yo no quieres, tengo mira, ni mierda, colega. Pásame un Bizum de 100 y te lo saco en el cajero de aquí, hermano. Ah, diablo, eso, tú sabes, durísimo. Pensate ahí, loco. Toma el número. Coño, espérate. A ver, ¿dónde está vaina? Aquí. Párate, a ver. Compartir. ¿Tú eres el flaco? Sí, mi hermano. Ándala. Mira, vente aquí. Si quieres te presento. Mira, Gallego, te presento si quieres. A ver. ¿Qué Mira, pasa, Rey? Gallego, Derek. Derek Gallego. Muy buenas, Derek, ¿qué tal? Un gusto, Rey, ¿cómo estamos? Pues aquí estamos. A ver un poco el panorama. Ah, mira, Dando un paseíto. mira qué bien. Justo te veo ya aquí. Joder, eso iba a decir yo, ya no me llamas ni nada. Joder.
Se me complica un poco. Bueno, no pasa nada. Pero bueno, ¿qué estabas haciendo tú ahora? Digo, es que Escribirle a Chiqui. Estaba pensando, digo, si estamos por el gym, seguro que están por aquí también. Escribiendo a la Chiqui estaba. Que ahora viene, supongo. Sí, ya creo que me estaba mandando a mí algún mensajito. Ah, mira. Así que a ver qué tal. Bueno, se ve que hay movimiento por aquí, ¿no? Joder. Joder, esto está más animado que nunca. Cuánta gente sana, Dios mío. Sí, sí. Y yo drogándome todos los días. Pues ya pensando, debería hacer un poco de yoga o algo, ¿sabes? Para mejorar un poquito. Qué pereza. Palo. Total, total. Da un palo de la hostia. Sí, yo hice ejercicio una vez de joven y ya está, ya me llegó para toda la vida. Y ya está. ¿Para qué más, no? Claro, Pues claro que sí. yo me conservo bien. No, se te nota. Claro, Te hace puta madre. a base de una buena alimentación y mucha droga. No, yo solo lo que pienso de él es que todavía llevas este gorrito de mierda. Y que dale. le queda a Chiqui, pues bueno, porque es un puto crío, pero a ti. A mí también, ¿qué tiene? No, No mira. pasa lo que nada, viene con tiene el- cuernecillos. Viene con Pues otro no me acaba de llamar, no sé, tío, me han llamado con el identificador de la llamada. ¿Cómo está, bonillo? Con número oculto te han Muy llamado. bien, ¿y tú? Sí, no sé quién es. Bueno. Mi chiquitín. ¿Qué pasa? Ay, Hola, Dios señor, mío. te conozco, ¿cómo está? Hola, ¿qué Mira, te tal? presento, gallego, chiqui, gallego. Encantado, Chiqui. Un Igual, placer. un placer. ¿Y qué estáis por aquí haciendo ejercicio también o qué? Sí, claro. Claro. Curra aquí, de hecho. Claro. Ah. Está Sí, bien. bueno, curra. Está ahí tranquilamente Sí, mientras. soy un currante. No Bueno, digo que no. curra, dejémoslo ahí. Es buen trabajo. Dejémoslo ahí. Dime, Dale, mi hermano, yo tengo tu número, de todas maneras avísame luego si quieres, ¿vale? ¿qué pasa? ¿Qué es lo que es? Nada, porque quieres empezar a mover un poquito de hierba, pillar canuto y eso. Y Ah, de hecho, bueno. La primera vez a 90. Sí, claro, Porque sí. Él no ha vendido nunca. Claro, si es la primera vez, sí. Pero le avisaste de que luego sube, ¿no? Sí, bueno, le he dicho que la primera vez sí, en plan, ya lo Vale, tiene que vale. entender, ¿sabes? Tampoco se lo iba a decir. Vale, perfecto. Sí, yo es lo suyo, como mucho 100 bolsitas así y luego ya ir ajustando. Mira, Flaco, te presento aquí con estos dos. Básicamente las dos únicas personas que conozco aparte de ustedes. Ah, bueno, coño. Mira, pasa, te señores? ¿Todo presento bien? Flaco, Chiqui y Derek. De puta madre, hermano, aquí he echado un ratillo. ¿Y ustedes todo bien? Sí, sí, todo bien. Vale, hermanote. Yo es que solo ver a esta gente ya sudo. Es lo que te comenté, ¿no? De que yo seguía viviendo por ahí. Pues bueno, aquí el niño vivía conmigo cuando eso. Pero bueno, Ah, de puta madre. Sí, que era quien me dijiste que ya se ha despegado un poquito de esa vida, ¿no? sí. Pero bueno, confianza mucha. Bueno, plena. ¿Qué pasa aquí? Ah, pues de puta madre. Un placer, señores, vaya. ¿Tú te llamas Chiqui y tú cómo? Derek. De puta madre. Bueno, cualquier cosa, hermano. Nada, si que te van a queréis, quitar el llamo coche. tío, y lo que sea me decís, vaya. Cualquier problema que no queráis resolver vosotros, cualquier vaina que queráis, lo que sea, hermano. Confianza. De una. Ahí lo tengo. Pues listo. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Trabajar para no trabajar, no, el niño? Que va, Pues claro. voy a ver. Uy, A ver, uy, ¿qué uy, a ver hago? a ver a la niña. Que va. Me tienes que Ah, presentar a la sí. niña, que todavía no me la he presentado. Pero no sé qué está haciendo. Madre mía, ¿es necesario todo este ruido o qué? No, ¿de qué está? Bueno, un son muy sabadito nocturnos, de hermano. fiesta, tranquileo. Ya. Pero este policía, ¿dónde va? ¿De- ¿Qué pasa, Pillando. flaco? Hombre, ¿qué pasa? Hola, Nati? ¿qué ¿Cómo tal? estás? Bueno, bien, aquí. Estoy con una amiga. Quiero presentarte una amiga. Puede caerte muy bien. Vale, de puta madre. Espérate. No veas, tío. Verás tú. Otra rusa. No, bro.
Otra rosa, ¿ya verás? Rusas no, por favor. Nastrovia. Da. Da. Eso es lo único que yo sé decir. Давай. Tú por noche, ¿no? También dicen. Sí, dicen, no sé, es que... Yo es que no me entero de media, hermano. Bueno, pues a la rubia del otro día parecía que bien que la entendías, ¿eh? Bueno, rubia, Pero peli blanca. Hermano, porque me dijo dónde trabajaba, brother. Fíjate que se ha quedado un poquito... Joder, se habrá cansado de tantas pesas, ¿no? Es tímida. que ahí no para de darle. Sí. Un poquito así. ¿Y qué ¿Y a tal? ¿Qué vosotros, haces por gato, aquí? Nada, me estaba presentando ella y a su amigo. Ella está viviendo ahora con nosotros también por la fuente. Ah, hola, muy buena. Se llama Idaira. Un gusto. Pues está bonita. Y viendo un poco el panorama. Sí. Está bien. Y aquí echando el rato, vaya. Tampoco todo es trabajar, que no vea ya. Sí, no, a veces se hace un poquito cansino estar todo el día trabajando. Un ¿no? bucle. Ujú. Chula las camisetas, ¿eh? ¿De dónde las encuentras? Un diseñador. Alto flow. Yo necesito ese diseñador. Joder, no sé hablar, ¿eh? La madre. Bueno, pues cuando quieras te lo dejo, vaya, no me importa. Sí, por favor, porque es que están chulísimas. La El otro verdad día que también sí. ibas con una de Príncipe de Belén, ¿no? Me parece. Sí, del William Smith. Claro. Otra Sí, ventana y... Tiene clase el cabrón. No, la verdad es que siempre tiene ropa chula. Hombre, la verdad que a mí de las cosas que más me molan es la ropa. Hay que vestir bien. Y bueno, Sí, y de- las pintas que lleva un poco barrio bajera, pero... claro, Sí. a lo le gusta vestir bien, pero el cinturón le cuesta ponerse. Lo que nunca dice es cuánto le valen. Eso es lo que nunca dice. Bueno, hermano, eso es cosa mía. Claro. Pero Claro, es yo que como mucho me depende dejo del 10 flow. pavos en la tienda de barrios bajos, hermano, porque yo paso más. Ven. Mira, te presento la mujer Hola. más guapa Oh. del universo. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Y qué pasa, hermano? Además es Bien, de ¿Qué puta tal, madre. tío? tipo completamente el flaco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Así que estamos, busca a alguien que la mantenga. viendo un eso poco el sí. panorama. ¿Cómo? ¿Y tú qué? ¿Cómo andas? Busca un chocolatito que la mantenga. Yo buscar no busco nada, eso vamos a ser claros. ¿Volviste después esta mañana o ya te quedaste en la casa? Pero nada, coño, si era amiga de... No, ya fue para dormir ya. ¿Cómo te llamas? Sí. Esperé unos minutos y dije, yo creo que estos no vuelven ya. Sí, no, que va. A dormirlo. ¿Cómo te llamas, dices? Connie. Connie. Ya eran horas. Él es Santi, Idaira y el Derek. Mucho gusto. Un placer. Igual, niña. Veo muy tímida, ¿eh, Sí. Connie? No. Que va. Aquí la timidez. Pero No existe. Ella no siempre es tímida. Ella es calladita. Pero si nos Pero conocemos para- hace poquito. Ya, por eso. Pero que lo poco que he conocido de ti, ¡2 por 1 en burros! no eres tan tímida. Sí, hermana, de puta madre, la Hasta verdad. que entre en confianza. ¿Quieres que te lo pase? Claro. Porque creo que me voy Vale. a ir de party. Vale, pásamelo si quieres por conversación. Dale, te lo paso. ¿Qué os juntáis por aquí? Muy poca cosa, tío. Ya ves. De chill un poco. Y acabo de ver el este, es verdad que le pasa al vecino al final. Desconectando un poco. Es que tampoco hay nada más cosas abiertas ni nada, tío, así para echar el rato. Lo mejor es el gym que tomo por culo, eh. Bueno, el paintball también. No he probado el paintball ¿Queréis ir todavía, al hermano, de paintball? aquí. ¿Tienes huevos o qué? Si Escúchame, tengo yo huevo, hermano, cuando- te destrozo la cara. Escucha, yo... Espera. Pues sí, si os Un apetece, cowboy, ¿eh? vamos. ¿Es amigo vuestro, el cowboy? No lo conozco, la verdad. Yo lo conocí vale. ayer. Ah, muy bien. Che, Nati, ¿cómo es tu relación abierta? ¿Monógama? Ah, es cerrada, ¿por qué? Ah, no. No. Por vos, tipo. ¿Qué hacías? Ah. No, es cerrada. Muy cerrada. Qué feo, Muy qué bien. feo lo que me acabas de decir. ¿Quién te acaba de decir algo? Nada, mi amiga me dice que he conocido uno, he conocido a esa chavala y me dice, sí, pues tenías pinta de irte al paintball mucho tú, sí. Hombre, Oye, vas con ¿y esa pintas de cowboy, vestimenta? hermano, de sacarte ahí un revólver del viejo este en un momento cuando me dé la vuelta. Es que... ¿Qué, perdón, repite? ¿Quién es yo?
Es una chancla. La chancla de mi mamá. Mm. ¿De dónde ¿Qué eres? pasa? ¿Por qué ese gorrito de cowboy? ¿Qué fueron tus sí, amigos? Que sí, ya me conoces. ¿Te conozco? Tía Sí, puta. Mortadela. Vivo con él. ¡Ah, coño! Si me ves todas las madrugadas. Sí, yo lo que pasa es que soy muy mala con las caras, la verdad. No mentir. ¿Quién es el único de allí que ves con un gorro de cowboy por las noches? A mí. Es verdad, ahora que lo pienso, es verdad, es verdad. Pues mira, ¿tienes novia? Porque aquí tengo una amiga. No Pero tengo. busca a alguien que la mantenga, ¿eh? No, es momentáneo porque soy nueva. Acabo de llegar, soy nueva en la ciudad y tengo $2 nada más en la cuenta de banco. Claro. A ver, yo Después te me puedo busco un ofrecer, trabajito. te puedo trabajo. ¿Eh? Yo te puedo llegar a ofrecer trabajo. Ojo. Sí, ¿Dónde? ya. En un mecánico. No, pero todavía no. Todavía no. Búscate un sugar. No tiene Mejor. ganas de mover el pie todavía, ¿no? Tiene ganas de rascarse el chuminillo. Claro, pues para eso, un sugar. Madre mía. ¿Es un sugar daddy o un sugar baby? Sugar daddy, claro. ¿Conocéis alguno para Me ella? gusta. Yo es que conozco uno, pero Yo, no. yo conozco al gallego, la verdad. El gallego maneja pasta, el cabrón. Yo, sí, sí. Ah, no te Claro. hagas, gallego, ¿Tú no eres te el hagas. gallego? Yo soy el gallego, sí. Pero sé de que manejo pasta. Mira, es un malote. Quítate la gorra, hermano, quítate la gorra. Enséñale, No. enséñale. Déjate, Enséñale, déjate. hermano. ¿Qué quieres que le enseñe? Pues las pintas que tienes de malote, brother. De Ya, sugar, ya hermano, y ya malote. las tengo. A mí me gustan tipo gangster, así medio malo, bandido. Claro, claro. Mira, quítate la gorra, hermano, quítate la gorra. ¿Qué Mira, pasa? mira. Ah, Es el más duro, es el No más me- duro. ¿Qué tienes No me ahí lo en la imaginaba. cabeza? Para echar moneditas. una pista de Hot Wheels tiene. Sí. No, a ver, es que tuvo unos problemas. Él tenía el moicano. Me acabo de rapar, Entonces, dejarme el en otro paz. día se rapó, pero lo que pasa es que el peluquero de Barrio Bajo le faltaba un ojo, está tuerto. Bueno. Ay, yo pensaba que es por Ah, breakdance, porque a lo mejor hacías mucho breakdance. Sí, claro. No, que va. Paso de volteretas y me mareo. Claro, pero de las volteretas te tienes calva luego. Claro, mezclar porros y volteretas no es buena combinación. No, la verdad es que no. Pero el pelo vuelve a crecer, no pasa nada. De hecho, ayer ya lo tenía más corto. ¿Sí? Pues Sí. Yo creo que tienes que hacer un cambio, un change. ¿Tú crees? Se quiere dejar la rasta. ¡Ojo! Cerrar ciclos. Sí. Estoy pasando página. ¿Por qué te rompieron el corazón? ¿Cuántas veces? ¿Tío o qué? Me lo rompieron, me lo reconstruyeron, me lo volvieron a romper, me lo volvieron a reconstruir. Y ahora estoy reconstruyéndolo. Nada, con entonces... ¿Qué? ¿Con un marcapaso o como? ¿Alguien de Claro. vosotros lleva guantes, chicos? ¿Habéis- No, ¿Estáis por estamos en el gimnasio? gimnasio. ¿Y hay Todos los que alguien de estamos estamos en el rojo? gimnasio. Pero vamos, que el amor es así, va, viene, y se está Sí, lo bien, sé, luego ya no. Bueno, Aparte. ya sabes. Ok. Bueno, pues entonces Connie no es para ti, porque ellas le dicen la rompecorazones. Ah, Falsas bueno. ilusiones. Bueno, si se la ha roto 3 veces, el buen ropa. Claro, Bueno, sí, también. Es venenoso. Ya estoy inmunizado. Pues mira, 2 sin corazones. Que no rompo corazón. El mío ya está Es lo que tú rompes. indoloro. A ver, preséntate No un rompo poco. nada. Vamos a conocerte bien. No, yo soy normal. Si a mí me tratan bien, yo trato bien. Para ti que es normal. Yo doy lo que me dan. Como tiene que ser. Mira, el gallego te puede dar dinero. Tú le das dinero, ¿no? $2. Bueno, mira, gallego, por algo se empieza, hermano. Bueno, oye, yo qué sé. Pero multi- No da ni para una Coca-Cola, pero bueno. A mí se me da bien hacer dinero, que no es lo mismo. No significa que lo tenga. Claro. Lo das, digamos. Tenés una. Claro. Tipo, ayudas a nenes enfermos. Sí, de África. Pues sí, sí. ¿No, Sí. ¿No ves que recogió al flaco?
Claro. Claro, y lo A mí, adoptó. a mí Lo también. que a mí pasa es también. que el flaco no le dio de comer. No, es que por mucho que le des de comer, la droga se lo consume. Un poco sí, me pongo esta camiseta así para ocultarme un poco, la verdad. La droga lo consume. Es lo que tiene el crack. Vaya. Claro, le puedes dar un kilo Bueno, de... pero lo hemos dejado, ya he dado el gran paso. Sí, bueno, pero ahora tienes que... Ahora tienes que recuperar el metabolismo, ¿sabes? Para ir ganando un poco de peso. maravilla en el mundo de la realidad virtual. A todo el mundo le gusta ahí marcar músculos, tal. No, él tendría Claro, que ir un tú poco ágil, más. no, tú robusto no. Si yo estoy de puta madre así, la verdad. A ver, pero yo estoy seguro que tienes el culo para adentro, ¿eh? Sí. Sí, venga, anda. Tiene culo chato. Tengo un culazo, Ahora, colega. ahora viene su esposo, ¿eh? ¿Qué esposo? ¿El mío? Sí. ¡Ojo! ¿Volviste con Mortadela? Sí. Ah, mira, de puta madre. ¿Cómo volviste? ¿Qué te habías peleado y ahora te casas? Cosas que pasan. Así es el amor. No, ¿en qué? ¿En una semana te divorciás? No, así no. No, Tenés que estar amiga, segura. no. Estoy muy segura. Así es el Pero me amor. la lía, Va, si no viene, me falla. se va, vuelve. Bueno, sí, eso es verdad. Somos ¿Ves? muy Por eso intensos. estoy sola. Porque... Así van las relaciones tóxicas. Sí, sí, somos intensos, somos tóxicos. Nos toxiqueamos mutuamente y luego hacemos la Pasa que en vaquita. esta ciudad... Ah, bueno, en cosa esta de ciudad dos, cosa todos de están dos. con todo. Es como que... es horrible. No, a mí me gusta la exclusividad. O los hay que no están con nadie, como yo paso. No, seguramente... Con las, a con mí las me, caipiriñas. me pasó que estaba conociendo a alguien, le conté a una amiga y me dice, ay, yo también lo estoy conociendo, imagínate. No me jodas. No. Pero la pregunta es, ¿eras la segunda o no? No, debía ser como la quinta, sexta, séptima, andás a ver. Claro. Nada. Madre. Los de nuestro barrio, la verdad que ninguno bebotea, ¿eh? Sí, es verdad, vosotros sois los únicos que no tenéis drama. Bueno, a ver. Solo... Pero Somos, parque, ¿no? Calla, Somos ya fi- está, vaya. somos fieles al trabajo. Pero es fiel al gordito. O sea, no hay Sí, la problema. verdad es que sí, ¿no? Y él a ella, lo que me sorprende. Por eso, o sea, no hay mala fama Sí, en sí. nuestro barrio. Es sorprendente, sí. Hasta luego. Alfari con sus Adiós. mujeres XD. En el mío, bueno. Ahora sí tenemos un pincha suelta, la verdad. Es el picha suelta. El Cone. Cone Es y que Connie. viene- Hostia, mira, podrían salir buena Ya, pareja. que tiene los entonces. 30 No y... quiero a estar ver, con alguien que está con todo el mundo, dije. No, no está con todo el mundo. Lo que pasa No. es que quiere pincha culo, es lo que dice siempre, ¿sabes? Está más salido que el pico de una plancha, que no es lo mismo. Llámalo. Está dormido, despertará sobre las 2 así. Eso es mala hora para No. despertar, A ver, es que Que se ha siga echado un siestón durmiendo el nomás. cabrón. Es la hora del beboteo, esa hora. Se levanta eso nomás. ¿Qué pasa, Mike, hermano? Aquí estamos. ¿Quieres que Dando luego quedemos pal para eso entonces y hablamos un poco más o qué? Ah, pues sí, estaré bien bacano, la verdad. Estaba hablando con el puta tipo ese, pero es bien pila de raro, loco. Es Anuel. Anuel quinta Doble A. A. Al No. Quinta, ¿no? Real hasta la vida. Regálale Ya, la ya, muerte. Bebé. En verdad, estamos en la casa. En verdad, yo no sé por qué siempre me dicen la misma vaina, loco. Si en verdad yo no me parezco a él. Hermano, pues a lo Él se mejor te tienes parece que a mí. cambiar el Me corte de parece pelo. Ah, entonces él se me parece a mí. Sí, eso está duro, la verdad. Azaroso. Diablo, ya tú sabes. A ver, canta. No, en verdad, yo no me sé ninguna canción de ese tipo, loco. De cualquier otro tipo. ¿no? Solo sé lo de Pepecita. Sí, así, bebecita. Bueno, ¿Qué lo que más? estaba contando, loco. El tipo ese es bien pila de raro. Me estaba hablando en chino, después en mexicano, después en andaluz. Se habrá y dado un una- golpe en la cabeza, hermano. Le está dando un golpe de calor que ya no se acuerda ni lo que habla, ¿sabes? Será multicultural de esos. No, y me contó Como una, yo una soy vaina así. pila de rara, loco. Yo soy así. Yo te puedo hablar en muchos idiomas. Ah, sí. Una cosa es que Bueno. sepa idioma, pero que saque uno cada vez que quiera. Claro. Habla vaca, a ver cómo habla vaca. No los mezclas. No, pero decir una frase, a ver. A ver, ¿en qué idioma quieres que te hable? No, estás diciendo una palabra en vaca. Yo quiero que digas toda una frase completa en vaca, a ver. No, yo en vaca no hablo. Puta ¿no? madre. ¿Cómo sería eso? Mu. Claro, pero no así. Ayer se escuchó algo así con mortadela. Sí, claro, porque nosotros hacemos el mu. Ay, A ver. no, gracias a Dios no tengo que escuchar esas cosas.
De hecho, Yo es me he que hecho elegía las u- orejas. Últimamente yo me duermo en los arbustos de fuera de la casa, la verdad. Claro, es que no quiere escuchar, por eso se va afuera. Y por asomo entra a la quedo casa, fuera. No te he visto entrar. No, nunca he entrado, no. Yo creo que él se va lejos porque no quiere escuchar. No, yo me quedo en los arbustos de fuera con los obreros. Ahí me quedo. Chico de calle. Yo sé. Y recoge algodón también. ¿Eh? Recoge algodón también. No. Puedo decirlo, soy negro. ¿Cuánto calzas? Tenés el pie chiquitito. No, lo que has dicho. ¿Te estás Sí, llamando pero- picha corta? ¿Qué calza? 34. 34, madre mía. Lo corto de pie. Al 40 llego. Tenés el pie chiquitito. No, pero la Jordan está durísima, la verdad, ¿eh? Hombre, hermano. Mira, yo tengo el pie más grande que vos. No compares, no compares. Las comparaciones son odiosas, ¿eh? Digamos que... Bueno, Además, Escúchame, para tener un orgasmo no necesitas mucho. exclamó el pito corto. Diablo, man. Te están dejando aquí por lo solo, ¿eh? Yo no, Sí, hermano, yo no fui, yo no, me doy por aludido. el que le quepa el poncho que se lo ponga. ¿Cómo? Ah, bueno, nada. Muy bien. Repite que has dicho, no he enterado. El que le quepa el poncho que se lo ponga. eso es. No sé cómo pasarlo. Por las dudas, tú no enseñas nada, flaco. Guárdatelo. Bueno, ¿y por qué tengo que enseñar yo algo, hermano? No sé. Ese tipo tiene una pinta de tener una farola ahí debajo, loco. No hace falta ni que se encienda la luz. Hombre, para algo somos negros, tío. Claro. Pero eso entonces no es un mito, Eso es ¿no? un mito, debe ser. Hombre, No, mucho mito no. La pregunta sería, ¿un negro chino? ¿Cómo sería? Claro. Nunca vi, no existe, creo. Claro, pero me refiero, si llegase el Y viejo pelirrojo tampoco. ¿Cómo? Viejo y pelirrojo. Sí, no tiene nada que ver. Tipo es pelirrojo, Sí. pero el color de pelo se te vuelve. ¿Cuántos gris viejos con el pelirrojos has paso- visto? Dime alguno. Yo ni uno. Por No, el que paso existen. del tiempo. Pero que se mueren antes, coño. Pelirrojo. Hombre, también está en peligro de extinción. Pero no, sí, se le suele oxidar el pelo. Bueno, contate un chiste, va. Que estamos aquí. Cuenta un chiste, por favor. Yo puedo pasar un mes. ¿Todo bien, K? Ah, que no está. Cada se puede dormir, hermano. Léelo en voz alta para el resto. Tú verás. Pero bueno, la imagen, Miedo me da. lo bonito es la imagen, también te digo. Me da miedo mirar la imagen. A ver. Léelo en Es voz un alta a cangrejo alguien. que fuma, a ver. Sí, no, Se pero busca el léelo. cangrejo de la imagen, me debe 20 pavos y me ha picado el mechero. Me cago en su putísima madre, le voy a chupar las patas como una cabeza de langostino. Ay, que no me causa. Ya, es que... A ver... Tengo el humor... todavía no actualicé ese tipo de humor. Sí, es muy malo, pero lo bueno es la foto. No, sí, la foto está buena. Y bueno, espérate, te paso... Está buena, qué sé yo. Saca el La móvil, verdad saca el que no móvil. te quiero, no te quiero ofender, pero tu chiste fue una mierda. Sí, no yo me lo lo voy a sé, guardar, sí, soy sí, la sincera. gracia es que es una mierda. Yo no he dicho que sea bueno. Es tan malo que es bueno. Tipo algún... A ver eso. Ese me lo pasó una amiga. Fumate el peta, ¿no, colega? Ahí fumando a cara perro, hermano. A cara perro, loco. Una Madre chusta que me mía, quedaba qué aquí, vaina. macho. No te coja el pete de lo babé, tú. Claro. Malísimo, también, boludo. Tampoco babao, lo quieres igual. ¿Cómo? eso le pego un Yo poco de tengo fuego, hermano. terribles memes, pero... ¿Cómo, boludo?
Es malo, pero te estás yo riendo. no, pero tengo una foto que pueden ir rulando por ahí a la gente, seguro. A ver. A ver. Chisme, chisme. Mira, a ver. Yo paso a todo el mundo que no tengo ni idea. Una frase la que te pasé el otro día. Las que me cayeron. Cuando la noche ves pasar algo feo, pero es tu hermana. Ah. Tweety. Madre mía, cómo está el nivel, eh. Sí, está muy alto. Entonces, al final vamos a ir al paintball o no. ¿De gallego? Si os apetece, a mí me da Me igual. voy a ir yendo. Tengo muchos sueños. Sí, voy a estar Bueno. un poquito más y después. Bueno, un Dale, gusto, dale. chicos. Nada, un placer. Un placer. Que descanse. Chao, chao. Cuídate. Uy, sí. Ay, No. se la ha llevado la... Bueno, y voló. Ese chino no me da bien mucho por la espina, ¿eh? Sí. Me da bien que me voy a ir a por él, De caza. Sí, no, es que no salen, tío. Mira, hermano, quiero una foto para el recuerdo de un chino tirado en el suelo y pisoteado. Otro más. Mira, hermano. Ah, Tengo hasta un vídeo vacilándole, hermano. Si es el mismo, es el mismo. El Sí, es mismo. que el gordo, el pobre, el que más vacile, el que más pilla. Sí. ¡Lo has atropellado! Se tiró enfrente del auto, yo no lo atropellé. ¿Este coche es tuyo? Se atropelló solo, sí. Hostia. Coche más guapo, ¿no? El Drafter. ¿Lo llevan ustedes o lo llevo yo? Hombre. Venga, va, lo llevamos, anda. Mike, hermano, ¿estás bien? Mike, tío. Levántate, Mike. Mike, el de la calle. Va, lo llevamos, venga, va. Cógelo ahí. Se me tiró enfrente. Para mí me quiere hacer juicio y me quiere sacar plata que no tengo. Para no tener pasta, bonito coche. Sí, la verdad. Ah, gracias, me lo regalaron. Eso digo yo, normal que te quedes con $2. Claro. Me cago en Dios. Ah, me lo regalaron, no me lo Sí, compré. venga, no te hagas. Venga. Joder, Chao. por caso, yo con el primo de mierda. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Venga. Hasta luego. Venga, adiós. Vaya bien. No queda nadie, ¿no? No. Va con el otro coche. Decía tranquilito, ¿no? Muy tranquilo. Sí, de chill. Madre, que se terminan matando. Voy a aprovechar, voy a comprar vendas. ¿Tienes pasta? Me compro como 50. Yo... ¿Eh? tengo Se supone que solo se pueden 10 al día, pero voy a un MS distinto y me la toco. Yo voy a comprarme las vías de hoy. ¿Y cuánto Hola, cuesta buenas. comprar 10? 200 si tienes seguro. No tienes, así que 400. 400. Ah, ya está. De todas maneras, Te las pillo yo si quieres, yo es que ya voy servido. Nada, por 400 tengo 1500, todavía me da. No, pero te las pago y me das 200 y ya está. Nah, chill. Ah, en serio, que da igual, sí.
Hola, buenas. Buenas. Quería unas benditas. Vale, dígame su nombre. Listo. Santiago Ramírez. Pues dame Sí. tu número. Listo. A ver. Listo. Vale, caballero. Hasta dentro de unas 7 horitas no puedo comprar vendas porque ya las compró hace menos de 24 horas. ¡Hostia! Pues la compro yo, jefe. Pues Vale. Dígame nombre. Cuenta, llamo. Me voy a morir desangrado porque no me venden vendas. ¡Oh! Hostia, me cago en la puta. ¿Una horita? Ah, eso se hace la vista gorda, jefe. Ah, no, espere, que lo que tiene es un robo armería, no las vendas, perdón. Y lo dice aquí. La venda es lo de debajo. No pasó nada, jefe, no pasó nada. Hostia, justo llega un cop, me cago en la puta, no. Eso es mentira, cop. Buenas. Muy buena, muy buena. No, nada, que estaba comprando Vale, vendas. le pongo la factura, caballero. De puta madre. ¿Qué te ha pasado a ti en el ojo? Laboral. No, laboral no. Me imagino, las calles están chungas. Ahí tiene la factura, le traigo la venda, caballero. Disculpe, doctor. Dígame. ¿Me puede decir su nombre? Ryan King. Gracias. Nada. Este no salió este no sabe los códigos de la policía, eso no lo puede decir en voz alta. No, ese no. No, se han enterado, se han enterado todos los pacientes, se han levantado de susto, hermano. Pero bueno. Se ha enterado el de seguridad, la señora. Creo que es el único que revisa si te han vendido vendas, porque yo ayer vine 8 veces ayer. Joder. Lo peor es que yo las compré con él. Bueno, ¿estamos listos o qué? Caballero, aquí tiene. Yo también quiero 10, porfa. Muchas gracias. Vale, dígame su nombre, caballero. Darius King. Vale. Me debes 400, gallego. Y... Lo bárbaro. Hola. Hola, buenas. Hola. ¿Hay mucho lío o vais bien? Vamos. Para ver si me meto de servicio o no. A ver, si quieres entrar, adelante, si no, no. A ver. ¿Todo bien? Ay, necesito beber. Hostia. Pero me alegro que esté bien, me alegro que Ahí tiene la factura, caballero. Nada. Sí. Buenas. Listo. No sé ¿Cómo? qué. Yo te azoto en el culo. Sí, por favor. Pero. Adiós, pero se lo pone en la boca. Pero a ver, que estamos en recepción aquí de donde para atender a los pacientes. Bueno, mira, ahí hay uno encamado que lo está flipando. Ahí tiene, caballero. Listo. Pues listo, vámonos. En el Listo. hospital. DJ. Ay, Echar, DJ. Al Mike que lo dejamos ahí, ¿no? No sé. Ay, ¿verdad? Hostia, Mike. Espérate, que me tiene que dar las vendas. El Michael de la calle se va a quedar andando por la calle, ven a mí. Bueno, si quieres esperar por él, esperamos. Sí, hermano, que no lo hemos llevado, tengo que hablar con él. Claro, por eso. Michael Knight. Madre mía. Diablo. Sí, la verdad. ¿Qué hago aquí? Madre Pues la verdad mía. lo dudo porque no conozco a nadie. Bueno, la verdad me duele la rodilla, no sé qué hice. Espera. Como practicamos ayer. ¿Cómo está la cosa hoy? Algo por ahí también. Interesante. Se presenta el día interesante. No sé. Madre mía. Lo de la rodilla. Algo raro ahí. El puto Michael, hermano. No,
No, la verdad, los gustos a mí eso así. ¿no? Mira, mira, te voy a pasar una foto que vas a flipar. Es mi fondo de pantalla. Sí, Mike Montana. Esta. Diablo. ¡Sí! Mira, mira, mira. Tengo una colección aquí. Bueno, mejor no te la paso. Hermano, Esta sí, esta sí, mira, esta te la puedo pasar. Claro, total. No, la verdad. Mira, Envidioso. mira, mira, qué fotón. Mándamela de nuevo. Ahí. Ahí tienes. ¿Es un fotón? Sí. ¿Cómo lo puedo poner de fondo de pantalla? La pulsas en la galería. Abajo a la izquierda de la flechita. Ya se me había Baja un olvidado que poco. teníamos a Anuel aquí dentro, Yo me quería ir ya. Sí, hermano, no nos podemos quedar sin concierto. Se me había olvidado que está aquí. A lo mejor le tiene que tirar para el show ese y no le da tiempo, tío. Guau, flaco, llamamos a los chavales de ayer y nos vamos Y para. y en vez de volver aquí al hospital, ¿me puedo fumar un par de leños? Ya está. El festival. ¿Cómo la pongo? Pero los par de leños, loca, ahí tú sabes, eso me relaja todo a mí, en verdad. Sí, 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 te entiendo perfectamente, pero vuelve al hospital porque ya si te quieres fumar después los leños, ya eso no es cosa mía. Dale, dale. ¿Qué pasa, Anuel? Pues no sé, di que me duele, bueno, me duele la rodilla. Hemos encontrado ahí un poco tirado en el suelo del parking del gym, hermano. ¿Y eso por qué? Porque te habrán atropellado, seguro, bro. Diablo, qué vaina. Y encima me hicieron pagar $100, loco. Es lo que tiene América, hermano, es lo que tiene. El seguro no es gratis. Me tenía que haber quedado en República, loco, en verdad. ¿Vamos al paintball o qué? Venga, si queréis un rato, vamos. Sí, un ratillo. Aunque somos impares. Diablo, yo tenía que ir a buscar a una amiga mía, en verdad. Yo estaba por la playa, ¿verdad? Sí. Sí, estabas por allí. Que te quiero conocer. A ver. Ole, ¿cómo canta? Gracias. Entusiasma. Hostia, estoy llena de. Me cago en la madre. ¿Queréis alcohol? ¿Alcohol? Sí, claro. Hola. Siempre bienvenido. ¿Para herida o...? No, para beber, por favor. Alcohol, alcohol. Toma una cerveza por aquí. Oh. Eso es A una ver, médica espérate. incitando al alcoholismo, eso es. Así da gusto. Madre mía. Estando de servicio. Eso es lo que renta, coño. Pero hay que pagar. Esto por aquí. No, toma, toma. Ah, yo quiero Hombre, entonces. hermano, con la factura de $100 entra una birrita. Ah, durísimo entonces eso, en verdad. Qué buena América, coño. Muchísimas Claro, hermano, no gracias. te tienes que ir para RD, brother, que por ahí, Una- hermano, una Una fresca le se dice sale más caro. que no fume marihuana y la otra le da una cerveza. Sí, la verdad, un poquito controversial, ¿no? Joder, colega, y todavía me quedan 4. Me cago. Ah, pues yo quiero los 4. Esa te la pillo. Esa para mí. Hijo puta. Hostia. Me No cago sabe en ni la nada el puta. colega. Ah, bueno. Sigue ahí el Anda, coche. morro. Coño, chiqui, que estás aquí. Creo que Y Hola, yo Alberta. rosita también tengo. Piña Madre mía. Y enchulada y tarta. cerveza, de puta madre. Sí, da gusto. Hoy es mi día. Vendremos más a menudo por aquí. Bueno, luego hay que traer al chino, a ver si nos recetan diazepam Ah, o es algo de eso, verdad, sí, sí. hermano. ¿Les apetece paintball? Tengo aquí gente para jugar. Bueno, señorita, que tengas un buen día. Muchísimas gracias. Bueno, adiós. Vayan para el paintball, tengo aquí un grupo de gente. Pues tengo 2 más. ¿Pero ya te pegó eso o qué? Sí, es lo que Somos tiene ser tan 5. canijo. Joder, normal. Conduzco. No tengo grasa qué? ahí para ocultar el alcohol, vaya. Diablo, qué carrazo, loco. Sí, hermano, ¿Por qué? esto es un carrazo de los buenos. Cago en la madre. Toma, más por culo, hermano, así se abre la vieja usanza. Eso es, loco. ¿Usted viene morro? Déjame ahí que tengo que ir a buscar a mi amiga donde en la playa. Yo tengo un carrito ahí, un primo, y bueno, voy a recoger a mi amiga. ¿En dónde? ¿En el gimnasio? Sí, sí. Y si quieren puede... ¿Dónde van? Al paintball.
Ah, pues vamos a ver qué es lo que quiere y ya pues yo le llamo a ustedes. Es que le hice un par de llamadas, pero no sé qué pasa, que no me coge el teléfono. La habrán atropellado como a ti, hermano, si es tu amiga. No, en verdad ella tiene más cabeza que yo, la verdad. Diablo, ¿cómo suena esta vaina? ¿Este carro cuánto cuesta? Un ojo de la cara literal. Ah, pues mi cara no me la Creo toca, que en verdad. 450.000 sale ahora, antes de 120.000. Diablo. Sí, el diablo, el mismísimo diablo, hermano. Creo que me va a quedar con la gana, la verdad, Yo también me quedé con la gana, hermano, tampoco lo tenga el gallego. Yo se lo robo cuando quiera. Claro. Vamos al garaje y lo pillamos, la verdad. Deja las llaves ahí. Se va a pillar un garaje privado y todo el cabrón. Eso está heavy entonces. A ver. Pues voy a ir donde mi amiga y ya si eso pues le tiro ahí por el número a Flaco. Venga, hermanito, de una. Dale, un placer. Igual, muchas gracias. Ten cuidadito. Listo, entonces, vamos. Vamos para allá. Venga, va. Vamos. O sea, pero creo que necesitamos sacar algo de dinero. Ah, bueno, por allí hay cajero, creo. ¿Tenéis tarjeta? ¿Alguno? Sí. Vale, perfecto. El de atrás se va a liar. El de atrás se va a liar con el chino ese, si no verás. Lleva toda la noche ayer buscándolos para cazar. Sí. El mismo carro que me estampó. Es aquí, ¿no? Sí, es en el campo de fútbol este. Cógeme ahora si puede, ¿vale, hermano? Cuando llegue. ¿De dónde? Ah, no te preocupes. Vale. Pero este me lo llevo yo. Se marea un poco con el alcohol. Espérate. Azaroso. Esto se le pasa ahora. Ahora ¿Qué pasa, despeja. homie? Buenas. Buenas. Este es mi colega. Hay que sacar $50 en efectivo. Sí. ¿Qué Sí, pasa? yo voy a sacar para ella. ¿Qué pasó? Se escucha. Saca dinero, morra. ¿Cuánto? 50 es el mínimo. Que lo hacen ya. ¿Sacaste para los tres? Sí, toma. Hago un bizo. Opa, Eras tú, ¿no, Agatha? Escucha, tenemos a los chinos en la casa, Ah, bueno, pues nada, tío, Ya, dale. buena suerte. Lo sabía, como lo sabía. Se veía venir, ¿no? Sí. Menos mal que no los pilló dentro. Desde luego. Sebastián, tenemos que terminar la partida y vamos. A mí me llegan a decir eso y vamos. Una rajadita se lleva. ¿El qué? ¿Lo que pasó? Ahora si me dicen, una partidita le he hecho y vamos. Mientras le están disparando en el barrio, vamos. Hombre, claro. Si no le disparan los chinos, soy yo. Claro. Estos son unos personajes buenos. Luego tengo que ir a la peluquería a ver qué me puedo hacer en la cabeza. Estoy cansado de que se rían de mí.
Bueno, un peluquín de eso. Hoy en día las ¿Qué peluquitas peluquín? son muy... No, que ya me creció un poco. Solo le echo un poquito de crece pelo y mañana estoy como nuevo. No, pero te digo, las peluquillas hoy en día... Ojo. Ah, sí, La claro, gente claro. Sí. Parecen muy reales. Pero eso luego te llevas un golpe y te queda colgando ahí y quedas fatal. Déjate. Que yo no estoy calvo, tengo pelo. No necesito peluquines. Ah, bueno. Está bien. El flaco sí, el flaco está calvo, el pobre. Ya no necesita ni raparse. Pues claro, espérate, yo he visto al flaco sin gorra. Pues estoy yo... Vino. Sí, cómo no. Claro. Mira. Ah. ¿Nunca lo viste así? Te paso una foto. Ah, no sé. Ah, no, sí, justo me mandó una foto el otro día que estaba... Esa justo me mató. Pero madre mía, ¿cómo está de... Está un hueso, qué cabrón, ¿Eh? Está en los huesos del cabrón. Están los huesos mismo. Voy a ir preparando esto, a ver. Hola, señor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quieres jugar al Airsoft? Pues claro. Con tus amigos y echaros unas partidas. A ver, hijos, jugadores. Equipo rojo. Las pistolitas, ¿no? Sí, Walters. O revólvers. Nada, yo con Walter. Walter, ¿no? Ahí está, métete en el equipo rojo mismo, vamos los dos contra él, que yo soy muy malo. Listo. ¿Cuántas vidas pongo? 2. No, vidas ponemos 7, que si no, no dura nada. Claro, es que los mapas no son muy grandes. El mapa hay que escogerlo, el que entré yo ayer era gigante. Es que son todos así de ese estilo, ¿eh? Ah, sí, bueno, pues entonces ponemos 3, venga. Ponle 3 vidas. Mapa... Y Para mapa, no sé. Si conoces alguno, dale. No, mapa... Los nombres no me los sé ni de coña. Ah, vale, pues mira, vamos a poner... Parque Jurásico. Coño, ¿está hablando el chino, no? ¿O no quiere? No, es el moro. Es verdad que me confundo con el chino y el moro. ¿A dónde está, Yo no puedo hablarle. Estamos en el Airsoft, si te quieres venir. Ah, estás pegando tiros, pues voy para allá. Vente. Ahí está. Vale, pues ya estaría. Espérate, que me he pirado. Si quieres. No te preocupes. ¿O no? No, tú no has elegido, ¿eh? ¿No? Métete. No. Ah, ahí está, sí. Las vidas están a 0. Listo, así. Ahora que entren ellos. Perfecto. Voy a buscarlo. Claro, espero que este hombre tenga tarjeta. ¿Qué es lo que? Métete ahí, flaco. Madre mía. Pillo, tienes que pillar $50, si no tienes. Ah, sí, tengo. A ver. Ah, listo. Flaco, yo te di. Esa es. ¿En qué equipo hay uno solo? ¿Y el mexicano? Ustedes dos al azul. Creo que le fueron los chinos a su casa, Madre mía. Se fueron corriendo. ¿Qué arma? Estoy con Walter. Eso iba a decir Walter, Vale. ¿no? En el azul me lo di.
Ah, yo también. Sí, no, vamos a ir nosotros dos contra vosotros dos. Bueno, vale. Vais a comer suelo. ¿Tienes miedo? No, vais a comer suelo, no pasa nada. Creo que cambio los juegos. Gallego, dale. En el rojo, ¿no? A comenzar, digo, ya estamos. Eres tú. Ahora es White Diamond, el host. Se ha complicado. Pues le doy yo, hermano, es que el duro del juego. Madre mía, claro. Los colegas mexicanos se piraron. Que tenían a los chinos en el barrio. Madre mía. Mira, ¿por dónde vas, Gallego? Que te voy a dar plomo. Yo estoy aquí de... Vamos a ratear, vosotros y para el menos de una. Estoy al lado de un hueso. Yo también, hermano, estoy al lado de un hueso. Yo también, El flaco hueso. No, tú eres un hueso. Familiar es mío. Me voy a confundir y me voy a cubrir contigo, flaco. ¿Pero por qué disparáis al aire? El Fari, hermano, que está fumado. ¿Qué piensas que está en la feria, tú? Claro, esto lo aplumo. Sí, el tiro pichón. Vamos a corporrar. Gallego, para el suelo, perro. Madre mía. Me comes el cimbrel. ¿Comiste tú? Pero te dejé para... Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Te dejé para llevar, ¿eh? Lo siento. ¡Ah! El puto morito francotirador, macho, disparando desde su casa. Ah, claro. Tienes que aprender. ¿Cómo come? Mira cómo come tú, mira cómo come el Fari. Está por la izquierda. Arriba, arriba, arriba. Sí. Vaya perro, el Fari disparando mientras lo estoy subiendo. Es que me coma cojones. Te van a hacer lo mismo cuando te pegues tú de tiro en calle. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien o qué? Al final sí, falsa alarma, falsa alarma. Ah, bueno. Que hay alguien pasado de rojo, pero que va. He llamado a la chiquilla esta, pero no me la cogió. Voy muy duro, hermano. ¿Qué está pasando? No, pero ojalá nos caigan, tío, en verdad. Cagaos, ¿Lo que? cagaos. Ya comieron Todos suelo. hemos vuelto ya. ¿Le damos otra? Pues mira, Sí, saca pasta y si puedes te hago un bizum. Justo te había llamado, pero sí, imaginé que estabais dentro de la partida. Sí, no podía justo. No pasa nada, no pasa nada. Si no, que te dé dinero ellos, ¿no? Que acaban de ganar la ronda. Tendrían efectivo para darte. También. Darme pasta, perros. Vale, somos pares, ¿no? Sí. Voy creando partido. ¿Qué tiene? Es que ahora me quieren, dice mi compa. No, díganselo ya. Estábamos con Walter nosotros.
¿MK2 quieren? Vale, me da igual. No, MK2. Están disparando los cuadernos. Joder. No, hermano, nos echamos una nosotros y ya está, tú. Sí, claro, claro. Aquí todo el rato. Claro, claro. Voy para el azul. ¿Quieres jugar al Airsoft? Vente con tus amigos y echaros Ponte más unas vidas, ¿no? partidas. Sí, mejor. Yo pondría 7. ¿La 7? Sí. Total, hay que pagar igual. Mapa. ¿Cómo te dice comer suelo, flaco? Una vez, hermano, y yo a vosotros cuántas. ¿A qué vamos? A Walter también, ¿no? Solo me habéis tumbado una vez. ¿A Walter no ya vamos? estamos. ¿O a qué vamos? Yo he puesto la MK2, hermano. Sí, yo también me ¿Por puse esa. Ah, no, al final me cogí la Walter, imagino. Espérate, me tomo la MK2. Yo voy en el equipo rojo. Ah, yo estoy en azul. Le doy entonces. Dale. A ver qué tal esta pistola, es la primera vez que la uso. Y a ver qué mapa es tú. Bueno, pues mira, tenemos un barquito ahí en el medio, vamos para ahí. Dios, es inmenso esto. Parece que estamos en Gracie, pero sin agua y un barco enorme en medio. Sí, eso parece, ¿eh? Sí, tal cual. Vete por aquí. ¡Hijos de puta! ¿Y tú qué eres adivino o qué? Te salvé. Pero te escucho cuando llega, ¿o te piensas que Sí, ya? ya. Joder. Bueno, uno para uno. Bueno, sí, dos. Sí, estamos bien, vamos. Están ahí al fondo, ¿eh? El Fari por lo menos, por aquí pegado, bordeando. Sí, no paran de ir bordeando. ¿Por qué tengo que escoger la pistola cada vez que aparezco? ¿Cómo te están poniendo fino? Vamos por aquí, a ver.
Están allá atrás, en la puta casa. Están en la puta casa. La pistola Calabar 50. ¿Pero cómo me vio ahí, tío? No, cabrón. Al suelo. No le asomes al Fari, que es un perro que está allí campeando. Tú, asoma, perro. Chichi. Asoma, perro. Estoy en ello. Y Daira asomó, valiente. Ay, está muy tocada ya, ¿eh? Arriba del barco. ¡Ay, guarro! ¡Ay, de los chinos! ¿Encontraste los dientes, flaco? ¿Que te quedaron ahí tirados? Puta. Me pegaste entre los dos. Aquí jugamos en equipo, colega. No estamos por ahí Ya, campeando. si me estoy matando yo solo, hermano. Claro, porque tienes al Fari como una farola por ahí. Ya, me acabo de caer de arriba de un techo, imagínate, hermano, doy todo coado. Estamos en la popa del barco, a ver si asomáis. Estáis como pusis. Mentira, de eso nada, estamos corriendo. Buscando ratas. Acabo de al Fari, hermano, el Fari es un guarro de cuidado. Te está subido en el puto barco, arriba de todo. Juega con Catalante abajo, a la izquierda. Cuidado detrás.
Ah, qué perro, qué perro. Hostia, el Fari cada vez que asoma cae, ¿eh? Claro, me disparen los dos que quiere, ¿eh? Flaco por aquí detrás, pero ya... ¿Dónde? ¿Dónde? No, ya está batido, me dejó Vale. un trapo. Yo estoy un poco tocadillo también, ¿eh? Ahí al fondo. Pusheo, pusheo. ¡Ah! El Fari como un colador. Me quedan 5 vidas, ¿eh? Cuidado que lo tienes ahí delante, Dara. Está por los contenedores. ¡Ah! ¡Puto flaco! Al suelo. Mierda, me pillé una vista sin ¡Hijo puta, por la espalda! Claro, Jugando táctico, ¿no? claro. Nada, reviento con la vintage entonces. Mierda. Que me voy a desmayar. ¿Qué me estás contando? Ah. Comerme los huevos. ¡Ah! Hola, buenas. ¿Qué es lo que, manín? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, aquí estamos, ya recogí a mi amiga. Genial. Están terminando ahí y ahora le daremos otra. Dale, perfecto. Ella es Sophie. Encantado. Yo... Su nombre no lo sé, la verdad. Santi, gallego. Me conoce como gallego. Dale, tú eres gallego. Sí. Dale. Déjame tu número ahí, loco, entonces también, porque... Sí, claro. A ver... Diablo, pero me va a poner una... ¿Cómo se dice? Una fotito ahí para que me reconozcan. Joder. A ver, compartir... Ahí. Perfecto. Así sale ahí con la fotito mía, ya tú sabes. ¿Qué es lo que es? Claro. ¿Qué es lo que es? Aquí, ven, aquí está mi... ¿Cómo comisteis suelo, ¡Hablo, qué partido! Él es flaco. Y ella es Sophie. Encantado. ¿Tenéis para sacar 50 pavos para echarse una? Diablo, me tengo que sacar la tarjeta esa Hermano, del banco, loco. yo tengo 50 que de ganar las partidas. Dale, pues.
Ahí tiene, ¿a ti también te hace falta? Sí. Vale, espera. Yo también, que a mí me han dejado seca, aunque bueno, pues yo. La tarjeta se saca en el banco central, ¿no es? No, en los fleques. Ah, dale. Pues ahora me tiraré para allá porque se me olvidó hacérmela, la verdad. Claro, ¿tú cuánto dinero tú tienes, Sofi? Porque yo estoy roto, la verdad. ¿Pero a ti eso qué te importa? Pero No, porque yo estoy frito de ahí. No me dejas sacar pasta por la cara. Fari, déjale 50 pavos a ella, a Sofi. Le doy yo. Gracias. ¿Tú también necesitas, niño? No, ya me dieron, gracias. Ah, vale. Yo sí. ¿Necesitas? Claro, Sugar. Ahí está. Listo, vamos. Te llegó el Bizum, ¿no? No me equivoqué. Sí, me llegó. ¿Quieres jugar al Airsoft? Vente con tus Le arma la amigos y Walter, ¿no? Ya echamos está. unas partidas. Sí. No, de todas tú. ¿Has dicho Walter, flaco? ¿El qué, bro? ¿Has dicho Walter? Sí. Vamos a pegar unos tirillos o qué lo que. Antes de unirse a un equipo, ponerse el arma. Si no, no. Sí, primero en pistola, arma, pistola, la Walter. Y le damos. ¿La cuál? Ah, la Walter. Sí. Ándale. ¿Y en qué equipo me pongo? El que quiera. Uno al rojo y otro al azul. Dale, ya me puse en el rojo. Pues ahí estamos. Le doy entonces. Sí. Coño, creo que son inmensos. Diablo. Tú. Hostia, vaya mapa de los cojones. ¡Hostia! Esto es como cuando me como los tripis. Ya me la he pegado. ¡Madre mía, sí! Jodido, tenés compasión conmigo. Sí, pasión. ¿Cómo respeta al jefe de Barrios Bajos? Te voy a tratar. Claro. Te voy a tratar con pasión. Toma esta. Tómala. ¡Hijo puta! Ahí la tienes. Estaba ya calentito yo, ¿eh? No, y yo no. Que me dejaste para llevar. Hermano, tú una mierda. Una comadreja en el techo. Al suricato, al suricato. Ese seguro que es Fari. Diablo, manito, pero no tengo alma. No te... tenemos uno que no tiene arma. ¿Qué pasa aquí? Ah, madre mía. Ahora debería tener. Al suelo, gallego, perro.
Te miro y te pusheo. No me pushes tanto. ¡Eh! Para el suelo. ¡Ah, gallego! ¡Recógeme ese tuyo! Coge, coge. Si queréis encontrar al Fari, buscar en las farolas. Seguro que está subido en una. Sí, en el coño, en puta madre tuya, estoy. No te piques, coño, Fari. Ah, no, sí, es siempre misma tontería con gallego, no te preocupes. Está obsesionado con mi madre. Desde que la vio quedó enamorado. Como no puedo hacer nada, pues ahora está resentido. Ah, claro, soy necrofílico. Y eso que no lo vi en persona, que lo vi en una foto, ¿eh? ¡André muerto, puta! Deja de disparar al aire, flaco. Mano, pues cuando quieras te doy al suelo. Vente, da la cara, perro, da la cara. Nah, flaco, así de noche es que te camufla, hermano, no te veo. Táctica. Táctica muy buena. Mira el gallego como rata. No miro una mierda. Ah, cómeme huevo. Vamos. Sin miedo. ¡Ah! Le quedan 2 vidas al Diamond. Hijo puta. Paco, te vas de frente. ¡Al suelo! Oh, puta, hermano, no se te veía nada. ¡Ah, toma por culo! ¿Qué te ha pasado? Me comen los huevos. ¿Qué pasó, gallego, puto? Parece, ¿has muerto? El Fari es una rata, va de negro y no se le ve, claro. Sí, claro, ahora es culpa mía, claro.
Claro, entre eso y que te escondes por en todo sitio cuanto hay, pues claro, a las ratillas. ¡Hombre! Claro, tú ya está lo que tú digas. Ande que te den mucho por culo. Pelo. Te tengo que enseñar a jugar limpio, Fari. Esta vida no hay tiroteo limpio, ¿eh? Ya, pero no todo vale, compañero. Sí que vale. Y si no te pongo bomba ya tomas por culo. Tú en 4 vidas, tú un campero de cuidado, hermano. ¡Oh, claro! Este es el Fari, es el mítico que te encuentras en un seto escondido, agachado, ¿sabes? Sí. Allá está, que nada. Antes le he calentado el culo y ahora posiciona, ¿sabes? Ah, claro, a Le mover. pega... Akobi, no sé si te lo dije, pero gracias por la raíz, que me pillaste aquí en medio del tiroteo. ¿Cómo era? ¿Suelo ese también? Este creo que está muerto flaco. No me jodas. Estoy abajo. De abajo. Pues lo que está debajo de encima. ¿A qué dice por escalera? ¿Sabes, sube o no? Hola. ¿Sabes, sube o no? Pues claro que sé subir. Cógete unas frutas ahí si quieres. Es que todavía sube, ¿eh? Solo quería ver si hay más cosas abiertas. No, pues Sí, que... rápido. No, si en verdad, cuando te conocí, yo llevaba como 20 minutos, más o menos, media hora o así, que había aterrizado yo, ¿sabes? Si yo fui para... ¿Cómo se llama? Para un taller que hay al lado de la playa. Autosoti. Sí, creo que sí. Estaba buscando ahí empleo. Me dijeron que bueno, que igual me contratan, no sé. O sea, puede ser el mejor taller para mí, ¿eh? Sí. Si te contratan de una. Sí, fui a uno que es como... Está... Diablo, no sé cómo se llama. A ver un momento. La Forja. Estafadores, ahí hay muchos estafadores. Diablo, en verdad fui para allá. Había una persona... No, habían dos personas. Uno encargado y otro un tipo, un trabajador.
Y me dijo que sí, que me contrataban. Y le dije, no, tranquilo, que me voy a comprar comida, ahora vengo, ya no volví. Me dieron mala pina, la verdad. Le hiciste la de ir a por tabaco, ¿no? Diablo, es que estaba vacío, manito, ese mecánico. Sí, es que ahí estafan mucho con los precios, hermano, la verdad, lo tienen muy caro. Y a otros Soti siempre va todo el mundo, ¿eh? Lo recomiendo, si te dan trabajo ahí, va a estar ahí a gusto. A ver, porque necesito cuarto, la verdad. Estoy aquí pelado. Ah, bueno, si no, con lo otro que hablamos antes también saca, hermano, ¿eh? No, sí, yo me voy a mover con todo, loco. Yo lo que te recomiendo, si le da un poco a todo, hermano, así tienes más contactos, más gente que conoce y más cosas que hacer. Sí, en verdad, bueno, eso es lo que me gustaría. ¿Y ustedes qué van a hacer ahora? Pues no sé, estamos de Chile, hermano. La verdad, nos llegaremos a algo que esté abierto o algo, ¿eh? Yo, A ver qué tenemos. Supongo que iré a hacerme la tarjeta esa, pero bueno, esos son 30 segundos, ¿verdad? Yo creo. Decirle al tipo eso y por eso. El banco de Plaza Cubo, de Garaje Central, no está operativo, por si te llega ese justo. Ya, justo iba a ir a ese. Pero eso, ve al de Vinewood y eso. Dale. Y así, ¿qué locales son los que más se llenan y esa vaina? Gimnasio. El gimnasio y... El Tropical, no, el de la playa. Ah, el Pacific. Ese es. El Pacific, el gimnasio y... En verdad la cafetería esa también se llena, a ver cómo se llama. Ah, el Antaico. Sí, pero está cerrado ahora, eso también se llena. La tienda de cómics también suele haber gente. Y eso de Car Deluxe. Eso es para comprar coches. Sí, de segunda mano. Compra-venta. Ah, dale. Tiene un 40% de descuento todo con el full tuning. Diablo. No, bueno, con $900 voy a ir a pocos lados, la verdad. Pedía 9.000 por 8.000 por un panto. Sí, la verdad que sí. No, pero si en verdad cambiar el color al carro mío y cambiarle la llanta, me cobraron como... No sé ni cuánto, pero me cobraron pileta. Sí, depende del taller que vaya, claro, hermano, también, ¿eh? No, lo tuneé ahí en el de la playa, loco, pero me dijeron como que era... Me dijeron que era por pieza, ¿sabes? Sí. Sí, sale caro, sale. O sea... Mejor no te digo lo que cuesta el mío. En el gym también puedes currar, hermano. Vendiendo las membresías, comida, no sé qué, tal, y también se cobra bien, ¿eh? Yo tengo una amiga currando ahí. Ah, pues igual eso le gusta a ella, no sé. A mí no me gusta está mucho. de puta madre, que está ahí al aire libre con la gente y tal, ¿sabes? Bueno, también en verdad puedo conocer la gente ahí. Claro. Yo te lo recomiendo, a lo mejor más que estar parado ahí en el taller. En el gym siempre va gente, ¿eh? Y si no, yo que sé, que aparte si no venden a nadie va a estar cobrando igual, hermano. Ya, eso sí. Y está ahí de Chile. Eso es como un funcionario. Tal cual. Pues entonces, no sé, a ver si me... Pero hay un tipo que me tiene que contratar, ¿o dónde tengo que ir? Sí, tienes que hablar con los jefes. Tiene dueño el gimnasio. Si la dueña es Mireia, ¿no, hermano? Sí, o por lo menos es una de las jefes. No sé si es la dueña, pero sí. Sí que manda. Ah, bueno. Tendré que ver entonces a ver cuándo están y así puedo hablar con ellos. Sí, eso mismo le preguntas a algún empleado que haya por allí y ya está, que te den el contacto. Pues sí, la verdad. A ver. ¿Y ustedes llevan mucho tiempo por aquí? Sí, la verdad que sí. Yo no tanto, yo llevaré una semanita de vuelta. Ah, yo que estuve hace ya pila. Y bueno, se lo dije a él que ya... Tú me suenas de algo, hermano. Lo juro, no sé de qué, sí. No, pues no sé la verdad, porque yo... Tú y ella, vosotros dos siempre vais juntos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, pues de algo me sonáis, te lo juro. No sé de qué, hermano, pero te lo juro. No sé, igual en otra vida o algo, tú sabes. Puede ser que, no sé, ¿cómo se dice? Las dimensiones de Spider-Man. En otra vida puede ser que... el metaverso, ¿no? Exactamente. Pero sí, la verdad que nosotros dos siempre solemos estar juntos, la verdad.
Sí, es que me suele haber coincidido en algo con vosotros dos, hermano. Puede ser. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a dar una vuelta por ahí o qué? Venga, de una. Hacerse eso de la tarjeta y si queréis me llamáis o os acercáis, hermano, donde sea. Dale, perfecto, sí, vamos a hacer eso y después tiramos por ahí. Venga, de puta madre. Pues anda a cuidarse, botones. Dale, igualmente. Venga. En verdad está heavy eso de despedirnos y ir todo para el mismo sitio. Sí, es algo que suele pasar. Bueno, al menos tenemos educación, hermano. Eso es. Ya, a ver si consigo cuarto que me hace falta para ponerle al carro ahí un par de neones. ¿Al primo se lo va a poner? Sí, le va a poner un neones rosita. Ah, pero tú no viste mi carro. ¿Tú viste mi carro? No, lo tiene aquí aparcado. Sí. Nos vemos en el barrio. En el metaverso. Con la musiquita y todo, me cago en la puta. Tú sabes. ¿Viste el volumen 16? Que tiene la radio a tope, ¿no, hermano? ¡Dale! Hijo de puta, tío. Dale, manito, no. Nos vamos Ya, viendo, botones. coño. Venga, hermano. Hermano, yo con esto he coincidido en algo y no sé en qué, brother. Sabe Dios. Te lo juro, hermano. Madre mía, cómo sale esto, chaval. No me termino de acostumbrar, ¿eh? A saber, igual tú en otra vida también estás más rellenito, ¿no? Pues capaz, capaz. Capaz a lo mejor son colegas de mi primo. No, claro. Es que como en las distintas dimensiones, no lo Pero no puedo sé si saber, es mío no o de mi sabes primo, cuál. Flaco, ¿quieres que hable con Chivato? ¿Qué dice? Dale de una. El fucking beef. El hijo de puta ese conoce más gente. Yo sí que conozco gente, madre de Dios. ¿Qué haces durmiendo ahí? Sitio donde voy incluso me hablan, me dicen, ¿qué coño es? Me paran y me dicen, tú eres encargada del Bahamas, ¿verdad? Y yo, bueno, yo fui. Que es verdad que tú trabajabas en el Bahamas. Sí, sí, sí. ¿Mamas? Sí, yo estuve un tiempo trabajando allí. Por un tiempo. 5 mesazos. Ay, espérate, ¿me bajo o vamos? No, que se monte el Fari. ¿Quieres conducir o qué, flaco? Llévalo tú, hermano, si quieres, coño, ya Vale. que es tuyo. Díganme. Vamos a dar una vuelta por Industrias. Vale, vamos con la Glock, hermano, ya quedamos calentitos. ¿A cuánto lo ponemos? Acaba de pasar el helicóptero para allá, Pues le pego el del helicóptero, hermano. ¿A cuánto? Cogemos Sultan por si Chivato dice que sí a Munate. ¿A cuánto lo ponemos de 4? Habla con lo de las matrículas. Hay que conseguir matrículas. A ver. Mira, igual, me viene que te amo mucho. Sí, mira, es que corre igual, de 4 que de 2. Qué animalada. ¡Ay! Uy. No pasa nada. Pequeño bache, ¿no? En la Sí, carretera. se podría decir que sí. Sí que es cierto que los frenos le cuesta, ¿eh?
A 2.40 de 4. Esto es una locura. Escapas de la poli, dices, bueno, pues vamos a industria y vamos todo recto y ya está. Escapas. Sí. Lo duro con lo duro. Flaco, ¿viste? ¿El qué, mi hermano? Que a 2.40 de 4, Sí. Cosita. Yo te voy a decir una cosa. Cuando cogí el del dragón negro full tuning, iba más lento que este, Yo creo que este lo dejaba así, Sí. No le ponía ni freno, ni suspensión, ni nada. No, tal y como estaba, bien. Lo que pasa es que sí que le cuesta frenar, Como te pases de frenada, para pararlo, agüita. Hostia. Aparcado. ¡Hostia! ¿Lo ha aparcado? Güey, ¿estás bien? ¿Estás bien, hermanito? Está bien. Casi te Hostia. aparcamos de una, Joder. Sí, brother. Puro ballet parking. Joder. Que vaya bien, Hermanito, que vaya. Venga, anda. ¡Hostia! Hostia. Mierda. Fue sin querer, perdón. Fue sin querer. Se quedó con ganas. ¡Madre mía! Se quedó atrancado, macho. Solo te faltaba haberlo volcado para tener que darle otro golpe, ¿sabes? Ya le pasa a romper el coche. Claro. Es que este coche por donde pasa hace una onda expansiva, macho. Yo no sé. ¿A que nos lo encontramos aquí otra vez ahora? Mira la poli. ¿No? Ahí no. Ahí lo iba. El pavo. Mierda, no frena. ¡Ay! ¡Ay, madre mía! Que no frena. A ver, aquí en autopista bajando. Buah, si desde aquí arriba tiras todo recto hasta Albanila, miedo me da lo que puedes pillar. Pues sabe Dios. No pares de tirar para adelante y vas a alucinar. A ver, vamos a probar. Estaba el Eli ahí, a ver si no nos vio. Madre mía. ¿Qué miedo tiene? Que sí. Dale, frenaste. No, por la poli que me cagué. Ya, si no te iba a pillar, que te seguía dando. Tenía que Ya. 260, esto es una locura. Es que no, que no tiene sentido.
Toma, echale gasolina, te dejo dinero a la voltera. Vale. Y conduce tú, que estoy ya muy nervioso. Acabo de ponerlo a 260. Me tiemblan las manos. Cuidado, qué locura, colega. ¿Cómo anda esta mierda, tú? Ay. Solo necesitamos las matrículas. ¿A ti te gusta conducir, Idara? Yo sí. Toma, pruébalo. Vas a flipar, esto es una nave, A ver, pero bueno. En los giros sí dice que cuesta frenar un poco. Miedo me da. Sí, cuesta frenar, pero tú tranquila. Frena bien igualmente, Mima. Yo quiero hacer la recta, esa es la que tú te cagaste. Ya, como tira. Madre, cómo acelera. Vale, no estoy acostumbrada a tanto, qué locura. Claro, no, es que acelera, que es una locura. Sí, ya veo, ya. Ya en subida te pilla 215. Subiendo. Ole. A ver, le damos. Hasta, Dale. hasta lo del pinball. A ver cuánto pilla. Y eso que ya llevó algo... Interceptor, ¿cuánto corre? Todos los interceptores tienen que correr. No tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, que igualmente el coche ya llevó un par de golpes buenos, Así que... De lo mío. Esa es, mi hermano. Estamos aquí poniendo una nave a 200 y pico. Poniendo la nave a 200 y pico, hermano. Atropellando a abuelas por barrio bajo. No, sí se nota, El golpe, sí. El golpe se le nota, Bueno, ya cambiar la nave, hermano, cuando ocurre. Sí, brother. Vamos a parar en el barrio un momento. Y Daira va a coger las bolsas de dárselas a Mike. Vente enfrente del depósito. ¿Sabes dónde está? El depósito está enfrente de la fuente. Dale, hermano, pues ahí te esperamos. Venga, hermano. Ya, como le cuesta frenar más sí. Sí. Vamos a darle 10, que no tiene dinero negro, brother, y que las venda y ya no pasa nada, ¿sabes? Claro. Y que vea también cómo va. ¿Qué? ¿Te gusta entonces cómo va? Vale, le voy a dar 20, coño. No sé, Es buen tío. porque a mí me gusta que me gire bien, ¿sabes? Ya, le cuesta... que va, está bien. Que vaya trabajando.
Le he dicho que venga enfrente de la fuente. Si quiere aparcar ahí donde el coche blanco. A este lo que le... coche lo que le falla son los putos frenos ahora mismo. Como que coge mucha velocidad y cuando pilla mucha velocidad para pararlo, madre mía. Como te pases de frenada. Pero a 260, de 4. Eso es una locura. Te lo voy a robar, brother. Ya sabes, va a estar ahí aparcado, así que... Bueno, no sé si dejarlo ahí aparcado o dejarte las llaves de mi casa y aparcarlo en casa, para que no lo cojan los demás. Pues de puta madre, hermano. No tengo las llaves de tu casa, cago en Dios. no me las pediste. A ver, hermano, yo quiero ver tu casa. Vamos. Vamos a comprar la tele, hermano. Espérate, le voy a pasar a Ubi al Mike que venga aquí también. Sí, voy a llevar el coche para el aparcamiento. El gallego siempre tiene la casa aquí y nunca ha entrado, ¿lo crees? Diola ya. Iríamos todos por el bloque. ¿Aquí tiene el cuarto decorado la casa? No, Kat tiene cosas aquí. Las cajas no se tocan, que te mato. Coño. Flipa. Mejor es el baño. Está buena la casita, Sí, faltan poner puertas y cositas, pero bueno. La habitación y el baño eso es lo mejor. Es lo que uso, la verdad. Pues que cocinar no cociné ni una vez. A ver, déjame la llave, hermanito. Sí. Vamos a comprarle una tele, bro, para la fiesta. Pero nada de meterme gente aquí, No, bueno. Que me roban las cosas de las cajas. Vale, necesito dinero, nadie tiene más un bizu, ¿no? Yo no. Además necesitas cash. ¿Cuánto cuesta una mierda? Necesitas cash en efectivo. $100 pavos. 100 pavos la tele, toma. Yo tengo para comprar una, ¿ves? Si está aquí la tele, cabrón. Claro, la tienes aquí en la entrada, cabrón. Ya vino el del Ikea. No tengo 100 pavos, ¿alguien me deja? Pero que necesitas cash, en efectivo. En efectivo. Claro. Buah. Yo tengo 27 en efectivo. Toma. Pues ya tenemos 70. Me falta. Voy al barrio un momento, Dale, de una y trae algo más y te lo decoro. ¿Y el pari dónde está? Habrá ido a descansar y más. Yo no tardaré mucho más tampoco. Vamos para eso. ¡Epa! ¡Hostia, perdón! ¿Una barbacoa o qué? Claro. Para eso están. Yo antes con mis chavales tenía la... Mira, luego os digo. Hostia, hermano, que pueda mueblar afuera. Claro, aquí en la entrada. Hostia, hermano, la vamos a liar par de aquí. Vamos a poner una tele aquí. Eso sí, ¿ves? Así si quieres traer a alguien lo pones aquí, en la entrada. Hermano. Pero dentro no, que no entre ni Dios. Yo aquí fuera pon lo que quieras. Toma la Pongo pasta. la tele aquí fuera, brother. Para cerrar igual que el almacén. Iba a decir a Sí, igual que el almacén, sí. Yo cuando teníamos decorado la parte de aquí arriba, ¿sabes? Pero Claro. metido ahí dentro.
Nosotros aquí solo podemos este cuadradito de aquí. Que está enfrente de la puerta. Sí. Si no, los vecinos se me ponen gilipollas. No, claro. Le saco la Glocky, hermano. Esto riconcito. Claro. Pon aquí en el límite, lo máximo que te deje aquí. La tele, enfrente. Y luego ponemos un sofá aquí. Eso. Sí, Pero aquí girado. Vale, de una. Joder, bro. Oye, hay un puto perro por ahí. Nada, el perro es bueno, tranquilos, no muerde. Aquí de una. Diablo. Hola, buenas. Eso, ahí está. Esta tele de los chinos, brother. ¿Qué dices, hombre? Sí. Pues compra la otra y pónsela delante. Claro, compra la otra. Compra la otra que vas a poner y se la pones delante, coño. A tomar por culo. El mueble está muy guapo, tío. Diablo, tremenda terracita tienen aquí, en verdad, Claro. Nada, se está de loco. Toma, mi hermano. Te deja hecho ahí. Te voy a dar al final unas pocas más para que puedas hacer más fácil. Dale. ¿Estos cuántos son, en verdad? A 90 cada uno. Tómate un café, hombre, espabila. Una cosa, tú cada vez que vendas más por las calles, rollo, te has vendido 100 y pico bolsas. Sí. Te van a ir pagando más. Yo a lo mejor tú la vas a vender ahora cada una a 120, 130, 140, 150. Yo ya la vendo casi 300 pavos, ¿sabes? Yo, por ejemplo, vende una 400 y pico. Ya. Diablo, o sea que cada la vez que gente... vendas más. ¿Y por dónde vendo esta vaina? Nosotros Coño, podemos vender ahí en el Dute. pues espabila, hombre. Dale. Tú, el edificio ese grande que ves allí en la esquina. Sí. Pues te digo, ahí se junta mucha peña, para vender. Dale. Ustedes saben quiénes son. Me vino un tipo ahora, me paró y me dijo de que si yo soy de la flaca o algo así. O del flaco. Del flaco, más bien. No, de la flaca me dijo. Las flacas son otros. Pues me dijo, ¿tú eres de la flaca? Y le digo, ¿qué vaina es esa? Me dijo, nada, da igual, y se fue. Nada, ni te rayes. No sé, tenía una voz algo extraña el tipo ese. Tú, si te tal, es que nos conoces a nosotros y ya está. Dale, ¿y qué le digo? ¿El flaco? Sí, dile que eres amigo del flaco, ya está. Dale. No sé, es que el tipo estaba ahí como medio raro, ¿sabes? Bueno, siempre puedes dar con algún gilipollas. Algunos siempre hay por ahí, pero bueno, de chill. No creo que tengas problema. En esa zona, por lo menos, ahí en zona de industria está bastante, lo tenemos bastante controlado. No, pero no digo de nada de eso, o sea, fue ahorita que yo estaba yendo para el Pacific, creo que se llama. Ajá. Y estaba parado ahí en la gasolinera esa que está al lado de la playa y vino el tipo ahí y me preguntó eso. A saber, pues estará buscando a alguien. Sí. No sé, pila raro en verdad. Sí. ¡Pra! Falta aquí un sofacito, ¿eh? Dale, hermano, te pongo. A la señora. A ver. Ya, hermano, buena tele. Ahí está, ahora sí, ahora lo puedes colocar. A ver. Estaba descuadrada, cabrón.
Bueno, pues entonces no le molesto más. Ah, coño, no molesta, hermano. Aquí Nada, puedes nada. hacer lo que Tú quieras. tranquilo, Aquí claro. en este barrio vivimos nosotros, mi hermano. Ah, está bien entonces. A ver. Tú puedes venir aquí cuando quieras, vaya. Toda la Mami. manzana esta. Un sillón como este teníamos nosotros. Parece que igual queda un poco grande para aquí, ¿no? Tú. ¿Qué va, hermano? Esto es para los duros. Bueno, verdad, sí. Demasiado grande. Es que hay que pasar por aquí, ¿no? Claro. Lo que pasa es que es verdad que con mucho mueble por ahí, hermano, está la cosa dura, ¿eh? ¿El qué? Dime qué me estaba diciendo. Nada, estábamos... nada. Te decía el flaco antes que puedes venir cuando quieras. Ah, dale. Sí, mi hermano, coño. Pues ahora en verdad fui pa, ¿cómo se llama? Para el comi ese que me dijeron. Hey. Diablo, no había nadie ahí. Fui también para el Pacific, no había nadie. Hoy es un día complicado. Hoy está la gente un tanto tranquilita. Un buen día para trabajar y estar tranquilo. Lo que pasa es que para esto tendré que cogerme un carro ahí pestrado, tú sabes. Sí, lo mejor, lo suyo, sí. Ahí por industria siempre tienes algún sultan que otro. A ver. Está heavy, en verdad. Entonces. Hola. Hola. Hola, buenas. Domi, tu coche me pone la cabeza como un bombo. ¿Por qué? Porque sí. Por la música. Musicote siempre, ¿no? Sí, estaba ahí al lado con el móvil un momento y... Diablo, pero sí es tremendo musicote, coño. Voy a guardarlo, en verdad, que se me está gastando la gasolina. Ya te los coloco yo bien, De flaco. una, hermano. De una. Sí, bro, ya mejor tú. Yo hago la intención. Tú cómpralos y yo los coloco. Está de puta madre, loco. Este último hay que ponerlo controlado, ¿eh? Ahí va. Ya quité la música. Me alegro. No, estaba ahí consumiéndome gasolina, coño. Ah, no, eso no consume gasolina, en verdad, eso consume electricidad, Batería ¿no? de esa, ¿no? Claro, de la batería. Diablo, lo que pasa es que aquí es un poco difícil entrar con tanto sofá, creo yo, en verdad. Estamos en ello, estamos en ello. Así mejor. Ahí está durísimo, en verdad. A ver, ponle un tema ahí, flaco. ¿Sabes que tienes que hacer punto de reunión y te pones ahí con un paint, con una pantalla táctil? Oh, sería la hostia. Ay, estaría todo guapo. Ah, que van a ser las risas cuando estemos aquí viendo una peli o algo y pase la poli por aquí al lado. ¿Tú te sacaste la tarjeta del gimnasio? ¿Yo? Sí. ¿Para qué? Coño, pues para ponernos fuerte. Yo no me quiero poner fuerte. ¿Por qué vamos a hacer? Bueno, pero hacer yo un poco de yoga viene bien, ¿eh? También, para relajar, ¿no? Pero para eso no me hace falta pagar. La puedo hacer Bueno, en mi casa. sí, pero digamos que en el gimnasio como que cuando terminas te sientes mucho mejor. Bueno, pues me compro una estrella de esas en una tienda de deportes, me tiro ahí en el césped. Pues también. Claro. ¿Qué tenéis? ¿Una casa? ¿Qué va? Ojalá, en verdad. Yo duermo en el carro.
¿Cómo en el carro? Tendrás un apartamento de estos que pone el Estado, ¿no? Ah, no, la verdad, ni lo uso. O sea, que bien decoras, cabrón. Hombre, claro. Ahora En falta... verdad, ella es decoradora, ¿eh? Si ¿De quieren... dónde te la sacaba eso? Porque a ¿El qué? ti siempre te gustó la decoraría. La decorería, me cago en la puta. Déjame la pasta, flaco, que voy a poner alguna cosilla más por ahí. Ahí está. Ya, ese tipo está gordito, ¿eh? No como yo. A ver. Diablo, en verdad parece un cine esto, ¿eh? Hermano, está duro. Sí, sí. Te pones aquí así y listo. Sí, cine aquí en la terraza. No, pero bueno. Que te lo voy a devolver. Diablo, no, en verdad, que me duele la rodilla. Ahora no, pero te lo voy a devolver. Joder, hermano, ya estás tú preparado más que ready, ¿eh? Hombre, claro. Me faltaba una macetita. ¿El qué? Eso va ahora. Ahí, la macetita, la luz. Madre mía, ¿qué pasó? Mira la poli. Te voy a bailar, hermano. Le llamamos. Se pira. Pero se compraron la casa hace poco, ¿o qué es lo que? ¿Qué va? Llevo con ella un montón de tiempo. Ah, pero la están decorando ahora, ¿no? Sí. No, está heavy, ¿verdad? Aquí. Ya le toca. Nada, si está de loco los apartamentos. Sí, la verdad, el apartamento ese que me dieron cuando vine, yo creo que está ahí cogiendo polvo, la verdad. Sí. Bueno, lo usarás para dormir, seguro. O algún rapidín, o no tan rapidín. You thought it was a picture of two new puppies. I meant puppies, as in titties. Bueno, papá Dios, el que esté libre de pecado, que entregue su celular desbloqueado. ¡Cállate, Adonis! Esto lo ha puesto seguro el Mike. Que está dura, mira. Juca. Está bailando. Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido, pero nadie elige a quien querer. Por eso es que yo quisiera amarla como usted. ¿Cómo carajo era esta noche? Yo con permiso me voy a ir a dormir, que anoche es una noche complicadica. Yo creo que también. Ya, muy bien, pues nada. Buah, yo estoy que me muero, Así que nada. Nos vamos viendo, chavales. Venga. Que descanse. Dale, un Adiós. placer. Diablo, yo creo que la bachata le volvió ahí. Sí. No le ha gustado, no le ha gustado. Nah, pero llevaba diciendo ya un rato que se quería ir a dormir. Sí, sí, sí. Bachata cortavenas. Tómalo ahí, ya tú sabes, coño. Y el que no sepa que no comente. Díselo, Sofi, coño. Sofi está más dormida que otra cosa.
Diablo, también. Sí, tengo muchos sueños. Diablo, ¿quieres que te compre un leñito ahí? Con eso ya sí que me quedo sopa, chaval. Hermano, ¿cuánto te cuestan los leños allí? No tengo ni idea, no he ido ni a mirar. Ah, yo es lo que te dije, yo también te puedo vender leño. Ah, es verdad. Mira, toma, pruébalo, bro. Encima, como si te sientas algo jodido, hermano, que coges o algo, eso te lo fumas y te deja nuevo. Diablo, ¿en serio? Sí, sí. Yo para los problemas siempre llevo eso, hermano, y un par de vendas. Diablo. Está rico, en verdad, ¿eh? ¿Esto es interior? Sí, sí. No, es de exterior que va. Aquí full exterior. Diablo. No, está duro ahí, en verdad, ¿eh? Está. Pero sienta bien, ¿eh? Sí, la verdad que sí. No, está rico, tiene un gustito ahí, tú sabes, heavy. Sí, no te apalanca. Sienta bien. Pero, y eso que me... ¿Por qué me ¿Qué ese mensaje tuyo, Sofi? Me voy a dormir, ¿vale? Que vaya bien. Venga, que descanses. Hasta luego. Gracias. Venga, chao. ¿Y cómo te va ahí si el que tiene el carro soy yo? Llévame. Diablo. Mira, Donny, coño. Pero me quieres llevar, gilipollas, si ahora vuelves. Ven, vamos a bailar una bachata, ven. No, Ven acá, coño. te meto un guantazo como te me acerques. Dale, muévete ahí, ven. ¡Ay! Toma, hermano, te metes. Te he avisado. Explicado. Diablo, de verdad. Esta mujer no hay quien la entienda, loco. Me voy andando. Adiós. Venga. Pero no la dejes ir andando, ¿no? Ahora la llevo. Madre mía. Qué flaco. Te está quedando de locos esto, ¿no? Esto está tremendo, hermano. Ponte tú uno. ¿Qué más pondrías? Una mesita aquí en el medio, ¿no? Para volcar. Oye, que te gusta la nieve, hermano. Ese en verdad le va a gustar más ese tema. A ver, Lupita. No, esta no es. ¿Qué? Está mola, ¿no? Sí, sí, todo de crema, hermano. Así, lateral. De frente, ¿no? Sí, sí, hermano. Pegada a la tele si quieres. Ahí, pegada a la tele, sí. Bueno, yo creo que aquí en el medio queda bien. Para acá haya sitio para pasar. Ahí está bien, ¿no? Sí, hermano, de puta madre. ¿Qué le ponemos encima? Seguro que hay cosas para poner encima. Un poquito de droga, hermano. Vale, ¿dónde está eso? A ver. Toma, te doy algo de pasta, así me echas una mano.
Vale, de una. Hostia, mierda, está en el suelo, píllala ahí. A ver. En misceláneos, creo, ¿no? El decoration. Decoration. Un bote de lejía voy a poner, bro. El que no vio que no invente y el que no sepa que no comente. Este no va a entrar bien. Este no va a quedar bien ni de coña. Que va, este es demasiado. Buah, yo no encuentro una mierda, colega. Ah, vale, aquí. ¿No hay una shisha o qué? A mí me gusta la shisha, hermano, para eso no pongo un peta. Bueno, una shisha me refiero a una cachimba. Sí, sí, sí. No me sé cosas, hermano. Hay uno de mierda que flipas. Lo tengo, hermano. Dale ahí. Oh, sí, así sí. Esto es una mierda, ¿qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Durísimo. Yo estoy en una etapa de mi vida que no puedo salir por la puerta de mi casa. Yo estoy que si le meto la llave a la puerta y no abre. Es de las de hacer yoga, de esas mierdas, ¿no? Pero, hermano.
con la barbacoa aquí en la esquina, de puta madre, colega. ¿No habrá una barbacoa grande o algo así? Mira, hermano, duro. Claro. Wow, está quedando guapísimo esto. Me hacía falta igual más luz, tío, ¿no? ¿Para la parte de detrás o qué? A ver. No, está bien así, oscuras. Ok. Déjame 100 pavos. Sí, toma. A ver si quedan. Si no, voy a buscar un poco más. $77, no te llega, ¿no? ¿Qué va, hermano? Voy a por algo más. ¿Qué? ¿Está quedando guapa la Kelly o qué? Ya nos juntamos ahí, nos reunimos ahí, ¿qué problema hay? Está de puta madre. Y desde abajo no canta mucho, ¿eh? Ahí tienes. ¿Tienes algo de beber ahí, loco? Lo toma. Dame ahí. Montamos un chiringuito de porros aquí. Tenemos el mostrador, mira. Yo, hermano, mira. Claro, mira, nos ponemos aquí y aquí vendemos. Los que vengan, eso es. Ir pasando por casa, por caja, señores. ¿Qué queréis? El dealer. De industrias aquí, hermano, controlando la esquina. Claro. Te pongo un anuncio. Pongo un anuncio ahí en el móvil. Hermano. Hostia puta, tú. Eso nos ponemos aquí en la entrada cuando, si algún día vienen. Iros a tomar por el culo. Además tenemos aparcamiento ahí abajo y todo, tío. Es que está de puta madre esto, ¿eh? Loco. Díselo, díselo. Ay, Dios. Un tema de los Real, hermano. Bastante OG, pero un temazo. Sí, está de locos.
Ole. Joder, ¿cómo lo sabía, macho? ¿Sabes cuál es? Claro. No. El Little P. Gordo Master. Bienvenido a la MLT puro, está el en chacleta y tiranta controlando el maíz. Flores y los días de terra. Fuerte y te hace sudar. Esto es old school. De aquí salió todo lo nuevo, loco. Joder, ya ves. Eran tiempos, también te digo, ¿eh? Pua. Tiempo bueno, hermano. Buah. Cuando había música buena, bro, y no mierda. Sí. Con cara gamba. Toda tu ensalada. Adiós, me voy a dormir faccina addormentata. Dale, Vicente. Una buena barbacoa. Perraca. ¿Vamos a comprar algo de comer o qué? Toma, toma. Ah, tienes, de puta madre. Taquito pastor. Claro, siempre ready. Eso es. La muerte, empapándote el rostro. Con sombras, eso ni me pongo. ¿Qué quieres que te diga? Toperita, monstruo. Días de playa, toalla acariciando a la dama. Me han perdido cosas más. A ver, con ganas. Dios. Como nuevo, loco. Ajá. Está ahí, está controlando el maíz. Hermano, te voy a poner un tema. Ponle ahí. Mándale. Buah, te veo gordo, cabrón. ¿Tú al Little Pepe la has escuchado mucho? No, no mucho. Pero sí conozco temas de algunos. Yo era más de W. ¿El de Triple X la has escuchado? Pues puede ser. It's possible. Antes de separarse de ellos, ¿sabes? Hermano, la letra de este tema es muy duro, bro. Sí. Es dura esta canción.
pero a mi mejor compadre no vale pena. No vale la pena. ¿Y al Falla Boy lo has escuchado tú? ¿Al También, Falla Boy? claro. Buah, hermano, pues eso sí te puedo poner tema. Puro cine, hermano. Sí. Puro cine brasileiro. Mira, hermano, con qué vista aquí disfrutando la terraza, hermano. Esto ni en la costa, ¿eh? Loco, que tenemos una vida que no nos podemos quejar, ¿no? Los putos amos. Ya me dirás tú, ¿quién tiene lo que tenemos nosotros? Nadie. Un millonetis de esos que viven en una mansión y una mierda. Esto es mejor, hermano. Esta vida... Pues claro. Esa gente vive Con sola. Galicia no pasaba, hermano. Bueno, sí. A ver. Qué va, hermano. Mira, que hay cocoteros, hermano. Estamos en Miami. Claro. Allí había pinos. Y cabras. Y eucaliptos. El día que vayáis a Galicia y no veáis una cabra vais a flipar. Vais a decir, hostia, ¿pero dónde están las cabras? Mira, eso es Galicia. Que brilla, que tienen puro sol, que sola, que me mucho satizar y poco a poco daga, daga. La del Tarantino que me conozco la saga. Lo voy a definir en 1, 2 y 3. Yo digo que 1. Leo por el tapatapiti y busca que es profesional, ni lírica, no personal. Impresional. ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Siempre se me queda pillado. Siempre hablando de más y al final lo que ves son cosas que nunca sabrás. Cártalo ahí, hermano. Sácate una perrita. ¡Ya! 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 ¡Guau! Morodo Style, loco. Esos cabrones sí que viven bien también, ¿eh? No te digo yo. El Fallaboy se fue a Jamaica a vivir, ¿sabes, no? No, no tenía puta idea. Sí, bueno, hombre, yo pues sigo escuchando que ha seguido sacando temas y lo saca allí, el cabrón. claro. Hacen bien, ¿qué cojones? Tío, teniendo pasta, ¿por qué te vas a quedar a vivir en un sitio en el que te tienen atado? Vas a un sitio más libre. Literal.
Mira, hermano, tenía el punto de venta como nosotros, ¿has visto? Claro. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasa, colega? Mira, ese ahí corriendo. Lo vi. ¿Qué decías antes? ¿Que te habían dado el número? Sí. Pero lo suyo es contacto, hermano, que nos diga, mira, que nos lo presente, ¿sabes? Es que llamarle así, hermano... O sea, a lo mejor ni me lo coge, ¿no? Yo qué sé, yo le pegaría una llamada. Igual no ahora, porque estamos tú y yo solos. Vale. Pero pegar una llamada y decir, oye, mira, podemos quedar. Pues no sabemos ni siquiera si es ese Happy, ¿sabes? Lo que te digo. Quedamos con él, le llevamos una manzana podrida y le decimos, toma una manzana, ¿qué te parece? Digo, ¿qué pasa, manzanita? Si te doy esta manzana, ¿qué me puedes decir de ella? ¿De qué opinas? ¿Qué opinas de esta manzana llena de gusano? Tengo que ir a la peluquería, tío. Ya me creció un poco el pelo, a ver si me pueden hacer algo. Por lo menos para taparme la cicatriz esa que me veis. Yo es que no me la veo, ¿sabes? Yo. Mira, una cabañita así en el medio del Caribe. Joder, vaya vida. Hijo de puta. Buah. Ya te digo yo. Yo lo que, tú no vas a entrar ya. Hermano, el otro día vi en el YouTube a un duro, tío. Te lo voy a poner ahí en la tele. Dale ahí, dale. A ver, hermano. Le voy a poner yo uno. ¡Hostia! ¿Pero qué mierda es eso? ¿Una cámara de seguridad? ¿En serio? ¿Montaste cámaras de seguridad aquí? ¿No me enteré o qué? Está ahí en la farola esa, ¿no? Qué cabrón. Hay una cámara... Tengo vigilado el barrio. Hay una cámara de seguridad ahí, colega. Hostia, qué puto tema este, hermano. Esto, hombre. A ver, colega. Madre mía. Esto es de los mejores temas que existen. Este sí que son los... Bueno, de hecho es el hijo del padre. Estos sí que son reales. Aquí no hay autotune ni hay nada. Uno en su honor, brother, uno en su honor. Hombre, claro. Eso van los putos genes, loco. ¿Cómo puede ser posible que de un padre salga un hijo con unos cuantos hijos con el mismo don? Sí, la verdad tiene unos cuantos. Se dedican todos, menos una, creo. Normal, hermano, porque tiene un referente que madre mía. Hombre, claro. Como para no dedicarse, ¿viste?
Pero bueno, que es difícil, porque el cantar no naces, ¿sabes? No se aprende. Tienes que nacer ya con ese don. No, que va, hermano, y además que tiene la misma voz parecida, ¿sabes? Claro. El Demian es el mejor de todos. Y luego te vienen estos con la música nueva que dices tú, bueno, vale. Full autotune, que no se entiende nada, diciendo barbaridades. Bueno, pues vale, yo qué sé. Hermano, Lo respeto. ¿tú alguna vez has hecho el reto de Oyamen? De la canción de Oyamen. Que le pega no. un calo cada vez que dice Yamen en la canción. Ah, no, que va. Hostia, hermano, eso lo hacíamos de pequeño. Madre mía, bro. Para que te dé un blancazo. Sí, porque dice la canción eso 60 veces, vaya. Claro. Pero es un temazo, ¿eh? Y después de esto, pues degeneró al reggaetón y esas cosas. Garci, ¿qué? ¿Estás de fiesta o qué? ¿Te mola el chill out que montamos aquí? Aquí, para que nos vean los clientes y poder saludarlos. Hermano, mira. Buenos días. ¿Nos vemos la peli de LG o qué? Esto es malviviendo, brother. Una gaviota es una gaviota. ¿Perdona? Gracias. El bailarín le llama a usted, ¿no? Soy Mateo Ruiz Cazaqueo. La gaviota. Primer bailarín de la América. Ahora sale el chino, mira. Vale, fíjate. Medalla de oro en el 93 y en el 94. En el campeonato internacional. Impresionante. Fue muy competitivo. Me llamaban la gaviota. Me enseñaron a hacer mejor. La gaviota. ¿Cómo terminan entonces aquí? ¿Nunca has visto esto, hermano? No. Te tienes que ver esa serie, bro. Te tienes que ver esa serie, hermano. Pero que de verdad, bro. En el cuello. Mira, está el chino. ¿El problema de siempre los niños con las pelotitas? ¿Pero sabes lo que hago yo con los niños de las pelotitas, no? ¿Y dónde están los niños de las pelotitas? Mira dónde están los niños de las pelotitas. Mira, meco, ¿viste la poca vergüenza que tiene el niño? Anda, padre, que tendrá, me cago en pie. Pero esto es una crueldad, ¿no, hombre? ¿Una crueldad? ¿Tú te crees que esto es una cuerda? ¿Una cuerda? Yo todo el día dando por culo con la pelotita, no me den ni echarme los 103 kilos, ¡coño! El puto chino. Por aquí huele raro, ¿no? Mira, es que no me ha dado tiempo de limpiar, el desorden, hombre. Tranquilo, supongo que para usted será más complicado, claro. ¿Cómo? Hombre, lo digo por estar solo y por estar sin... Mejor solo que mal acompañado, ¿eh? Si la vida me ha enseñado algo, es que para comer seguro, o bien cultiva tus propias cositas, tus tomatitos, tus cebollitas, tus melones, o comes de lata de conserva. ¿Sabes lo que hago yo con lata de conserva? ¿Qué? Yo le quito las etiquetas. Y entonces pues ya cada día es una cosa nueva. Sorpresa. Y usted bebe bastante alcohol, ¿no? Porque nada más que hay cerveza en la nevera. Luego alcohol para curar mi herida interna. Ajá. ¿No le da miedo vivir tan lejos en su situación? ¿Alguien podría ayudarle quizás para poder vivir más dignamente con la casa? ¿Por qué no piensa ¿Ayuda? ¿Creo que la vergüenza de decirme que yo necesito ayuda? ¿Eh? Te abro las puertas de mi casa, te dejo entrar, te abro todo mi corazón y nada más te empieza que si huele más, que si esto, que si lo otro, o sea, la perdida con la cara de mistolodo que tienes, que tienes unas ganas de sacarte los ojos, comérmelo, vomitártelo y hacértelo comer otra vez. Era una sugerencia. Bueno, cabrona, que vale, tu vale. padre no sabe, si te ha amarillo te ha cagado. ¡Venga fuera de aquí, coño! Vámonos. Durísimo, hermano, durísimo. Es duro. El puto Kaki, tío. La madre que me parió. Pues no lo había visto nunca, ¿no? Joder, bro, pues te lo recomiendo, hermano, la verdad. A ver, ¿qué le ponemos ahí?
¿Me dejas usarla? Otro duro. Madre mía, el Skrillex. Otro duro. Hacía de años que no escuchaba este tema, hermano. Día de recordar. Lo peor que el vídeo estaba guapo, hermano, que lo del Sí. padre. Claro, es que el vídeo está guapísimo, coño. El vídeo como a cámara lenta y todo. Había uno, hermano, que tenía un vídeo como que salía un pederasta. Que sale la niña después gritándole como que se encierra en un callejón con el pederasta. No me acuerdo cómo era el nombre de la canción. Pues no lo sé. La peña pegándose tiros por ahí por la ciudad y nosotros aquí de chill. Claro. Te voy a poner un clásico. Un clásico del cine. Sí, como lo flipan los niños. Sí, tío. ¿Alguna vez has escuchado al sobrino del Snoop Dogg? Pues no lo sé, la verdad. Snoop Dogg, otro grande. Así hay que ir por el barrio, hermano. Claro. Era un vago, ¿eh? Un vago, vaya. Mi colega te ha visto con Antonio el Biela. Eso es falso. ¿Qué pasa? Háblale a la madre. ¿A quién se me parece ese? Se me parece a alguien, loco. ¿A qué, mi hermano? Mira, el flaco. Hijo de puta. Ajo y agua. Respecto. Somos del puto este, colega. ¿Qué pasa por el barrio, negro? Pues nada, negro, aquí nos tienes muy preocupados y con mucho estrés y mucho lío. Ay, Dios mío. Lo normal. Jesse, ¿ahora curras en Heineken? Cobarde, te has pasado a los verdes, ¿eh, cerdo? ¿Te la cortamos? No, espera. Colega, verás, mi Ay, Dios. camiseta amarilla con sus planas azules y ha desteñido mazo. Vale, tío. Hostia puta, loco. Que en el gueto, lavar en caliente bragas sintéticas que les tiñen puede costarle la vida. Aire, machotes. Fuera, que os temo más que un nublado. Mamón, ¿qué te pasa, A ver, somos Hare Krishna, estamos aquí rezando. Hare Krishna, Krishna Rama, a la cama, pum. Aire.
vemos en McDonald's, tío, vale. El este mola más. El oeste mola más. El oeste mola más. El este mola más. Tío, es el oeste el que mola, ¿no? Da igual. Hostia puta, loco. Es en mi corral. Al pasar la guardería esa del Rey León, justo antes del bar donde pone las gambas esas tan baratas, Estoy llorando de la risa. comienza el oeste. Me la suda. ¿Ah, sí? Tu mamá es tan gorda que una vez se dio la vuelta en la cama. ¿No lo viste? ¿No viste el IG? Madre mía. La muy popótama. ¿Cómo no viste el IG? Ah, esto es buenísimo. ¿Qué pasa? Es un soplapollas, tío, tremendo. Ay, que me da. Sí. ¿A ti te da? A mí me pone. Me están poniendo. Está viniendo. ¿Y qué casillas? ¡Qué maravilla! Toma pastilla. Ajá. Es un clásico, ¿eh? Está guapa, está muy guapa. Te partes el culo. Me viene el rollo, Kentucky Fried Chicken, tócame el rollo. Me voy con la G, mírame, niña, mírame. La R de Ricky, la Ay, me cago en mi puta madre. lengua, toco mi nariz. Wiki, wiki, toca, tiki, puki. Menos mal que no nos queda así, hermano. Bueno. Llego tarde a clase, vámonos. Vale. Señor G, ¿por qué está en huelga de hambre? La lucha por... luchando por la justicia. Estoy dispuesto a entregar mi vida, igual que hizo Martin Burger King. Martin Burger King. ¡No aguanto más! ¡Ah! Bueno, nos abrimos, macho. La he cagado. Voy por la llave, ¿vale? ¡A empezar otra vez! ¡Ya! ¿Se puede saber qué está haciendo un espantapájaros medio desnudo y encadenado mientras se la machaca un viejo ciego? Deja que te haga. Me gustan las bragas. Porque esta noche, periquita, te van a saltar del pelo, chispitas. Hola, soy David Calton, ministro de Hacienda y viceprimer ministro. Aló, yo soy Ali G. A mí me llega el pie. A la Chucky le gusta, le mola que pa' qué. Después del número 2 viene el 3. Ni Ali A, ni Ali B, ni Ali C, ni Ali D, ni Ali E, ni Ali F. Soy Ali. Madre mía. Toma, para ser piel roja no rima mal, tío. Al parecer pide la baja por invalidez. ¿Es usted? Sí, estoy impedido poliolítico. Tengo el dedo minusválido. Aún no me he recuperado la movilidad del dedo mezclador. Aunque mi tercer brazo es una máquina. Oh, sí, sí. ¿Ha pensado alguna vez en ser miembro del Parlamento? Esos miembros no me van, son unos capullos. ¿Eh? Es Qué un madre mía, gusto. tío. Míreme a mí, Bah, soy un yo capullo. me quedé embobado ahí, ¿eh? Un momento. En las elecciones bianuales. Mira, para erecciones me basto yo solito, ¿eh? Mírala que te va a molar. Son las risas. Es vieja, es muy vieja. Bueno, sí, mola, lo veo en internet, pero no me sentiría cómodo empalado por un tío dándole zumo de pera. Ya sé que muchos dicen jamás digan siempre nunca, pero tengo muy claro que mi culo es un tubo de desagüe y no una toma de entrada. Me va pillando. Lo peor de todo es que por aquí por la ciudad hay varias bandas ahí que, bueno, son así lamentables. Son un poco alige, ¿no, hermano? Sí. Solo les falta ir por ahí por la calle de wiki, 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 wiki. Me veo como lo hace breakdance. Parece el YOLO. Tú no sabes de quién hablo. Da igual, déjalo. Me llamo Ali G y soy el representante del barrio. Quiero saber si cuento con tu voto. ¿Lo pillas? YOLO, no. Pari, coño. Tú eres un moña, tío. Solo consigue demostrarle a todos los votantes que no es más que un pobre bufón. Pues se ha comentado. Pero yo les arreglo siempre. Tiraste a un caballo. A chuparla. No me he tirado a un caballo.
Ya he tratado de ese grave asunto con el secretario del partido y tal como se lo expliqué a él, me entró una necesidad, me puse a hacer pis en el bosque, resbalé y acabé agarrado al culo de un pájaro que, desgraciadamente, empezó a gemir con los ojitos cerrados de placer. ¿Pero por qué te vas? ¿Tienes una cita con un pony? ¡Qué fuerte! ¡Eso es un sí, un sí! Furia! No dices nada, ¿sabes un relincho? ¿Le oyes? Ponte los cascos. ¡A cabalgar! ¡Toma, pumba! ¡Pumba, pumba! ¡Toma, kiki, pumba, 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 pumba! ¡Ay, vale, pero! Fuerza y poder. Es que estás fatal, hermano. Te conozco, tú no eres el tío que se lo hizo con una guarri, ¿eh? Perfecto. Infiable y sobre todo falso. Nos ponen a parir. Se van a cagar. ¡Orden! ¡Orden en la cámara! ¡Observen a ese! ¡Orden! ¡Orden! ¡Se juega el diputado Presey! Madre mía, tío. ¡Se juega el diputado Presey! ¿Tú viste esta peli, no? Varias veces. Ah, vale. Ya te iba a decir. ¿Pero qué hace? No estoy seguro. ¡Jurados que no tienen ningún respeto! Un puto genio. Señor, tienen el valor de bajar aquí y atreverse a provocar... Tranquilo, payaso. Mirad todos. Os pasáis todo el puto día poniéndoos a parir. R-E-S-C-E-P-T-O. ¿Sabéis lo que significa eso, petardos? ¿Recepto? Recepto. Sí. Recepto. ¿Cómo van a respetarse los colegas de la vasca del barrio si aquí dentro vosotros no sois capaces de respetaros a vosotros? Mujer, expulsa al caballero. ¿Queréis saber cómo mejorar este país? Muy fácil, 2 palabras. Respecto. Esa es una palabra. Da igual, me lo inventé. Es una palabra, significa vaca. Vaya, listo, a pastar. Respecto. Y puedo decir que Eddie le contó algo de Yolo Un simple roce y el y de José. rojo destruiría el mundo entero. Destruir el mundo mola porque... No, no, no. Pringao. Por favor. Venga, que aprieto flojito. No puede ser. Venga. No. Bueno, ahora tendré que elaborar mi informe, así que machote, que te den por el culo. No, claro. ¿Y qué? Pero no iba en ese sentido. No estaba hablando de Fari. Para ayudarme con la investigación. Por eso digo que lo arreglé. Hola, somos los expertos. ¿Qué has averiguado en Dover? Pues mogollón de cosas, la mayoría de Alemania, sobre unos tíos que les gusta mucho entrar por la puerta de atrás. Tiene toda la razón. Yo he estado en Alemania y lo he vivido personalmente. Respecto. Respecto. Tuve el honor de conocer a 2 americanos que consiguieron meterse dentro de un agujero diminuto. ¿Cuánto estuvieron dentro? 15 horas. Fue realmente fuerte. Te dolería mucho, ¿no? Aún Joder. Bien, John. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente que ¿Quién buscas? pita ahí? Bueno, no podemos dejarles entrar a todos. Destrozaría la economía. Sí, ¿qué pasa? Vamos a darle al coco, ¿vale? ¿Qué es lo que de verdad nos hace más falta en este país? ¿Hospital? No hay nadie, ¿no? ¿O qué? No. Sería un borracho cualquiera. No va por ti, Karen. No me pita nadie. A ver, ¿por qué no dejamos entrar a las refugiadas macizas y a los callos que les den? Matamos 2 pájaros de un tiro. Ellas entran más y nosotros más al hilo. Esto es machista. Yo opino que hay que ser legal. Apta. Espera. ¿Dónde vas, cachonda? Madre mía. El rendimiento escolar ha llegado a su punto más bajo en los últimos 15 años. Ya, eso es porque los chicos de hoy aprenden unas mariconadas inútiles. A ver, ¿quién de vosotros ha usado las mates?
Yo es que me lo estoy imaginando, ¿sabes? Estoy ahora mismo ahí, fresquito, fumándome un petardo. Educación práctica. Bien. Ay, el buen petardo. Un cogollo de María al gordo por Esos son como tenía que ser el colegio, ¿ves? Tiene que dividir el magnífico y reluciente cogollo en 11 clientes. Claro. ¿Cuánto deberá cobrar los 3 gramos para sacarse 100 pavos netos y así ¿Ves? pagarle la pensión a su mujer? Ese tío sabe. Ministro, la situación en Irlanda del Norte amenaza con convertirse en una escalada de violencia. Al loro. La única forma de que esos indios pendejos dejen de matar moros Son católicos enfrentados a protestantes. es consiguiendo que una Chucky enseñe los pezones por la paz. Primer ministro. Tú no, chata. Joder, hermano. Mándale un tema, el que debes de poner del hijo de Snoop Dogg. O del sobrino. El sobrino. A ver, te puedo poner varios, en verdad, tiene tema. ¿A ti te gusta Snoop Dogg o qué? Sí. Ese sí, el flaco, hermano. Sí. El gordo y el flaco. Hostia, toma hostias. Cuidado, como se dan. Friendly out of nowhere, cuz. Shook hands that shit. Yeah. West side. Yeah. Respecting my hustle, my niggas on a mission. Can't fuck with a nigga when it comes to my lyrics. Born and raised in the demon, so every day we do different. Your bitch ass ways don't never compare to my crib, cause motherfucker, we different. Can't compare to my crib. Los dos carros que tienen, hermano. Cause motherfucker, No, hombre, claro. can't compare to my crib. Respecting my hustle, my niggas all on the mission. Can't fuck with a nigga when it comes to my lyrics. Born and raised in the Dino, so everything we do different. Your bitch ass ways won't never compare to my crib. Cause rolling energy ride with the windows all tint. It's dark as fuck, so you can't see who up in it. When it comes to some pussy, I'll be there in a minute. Have my legs wide open so I can dive all up in it. Visually sprung as fuck, scream my name like a poster. Don't compare to your nigga, cause I ain't the nigga you used to. On the money making schemes to bring home all the riches. When you brag on your hoe, they don't compare to my bitches. Nigga respecting my crippin', or I have your ass missing. I was raised in the Dino, so everything we do different. Show me love in my face, but niggas hating the distance. That's why I don't fuck with these niggas, cause they be acting like bitches. Taking my time with my lyrics so motherfuckers can hear it. If you rock with a nigga, then you can feel in your spirit that I'm the nigga they fear. People thinking I'm quitting. The crowd show you love, it's the one that be cheering. Motherfucking my hustle, my niggas on the mission. Can't fuck with a nigga when it comes to my lyrics. Born and raised in the Dino, so everything we do different. Your bitch ass ways don't never compare to my crib, cause motherfucker we different. Can't compare to my crib, cause motherfucker we different. Can't compare to my crib. See this crib and go long, way deep in the roots. If they don't wanna fuck, bitches get kicked with the boot. My crippin' so sick, some niggas gon' get the flu. Bitch, I'm doggy style, don't compare me to Snoop. A young nigga a fool, when I grab on the two, give it all. ¿Cómo no se nos ocurrió esto antes? I've been grinding so long, so Yo te lo dije el otro día que había que ponerla, hermano. Joder. So motherfucker who knew I be the face of the West. California made, nigga, I put that shit on my chest. From the cradle to the grave until it ain't nothing left. Ah, quiero probar una cosa. Would be the cause of my death. Live and die by the tech. Goddamn with a mess. These gangster ass ways will have a bitch so wet. Nigga be acting Hablan contigo para hablar mal de ti. Dolores y silencio por los niños y si no, no es. Vale más
buscan los máster que llevo en el pendrive que tu carro. Por si te da por ponerte charro, todo el mundo sabe fingir todo lo mucho que te quiere. La caja de pino el mismo día en el que te mueres. La vi desde lejos y la quería más cerquita, andando conmigo en las calles de la mezquita, cerca de la playa, a la orilla de una calita, mientras el mundo está en silencio como al salir la cerdita, escribiendo un problema grande en un papel pequeño. Hasta que Ah, mierda, no hay pasta. estoy buscando una solución, no busco un culpable y no confundan mi humildad, maldito muerto. Una paloma de la pasta que la Mierda, te queda pasta. y si suelta una mala va a reventar otra. Dolores y mazmorra el triunvirato, que no te tumben las lesiones, Alexander Pato. Tú te crees rico pero solo lo pareces. Yo soy un pobre tico que se siente rico a veces. Estaba en mi mente y mi mano no lo tenía. Mi tiempo vale más pasta la que creí. ¿El qué, mi hermano? Te queda pasta. Sí, tú. Yo. Listening, voy a vocalizar. Te quiero, mamá, te quiero, camarón. Acabo de llegar y todavía me miran mal. He sido el nuevo en otros barrios y sé que siempre es igual. Que se cuenta mi ombligo, yo no he venido a mirar. Ninguna de esas putas tiene cara de oportunidad. Yo me siento sucio, por eso corro a limpiar. Porque cuanto más feo eres, más quieres brillar. Aquí nos falta el filtro, a ti la personalidad. Loco, tú no eres mi amigo, pero menos mi rival. Mierda. Cuando no había nada de nada. La fama que tenía no era por cantar. Al final llega uno que sabe y te la da. Gracias a Fromarket por la oportunidad. Si no nos quiere, no nos quiera, perro. Jura por los niños, Tyson, for this shit. Estamos en la guerra como Forrest Gump, compadre. Fumando grifa mientras suena la grifa del pelo. Mira a mi primo con los oros, parece rapero. Me lo dio mi padre y él se lo dio mi abuelo. Código de honor, tonto, no hablo de dinero. En un Audi marronero con los asientos de cuero. Me siento de laguero, fronteamos porque podemos. Aquí no hay nada heredado, todo es un galón. Y estos bobos vacilando el oro de la comunión. Si alguna vez perdió porque me la han jugado. Si alguna vez ganado porque me la han jugado. Sé que cambiarían sus millones por mis cojones. Y es normal, coño, si es que somos los mejores. Todos mis temas tienen pena y todos mis tranzas son de primera. En la cartera azul, morado, rojos y verdes. Ah, loco, está que flipas así, Body shit, compadre. Bailo caca, perro. Bomba. A ver. Si llamas a la puerta del diablo te abre el moi. Kiss se va, la calle de Málaga empieza a hablar. Dame un puto micrófono y te follo tu crisis mental. Rapero de cámara, un camarón no, 38 y boom. Soy de camarón, sirena farda y cielo azul. Sigo buscando el money en aceras manchas de blue. That's through, esencia vieja, rhythm and blue. El hip hop hoy se tambalea, si hablo sube ¿Qué es la esto, marea. tío? Está lleno de comadrea, mantengo la llama de Atenea, fluye. Yo encaro mientras ellos huyen. Oye, chupa el nabo del que te instruye. Si ellos destruye, Jesús no influye. ¿Esto qué coño es? Billetes, puta bulla y cúmbrenme. Artista de paté, excúsense. Soy el sensei, llevo el 13 y un 13 tatuado en la 100. Ruge, la marabunta, cañones apuntan al cielo. El rey de los patios llega marcándote a fuego. Tú vas de underground, yo voy de bandolero. En el Welling de trapping, homie, buscando dinero. Fuck bitches. ¿Qué mierda es esto? La bomba del Fari. No sé muy bien qué es. ¿Qué estás poniendo ahí? Una batería antimisiles, antiaérea. Yo qué coño sé. No hay ninguna lámpara que sea de pared. En plan de pared.
A ver esto. Esto alumbra bastante, sí. Esto lo podría poner... Ya estamos liando para de aquí, hermano. Bueno, un poco, oyes. Mi casa, ¿vale? Se pasó un masacre, ahora se quedó parado ahí mirando. ¿Sí o no? Sí. Ya flipa la gente. Ya verás cuánto vamos a tardar en tener ocupas aquí. Yo aquí veo un tío poniendo nuestra tele, hermano, y lo rajo, vaya. Sí, claro. Decoración, luces. Mierda, esto no es. No jodas. Ponle un tema ahí, cabrón. ¿Cómo que muy cerca de la pared? Me cago en tus muertos. Puta madre. De locos. Venga, va, pongo yo un tema. Yo estoy mirando a ver cuál me pongo, hermano. Dale, dale. Si quieres ponte tú uno mientras. Old school, 2001, loco. Madre mía. ¿Qué pasa? ¿A dónde está, De fiesta. ¿A dónde fiesta? En mi casa. ¿A casa tuya? Claro. Flaco, habría que blanquear, Ya lo sabes. Vale. Mi canción es triste y me falta la ambición. El mejor que yo no existe. Y... un japo, pero al menos lo hago guapo. Ven con los colegas. Querían hacerte vudú, pero mis huevos huelen a champú. Te dije. Aquí está
desmejorada. madre mía, pero ¿qué habéis montado aquí? ¿Qué? ¿Te mola? ¿Qué coño habéis montado? Esto es chill out de esto, antes. Lo que ves. Madre mía, te he fumado. Está de locos. Y tenéis un micro levantarlo. ¿Tienes pasta? Sí. Ah, no tengo. Joder, vete a la mierda. Ah, fúmate, porro. Ah, mira, barbacoa, puta madre. Voy a hacer que barrata. Acérquense, enemigos cúbranse. No sé si doy en el blanco, porque no sé dónde caen las granadas que lanzo. No sé si es soneto o prosa, solo sé algo de poesía y algo de cortesía. Sabemos manejar computadoras, diseñar metáforas, corregir a Pitágoras, pero quién sabe cómo distraer a las guapas, cómo despistar policías. Nos llevamos a ¿Qué estás haciendo las brasas? Dale, dale. Claro, ahora hago que barrata luego. Claro. Flaco, ¿quieres que va? Hago poner una puerta ahí. Y tenéis un micro levantarlo. No estoy sereno, no es no hay razones para estarlo, con levantarlo. Bien. Un coche fúnebre. ¿Qué digas? Dios. Ah, ¿va a poner puerta para que no entren? ¿Qué? ¿Qué te parece? Vamos bien. Claro. Ah, un toldo. Así no ve policía. ¿De dónde saco un toldo? Ah, no sé, mira, ve. Pongo alfombras. Poca broma. Y tenéis un micro levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. Bien. Carpet. Esto. Con alfombras. Pon las manos después de mi DJ. Estaba escrito. Vicios y virtudes.
más hay? Woods, Jowerly. Ya nada. Venga, Fari, sorpréndenos, conta algo tú ahí. Dale ahí, pínchale. ¿Qué, hermano? ¿Y esta puerta? ¿Qué? Mola, ¿no? Carleco, ¿me puedes dar Está de llave? locos. Que mire yo a ver qué puedo comprar. Y ahora, fíjate. No, que el Farid se meta a sus 11 mujeres aquí, tú. No, yo, 11 mujeres allí en Marruecos muy bien. yo dejo las llaves, pero el primero que pille dentro de casa le corto las piernas. Ah, listo. A mí no puedes cortar, yo tengo pierna palo. A ver, pero pon música primero. Pavila. Déjate de hacer los kebabs. Ah, ¿qué pasa? Pongan música. Música, venga. ¿Qué? La puertecita está de locos, ¿qué? Puerta muy buena. Adiós. ¡Ole! Claro. DJ Carlex. No, alfombras no me pongas alfombras, que te mato. Forma. Hola, ¿qué tal? Soy El moro ya quería poner una alfombra para rezar. al máximo este nuevo mix de reggaetón antiguo. No se te olvide seguirme en Instagram como @Carlex. Spam, 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 spam. No. 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 Queda muy feo, ¿no? Que no, que no. ¿Para qué quieres poner muros? Ah, para que no los vea. Pero yo quiero que me vean. Ah, bueno. Aquí. Yo. Ah, yo.
¡Ole, qué temazo! Ah, ¿quieres coca? ¿Quieres gramo coca? Encima de la mesa. Ah, claro. ¡Hostia! No, sácame ese de ahí. ¿Para qué lo sacaste del congelador, tío? Cuéntale que le traigo loca, cuéntale. ¿Ah, quieres curdo polizia? No. Este directo va a estar en silencio. Silenciado todo el directo. Otra noche, otra. No puedo poner más puertas, ¿no? No. Qué putada. Caleco, ahí tiene gramo coca para ti, para tu cuerpo. Vale, déjamelo ahí. Cosas que pasan en el barrio fino. Wow. Yeah. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están? Que no las veo. Eso es. Bienvenidos al party. ¿Acabas de decir bienvenido al party? Puede ser. Yo quiero bailar
Madre mía, yo no sabía que yo famoso. ¿Ah, listo? ¿Qué va a detener el pollo? ¿Listo? ¿Quieres? No, la verdad, estoy lleno. Ah, bueno. Gracias. Del pita pita del... Claro. A mí no me importa lo que muchos digan. Si muevo mi cintura de abajo para arriba. Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina. Si en la discoteca te me pegas, si te animas, sabe que los dos tengamos que sudar, a sudar. Que bailemos al ritmo del tra, tra. Que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero para ¿Y estos temas, hermano? Ah, tema bueno. ¿El Fari ya está de after o qué? ¿Temazos? Sí, el Fari. ¿Viste lo que dejó ahí encima de la mesa? He traído coca para todo. Me pones en tensión cuando bailas así. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Declaro, quiero conectarte y yo te quiero sentir. Me pones mal a mí. Ahí, bonk. Declaro que quiero soltarte y yo te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Declaro que quiero pelearte. Oh, yeah. Vaya Claro. fiestas nos montamos XD. Y después de esto, a ver si nos hacemos un amo. Estaría bien. Pasa que el flaco tiene 50k de multas. Oye, flaco, ¿estás por ahí? Por ejemplo. Pasa que el problema es que yo no sé ningún bloqueo. Ni sé si lo me saldrá bien. Flaco. Hola. Ah, para eso sí. Hola, hola, hola. Mira, ¿qué te iba a decir? Después le decimos ahí a ver si nos blanquean algo de pasta o qué. Venga, si quieres hablar con el Dexter. Claro, le voy a preguntar. ¿Has preguntado por cerezas? ¿Esos son los que nos blanquean? Sí, claro. ¿Qué no te enteras, Fari? Deja de dar volteretas, tío, que te vas a marear. ¡Ay! ¿Quieres un poquito de brevio o qué, hermano?
Mezclando. Este es el mejor DJ, hermano. Sí. Si tuviera el festivalón que me pegué en su tiempo con este. Sesión Winter Festival 2023. Yo es que soy muy de... más quizá de... Psytrance y así, ¿sabes? A mí me gusta el breakbeat, hermano. No, me gustaba, ya no tanto. Ya no salgo. A mí para fiestas... Yo no salgo, pero si salgo me meto en una fiesta de Psytrance. Que flipas. Una buena rave. Esta de la poner una persecución y la lías parda, hermano. Pues sí. Buena música para una persecución. Bueno, nos quedó guapo el local, ¿eh? La verdad que es una pena que esto no quedase interior. Porque podríamos tener todo más a mano, ¿sabes? En plan poner el almacén y la caja fuerte y tal. Pero bueno, así también mola. Esta zona de chill. ¿El almacén también podemos moverla afuera? El almacén, el que tenemos allá atrás. Sí, ese de allí. Claro, pero lo que pasa que, claro, aquí estamos muy a la vista, ¿no? Ya, sí. Aquí está bien para estar así de chill y tal. Pero lo gordo hay que tenerlo allá atrás. Duro. Estamos... No, para después, ahora no, coño. Estamos a 5 ambos, Sesión Winter Festival 2023. ¿Qué pasa, Mary? ¿Qué pasa? Mira lo que te tenemos montado. Mierda, ya no es sorpresa, joder. Te queríamos dar una sorpresa, nos jodiste la sorpresa. Mira el chiringuito guapo que nos montamos, ¿eh? ¿Seguro? ¿El qué? ¿Seguro el qué? Si estamos a 5. Sí, creo que sí, ¿eh? Yo te diría que a 10, ¿eh? No, los últimos subieron más. Vale. Yo juraría que 5. Igual no, igual me equivoco, pero creo que sí, ¿eh? Ojalá, la verdad. Ya tenemos el número de Javi. Ah, es verdad que se lo diste tú antes al flaco. Mira que viene por ahí corriendo. Ya, pari, hermano.
El Fari no para. Mira, una chaquita con la mochila, güey. Ese es el vaquero, el que estaba antes con nosotros. Bueno, se nos quedó la puerta abierta, no pasa nada. Yo no sé cómo no se marea, lleva 10 minutos dando volteretas ahí el pavo. El Ahí, Fari ahí. es el Fari, hermano. Eh. Diego, baja, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Puedes bajar un segundo? ¿O se te complica? Voy. ¡Lleva! Madre. ¿Qué pasa, tío? No os peleéis contra la poli, No, nunca. Ya aprendimos. Nos hemos metido contra los chinos, bro. Ha venido la poli, nos ha empezado a disparar y ha venido todas las mallas. Todas. Sí, nos pasó ya a nosotros también. Mira, nos hemos pegado. Han salido valientes hoy, Hoy se han salido cuando eran 8. Sí, ¿no? Claro. Cuando nosotros éramos 2, pero bueno, vino la clica, salimos, fuimos a su barrio, le dejamos a la poli como 2 horas ahí en su barrio dando vueltas. Y salieron, nos bajamos como a 4 y vino la policía, nos empezó a tirotear a todos. No, sí, me suena. Me subieron al garaje 10 policías contra mí. Madre mía. Le daba balas, pero que va, tienen el chaleco ese, es increíble. Sí, no, y aparte de que, bueno, no sé, vosotros mirar cómo actuáis, pero nosotros con la poli no pasamos, es que no vale la pena. Eran más de 25. Claro, no vale la pena, olvídate. Yo con la poli no quiero lío ninguno, vamos. No, yo tampoco, si no queríamos, lo que pasa es que empezaron ellos. Ya, yo cuando es así prefiero coger, levantar las manos y mira, a hacer lo que queráis. Ya. Porque no puedes, es imposible. Acabo de salir de comisaría yo. Sí, son... 50.000 pavos. Sí, por eso, y frescos, ¿eh? Sabes que lo va a pagar, ¿no? Es duro. Pero nada, es que encima cuando estábamos en el puto paintball, ¿sabes? Es que los llevo, todo el día buscándolo, me relajo 10 minutos. Sí, ya te dije que tienen un buen timing, siempre. Por eso te digo que tenéis que tener paciencia. Si vais a estar dándos con ellos, vais a tener que tener mucha paciencia. Mañana le vamos a volver a dar. Claro. Esta noche ya no, porque sería calentada, pero mañana Claro. tal vez. Puedes darle caña, tío, y mucha suerte. ¿Dónde estamos aquí, de chill? Estaba saliendo de comisaría porque no tenía coche. He venido por aquí y os he visto por ahí bailando ahí arriba. Sí, estamos de chill. Sí, Tranquilos. Listo. Pues dejo a vosotros, que tengo que ir a la clínica. Vale, tío, venga. Ah, que no sabes qué les pasó. ¿El qué? ha pasado, Caleco? Se tirotearon contra los chinos del Vado Central, que justo salen cuando son muchos y justo cuando ellos estaban en el paintball, con su timing de siempre, ¿sabes? Y en esto que se tirotearon con ellos y, bueno, la poli pues les cayó a ellos. Ah, muy bien, ¿no? Que eran como 25 polis, me dijo. Ya aprenderán que a la poli es mejor no hacerle nada. ¿Qué le pasa a esta puerta? ¿Por qué se quedó enganchada? Vamos, hermano, que vengan los chinitos aquí. Sí. Que vengan los chinitos aquí, colega. Nah, esos están jodidos. No les queda nada, ¿viste? No les queda nada, hermano. Yo ya la avisé. No, yo le dije también. Le dije que tengan paciencia porque esos no son... Mira, hablando del polis. La poli... La mejor opción posible. Sí. La poli de esta ciudad es mejor ignorarla. Y hay gente que igual. Demasiado complicada. La verdad que sí. Siempre están mejor equipados que nosotros. Sí.
Olvídate. Y además es que te meten 50.000 pavos de multa, colega. ¿Estamos locos o qué? Te pillan y si no te matan, aún sales de allí con 50.000 pavos de multa. Déjate. Cuando hay tal, es mejor coger, levantar de manos. Vale, señores, lo que ustedes quieran. Pórtense bien. Métanme 15.000. Yo por eso solo voy a rueda, hermano. Sí. Y aún así depende de con quién des. Igual piensa que le disparas a él y te la lías, ¿sabes? Yo le pregunto, ¿tiene alguna balada, hermano? Venga, toma Claro. De parte del conejo y John Mico. Dime algo, mami, ¿qué fue? Ey. Estuve loco. Bailo. Después trabajamos un poquito, ¿eh? Hablamos con el chivato, a ver. Sí, claro. Cuando ni cuándo fue. Si queréis voy yo y me llevo cosas de abonación. Y si nos pillan me como yo multa. Que tengo que Eres solo, pero sé. De mi vida te boté. El Fari no viene a currar, el Fari viene aquí a darlo todo, hermano. Sí. que loco como no tengo, si nos pillan me como yo multa. Me parece bien. Pero si conseguimos las matrículas, dudo mucho que nos pillen, ¿eh? Ah, pues no. Pues sí, ya está. El coche, ¿Dónde está hoy? tal y como está ahora, el coche es una bomba, ¿eh? Arranca pa'l carajo. ¿Qué son las ladies? ¡Hostia! Anda, perro. Te mandamos Ubi. Estamos en una fiesta llena de ladies. ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde están las ladies? En mi casa, ¿sabes dónde es, no? Pues vente. ¿Hay popper? Sí. Y cocaína. Hostia, justo se fueron las tías, macho. Sírvete. Tienes ahí encima de la mesa lo que quieras. Un poco de cocaína, un poco de popper. Me ves el pájaro de casa. Fuck. ¿Qué dicen? Oye, tu hermano de duro aquí en la terracita. Unos poquitos de jabotel. Claro. Llama ahí, llama a tus amigas. Escucha, hoy vengo activado. Hoy yo me quedo tarde. Hoy conocimos a una para ti, la amiga de Nata, flaco. Está mucho buena, Hablé mucho de ti, buena. que querías picho culo, hermano. ¿Y qué ha dicho? Pues bueno, que ella no tiene corazón. Dame el teléfono. No lo tengo. Madre mía. ¿Cómo no? ¿Si te lo paso? No, a mí no me la ha dado, bro. Ah, ¿no? ¿Ha dicho que quiere picho culo? Yo no le he pedido el teléfono a nadie, hermano. Yo paso. Oye, ¿qué pide, maracones? Yo estoy ocupado, hermano. Estoy con mente ocupada, tío. Hoy no te irás, ¿no? Como sueles hacer a estas horas. ¿El qué? Hoy no te irás, ¿no? Como sueles hacer a estas horas. Pero si estamos calentando, Cone. Hoy buena fiesta. Hoy vengo Claro. a tope. Hoy yo a tope de ese por. Estamos aquí a tope. ¿Jefe de equipo? Hoy jefe de tribu. Y hoy voy a ser VIP y MVP. Me encanta. ¿Qué dice, moro cabrón? ¿Qué dices, Cone? ¿Cómo estás tú, amigo mío? ¿Qué más? ¡Oh! ¡Mira! El número de Project X. Claro. Joder, me he despertado para la tormenta. Ya. Cone, mira esto, hermano, Te voy a enseñar un popero. ¡Hostia! Me he despertado para la tormenta. Tenemos cámaras de seguridad grabando. Cone, mira esto, hermano,
yo que soy el de Only Sleeping. ¡Hostia, mira! Only Sleeping, madre mía, ¿cuánto tiempo sin verlo? Mira. ¡Hostia! ¡Qué bonito! Mucho bueno. Tenemos cámaras de seguridad grabando. Míralo. Escucha, ¿quién es este tío? Uno que veía yo cuando casi Only Sleeping. ¡Hostia, mira! Mira, 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 mira. Ah, escucha, ya no tiene cámara. Bueno, si tú estás en la tele. Mira. ¿Qué cámara de seguridad? Claro. Claro, mira. En el poste ese. ¿No pone así a hacer cosas guapas? Mucho bueno. Mira, 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 mira. Yo sale, yo sale. Mucho bueno. Esa es cámara de TV. Madre mía. No te creo, no te creo. Bueno, escucha, ahora un poquito de jabote. Viene duro el cone. Hoy vengo fuerte como nunca. ¡Mierda! Estamos como cabras, pero mola también así de vez en cuando un día un poco de chill, de risas, tío. Que no sea todo ni drama ni full acción. Ay. Ay, estoy reventado, loco. Soy el único, claro. Mañana ya me toca trabajar, chavales. Uf, qué pereza, Qué perezote, qué perezote. Bueno, no pasa nada. Trabajamos de tarde. Unas horitas, 8 horitas de trabajo de tarde y después por la noche. Después por la noche roleamos. Está bien, no pasa nada. Duda seria. ¿Café? No café. No sé si será buena idea, Que hoy no puedo estar hasta las 10 de la mañana como ayer. Hoy a las 7, como muy tarde, me tengo que ir a dormir. Como muy tarde.
¿Se me irá el internet hoy de casa? Espero que no. Voy a buscar de beber. Vengo ahora. Mientras esto arranca. Qué polla de culo. Escucha, estoy hasta la polla de gallego ya. Y acabo de despierta. Si en el fondo me adoras, perra. Yo no, perra. Yo mucho macho. ¿Chumaco? 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 ¿Cómo? ¿Mucho muchacho? Beben y volveré a beber. Los peces en el río. Estáis fumando porros, yo no escucho nada. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Nos damos un voltio o qué? Sí. ¿Que este quiere comprarse una bolsa de...? ¿De qué? Yo quiero una bolsa de risquetos. Ah, pues venga. Vamos a buscar rescatos. ¿Dónde vais? ¿A dónde vais? Está aquí el coche. ¿Dónde vais? Que está aquí el coche. El coche está aquí. Hermano. ¿Qué? No puedo sacar tu carro de aquí, venga con la puta. Está aquí. ¿En serio? En el garaje de casa. El garaje de casa está aquí. Claro, claro, pero que no lo puedo sacar. Ah, porque te tengo que dar las llaves, imagino. Hijo puta. A ver, entra. Fumado por río. ¿Sabes cuánto pongo el coche del gallego? Baja, a ver. A 2.50, cone. A 2.60 ya lo pusimos. ¿Qué pasa?
puse el carro del gallego a 260 casi, hermano. Choloco. Ponemos una munición. ¿Está ahí? A ver, deja a mí. ¿Cómo que no tengo las llaves? Móntate, dámela de dentro. Pues no sé, da igual. ¿Qué? Da igual. ¿Dónde estáis? Aquí en el garaje. ¿Garaje? En el de mi casa. Espera por el Mira esta máquina de Fali. matar, hermano, mira esta máquina de matar. Tú eres la bestia. Me hago industria en un segundo, con él. Mira, mientras despierta el Fali, hermano, mira. Tú no tener miedo. Esto es pantera muy rápida. Tú más que una gacela, hermano. ¿Tú racista, follacabras? No, si a mí me encantas. ¿Cómo? Bájame del coche ahora mismo. Tú, no he gustado un premio. ¿De cuánto vamos, hermano? Mucho bueno. Cuidado que no frena. Mucho bueno. Aquí, en esta recta. De aquí para allá lo pones... Está tocado, flaco. Ya no da lo mismo, ¿Cómo que no, hermano? No, está tocado. No pasa de 200. Atento, atento, hermano, atento. Sí, pero aquí ya ibas a 230 antes. Se desintegró. Lo vamos a arreglar ahora, un momento. Vale, hermano, mira. Sí, pero yo aquí antes lo pusimos a 250, de 3. Beben y vuelven a beber. Eso es con el peso más de la cuenta, hermano. ¿Cómo? ¿Cuántas truchas te comiste hoy? Yo no trucha, amigo, esta mujer. Escucha, deja de ir tan rápido. ¿Me estoy mareando? ¿En serio? Pero muchísimo. No le da la cabeza para procesar tanta información. Hermano, agárrate que se viene. 360 va flip. Venga, hermanito. Venga, hermanito. Y para casa. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Madre mía. Hermano, ya te he arreglado el coche. Sí. Dejarme un momento ahora en el barrio, porfa. ¿Me va a echar la puta? Sí. Voy a echar la puta un momento. No, hermano, tanto sultan me cago en la puta. ¿Te estás metiendo con sultan del puto? ¿Tú te consideras un puto? Yo mucho puto. No me dicho, ¿me puedes dejar un momento en el barrio? No vomites en el coche, ¿Quieres que te deje en el barrio, hermano? Te voy a dejar con estilo en el barrio. Verdad, voy a acabar el hospital. ¡Hostia! Tú mucho tonto, mucho malo conductor. ¿Me estás retando, hermano? ¿Una carrera de papeles? Ah, bueno, que no tenemos papeles ninguno de los dos. Por eso te digo. Yo no pasaporte. Ni yo. En Somalia no existía el DNI, hermano. No tenéis eso. Aparcado. Vosotros a mí me estáis jodiendo la vida marfil que yo le tengo. A ver, está el Vida de marfil. Déjame aquí. Y esto está la polla ya. No, que no patines de coche. Que no, hermano, le voy a poner modo drift, ¿vale? Ah, hostia, con modo drift no lo probamos. No, Cuidado, cuidado con modo drift,
¿Qué tal, el X? Pues nada, estamos aquí de chill. Estuvimos haciendo un poco el... Nada, ni así. Estuvimos... Claro, si corre más y aún así no se va, vamos así seguido. Estuvimos preparando una zona allí delante de casa, con un sofá y con una tele para música. Estamos relajados, de chill. Ahora a ver si nos hacemos un amo y tal. Pero estamos de relax. De relax, estamos 3, 4 solos. Hay que probar con el coche reparado, ¿eh? ¿Qué ha pasado, hermano? No, eso es por los golpes, hombre. Fue antes que le di yo un golpe bastante bueno. Sí, uno de los nuestros, que no lo conocía, ni al gordo, ni a los rosas, ni nada, estaba vendiendo droga y el gordito le fue a robar el coche. Y el de nuestro barrio le dijo, para. Y como el gordito no le contestó, pues le metió un hachazo. Pero vamos, que se quedó ahí. Ni le robó nada, ni nada. Pasa que, bueno, ya sabes cómo... ¿Sabes lo que pasa? Pues uno y otro y al final pues se cabrearon uno con el otro y hubo un poquito de beef ahí. Pero nada. No va a escalar en nada, vamos. No tiene sentido. No pasa nada. Sí. Le sacó un poquito de grasilla que le sobraba. Ah, toma por culo. Hostia. ¿Cone? ¿Estás bien? No, otra silla de ruedas no, hermano. Otra silla de ruedas no. No, por favor, que no ganamos paellas, Son 20.000 pavos. El culo. Monta. Fuma porrillo. Fuma porrillo. Joder, ya está moro, cabrón. ¡A tu calla! Mierda, no lo atropellamos. Fari, baja un momento, Fari. Que hay que colocar la puerta, hombre. Sí, la puerta padre tuyo. Vamos al taller. Hay que repararlo y ver si va... A ver cómo va con el modo drift. ¿Cómo a ti te salga de polla, imbécil? ¿Ah, tú tienes modo drift? Pues claro. Oh, madre mía. Modo drift, lo tiene puesto, Ahora sí se ha puesto, antes no se puso, Ah, sí. Sí, bro, mira cómo gira. Ah, vale. Mucho pringado. Madre mía. No sabe conducir. Ginao. ¿Ves? ¿Ya te lo he dicho? ¿Se va mucho o qué? Sí, mira. Vamos a tomar esta curva. Vale. Es incontrolable, ¿no? Está cerrado. Ya me raya, que no sé si lo tiene o no, Está cerrado. No hay ningún talle abierto todavía. Vamos al gimnasio. Aparta, escoria. Díselo, tú eres lead para... ¿Es con él? Hostia. No le sientan bien las velocidades, hermano. Madre mía. Perdimos a Cone. Métete en radio, tú. ¿Está muy lejos la peluquería? Voy a ir un momento a la peluquería. No, está aquí al lado.
Vamos. Ah, vale. Montafali. Ahí estamos. ¿Por qué no te haces un corte de pelo ahí, guapo? Que va, hermano, yo tengo la esencia así con la gorrita, bro, de calvo. A ver. Vamos a... Mierda. ¿Cómo le quito la gorra? Vamos a ver si le ponemos un pelo que no sea calvo. Porque yo aquí lo veo con pelo, bueno, vale. Aquí lo veo con pelo, pero es que la gente me ve con una raja ahí en el medio, tío. En el medio de la cresta esa, me ven una raja, tío. Quiero cambiarle eso. A ver qué cortes de pelo le puedo poner. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás tú? En la playa. Cicatriz de usted. No, Hoy estoy en el Venice. ¿Por qué te tiras por la ventana, hermano? Ven y busca, ven y busca. Ven y busca, ven y busca. No me gusta, no me gusta. ¿Va bien y busca o no, cabrón? ¿Qué puto pelo le pongo yo ahora a este? Vaya peinaos de mierda, colega. ¿Qué pasa, Cone? Mucho pelo de cabrón, ¿eh? Sí, muchos pelos de cabrón, sí. Escucha, solo me corto los lados. A ver, déjame ver a ver si... Déjame un momento. Te los pasaste, te quedaba bien. Calla, tonto de culo. Tú atiende. Este galego es bueno. Hostia, el chino madura que se entra. Me gusta, cabrón. Mucho Madre bueno. mía. Madre mía. Mira, pero no puede degradar, ¿no? Eso En la tienda de tatuajes. Y yo necesito degradar. Ah, pues tiene tatuajes. Mira, yo $500. mucho puto. Escucha, mira, mucho puto. ¿Cuánto? Sí. $500 de Perfecto. A nombre de White Diamond. Pues andamos jodidos, hermano. Pues Me yo he dejado necesito... 74.000 en el carro de gallego. Brother, necesito degradado. Brother. Estoy en menos 100.000. Brother, tiene que cuenta, tiene que estar yo. Como que me he hecho un par de simpas hoy también, brother. Déjame poner este que quiere yo degradado. Pues póntelo, hermano, y ahora te tatúas. Mira, me pongo mucho bueno rubio. No.
Mira, me pongo rojo, cabrón. Parece un gallo. El gallo es perete, ¿eh? Dios puede poner mechas. Mira, bueno. Mira el Farid, bueno, que parece un gallo loco. Escucha, yo, que era así. Ah, ¿te gusta? Que se ponga así el Farid, ¿no, hermano? Escucha, yo, necesita uno de granado. Muy puto, ¿eh? Pues mucho puto, ¿eh? ¿Qué me metes a tatuajes? Que no bueno que no tenga de granado. ¿Qué me agarran la... ¿Cómo se dice? ¿Las micropollas? Eso tiene nombre, ¿no? ¿Que te tatúen pelo? Flaco, espero que no me estés contestando porque te estás riendo de mí, ¿eh? Escucha, ¿y vas metiendo tatuajes, cabrón? Me llevo coche, toma por culo. Madre mía. No hay un corte bueno, colega. Son todos lamentables. Escucha, flaco. Dime, hermano. Hazme un visum de $250. Mucho bueno, precio. Precio mucho, amigo. 160 te puedo pasar. ¿Alguien que le pase Perfecto. 100, hermano? Moro cabrón, dame $100. Ah, pues ahora me cago, padre tuyo. Mucho pelo feo tuyo. Es mío, mucho puto. ¿Has visto? ¿Me acompaña, flaco, a ver cómo me pongo merejo el pelito vacilón? Has pedido $100, ¿no, con él? Sí. Ahí tiene. Gracias, que yo se los pague. Mierda, a mí no me gusta ninguno, colega. Son todos una puta mierda. Eso estoy viendo yo, que esto es tu puta mierda. Aquí hay unos coletas. ¿A quién me recordaría que eso gusta? Pues, no lo sé. Pucha, Calego, son todos muy feos, ¿eh? No me digas, no me había dado cuenta. Ah, no, si ya lo sé que tú sabes, pero que esto estuvo feo. Ya. Tu puta mierda. Ah, mira, con este parezco padre mío. Sí. ¿Qué pitan ahí? Es flaco. ¿Y qué quiere ahora? Pues yo qué sé. Flaco, mira, corte pelo de gallego. Pamela. Estate quieto y pégale a tu coche, que mira lo que está haciendo Flaco. Está fuerte el hijo de puta, Ya vamos. Un puto toro, colega. Ha sido con el humo, No pasa nada, si el taller ya iba a ir, así que... Ah, pero no tenemos pasta para arreglarlo. Un simpa, hermano, como siempre. ¡Ay! ¡Me cago en Dios! Señora, 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 que le pague la indemnización al otro. A ver el outfit de puto. Con el degradado de puto, hermano.
Así te puedes comer tremendo paquete. Escucha, yo voy mucho bueno. Tremendo cinceño te puedes comer, ¿eh? Escucha, ¿qué dices, tío? O tremendo Gloucester, hermano. Escucha, pero... Ah, mira, está Inata con la amiga, seguro. Escucha, a mí queda mucho bueno. Escucha. Escucha, pero si me queda el pelo mucho puto, cabrón. ¿No me queda bien? A mí me gusta, ¿eh? Pues igual de bien que a mí, ya ves. Sí, verdad, ¿eh? No te queda mal el tuyo. Ah, no. Joder. No. Parece que le cagó paloma con purpurina. ¿Pero qué dice el tío este? ¡Cállate, hombre! Dame un porro. Tonto. ¿Le pegamos una paliza a este tío o qué? Sí. ¿Qué pasa? ¡Hazte caseta! ¿Este tonto? Sí. Ven, Cone, ven. Vamos, Cone. Ataca. Es tu momento. Calienta. Prepárate. Dime. Hermano, ¿Qué pasa? A mi amiga Nati. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Todo mucho bueno. Hermano, ella te va a ayudar a conseguir una cita, ¿vale? Mucho bien. Y se llama como tú, se llama Connie y tú Cone. Connie Cone. Connie Yo Cone. veo una buena Mucho, relación ahí, ¿eh? mucho bueno combo, Nati. Tío, El no lo combo que entiendo no se nada, deja, ¿eh? hermano. ¿De dónde eres? Yo de Costa de Marfil. Mucho bonito sitio. Mucho pobre. Ah, interesante. Ey, ¿te gusta mi coche, flaco? Joder, está tremendo. Sí, lo que pasa es que está un poquito hecho Bueno, mierda. como el nuestro está echando humo, pero vaya. La cosa del carro que tiene. Cosas que pasan, qué ¿Cuánto te ha cosas. salido este? 400k. Joder, me cago en la puta. Ese no parece amigo, Bueno, 400k hablando sin los arreglos. Claro, claro. Sí, ya. ¿Cuánto te ha salido el tuneo? Unos... yo qué sé, unos 20 a lo mejor. Ah, coño, pues está barato. Sí, muy barato. Y no está caro de reparar, ¿eh? ¿Este qué es? ¿El 770? ¿Eh? Es el masacro con el alerón. Sí, hermano. ¿Te has dado cuenta tú solo, gallego? No. Ah, no, tuve que hacerle croquis. Mira, voy a buscar a la muchacha. no, es verdad, Pero espérate, tiene me voy a poner los- una canción. Espera. El a ver si 770 exactamente igual con los... Ponle ahí un temazo. Pero has visto, me queda mucho bien el pelo, ¿eh? Sí, no, si te queda de puta madre, hermano, si estás puesto para la ocasión. Bueno, ¿Estás preparado? yo siempre Te voy a poner una preparado. buena canción. Venga, flaco, te llevo. Va, de puta madre. Si te lo llevas, ¿te lo puede llevar una semanita o dos? Mejor me entero. Venga, hermano. Y después, ¿quién nos manda, ¿Quién se queda con la granja que tenemos? ¿El chino? El chino sí. Escucha. Claro, como el de los X-Men. Dime. ¿Escucha la música o no? Sí. Sí. Vale, espera. Ahora vamos, Como Fast and Furious. Ole, ole. Dale. Se paga 0-1 que se va a champar. Madre mía. ¿Pero dónde va? Tengo que a buscar a Connie. Cone. Yo tenía que haber puesto traje. ¿Quieres ponerte traje? Tienes ahí la tienda de ropa. ¿Me pongo traje? No, porque parezco muy imbécil, es que así muy puto. Yo ya te lo expliqué el otro día. Mucha calle, yo derrocha calle. Esta chica busca un hombre fiel, No quiero un putero. Mucho fiel. Pero escucha, ¿es mujer con tía o mujer con polla? Es una mujer y un... vamos... una buena mujer. Está lo que viene siendo muy buena. Mucho bien. Como tenga cara de hombre, cojo el coche y me voy. Bueno, no creo que tengas ese problema.
Pero a ver si esto también va a ser lesbiana. El único problema que puedes tener es que estoy yo por aquí. Si quieres me voy. Tú tonto. Tú tonto, tú mucho tonto. Es que ya te digo, igual se fija a mí. Yo creo que es mejor que me vaya. Sí, pero no porque venga ella. Escucha, Cone, si te quita gallego a tía, le dices gallego tú mucho, cabrón. Y le pegas hostia. Sí. No, yo no voy a intentar quitarle nada. Pero No claro, puedes. es que si estoy yo por el medio, se va a fijar en mí. Es lo que hay. Sí, sobre todo en ti que se te caen los pantalones, que no tiene ni para un cinturón, imbécil. El cinturón. Te jode. Parece un niño, que no te parece lo un voy- niño tonto. No te lo voy a explicar. Yo puede aplicar reglas cinturón. ¿tú quieres que yo te dé con cinturón? Yo tengo práctica Yo- 30 a y mí- con mucha a mí paliza. no No, gusta. a gallego. ¿Jugáis con cinturón cuando tal? No, yo no tengo, no sé de qué me habla. Yo doy paliza con cinturón. Yo tiene práctica 30 hijos le he dado ya. Está bueno, bien. Como clase de colegio, ¿eh? Claro. Tú tonto. A hostias. Educando a hostias. Así Primero, sabe. porque mía solo tira zapatilla, da cabeza Escucha, siempre. no sé por qué me da de que me la estáis liando con Connie. No, que va. Si, bueno, yo es porque me caes bien, ¿eh? Si no, y ya que va a ser otro Cone. Si no, ya le atacaba yo, ¿eh? ¿Qué va? Es peli Mira blanca. a mí que va a ser la típica que va a decir, ¿qué pasa, cariño? Y ya está. Que te estoy diciendo que no. En vez de Sí. Connie. Que lo hago por ti. En vez de Connie es Cono. Bueno, piensa así te vas a sorprender más todavía. Sí, así os pone pito duro. Yo soy tú, ya lo tendría preparado. No. Entonces hay que portarse gallego. Mira cómo corre este. ¿Nos escuchó? Mira cómo corre. ¡Corre! Como se le ponga duro, va a volcarse más foro de ahí enfrente. Hermano, ¿Qué pasa? dile al Cone que se ponga un traje porque la chiquilla se está arreglando demasiado. ¡Ole! Vale, pues darnos 2 minutos. O 5. Pero es mucho bueno. ¿A qué tienda está ahí, flaco? Para La de Alta Street. En Wood está de pijo, ¿sabes? Me cojo un maletín para parecer funcionario. No, que va. Yo no sé cómo lo hago, hermano, pero soy el cupido del barrio, tío. ¿A tú quieres limusina? Yo Espero que le ayudo, hermano, a bebolear. Escúchame una cosa, espero que Connie sea Connie y no sea Cono. Hermano, pues la Connie para ti, hermano, está tremenda, ¿eh? Bueno, verás. Ya se lo expliqué, que como no ataque él, voy yo de segundo. Dice, bueno, verá, bro, tío, explícaselo gallego. ¿Tienes latino, hermano? Mucho buen traje. ¿Te va a poner traje, en serio? Espérate, que voy a reservar el Pacific entonces. Ah, una caseta de esas, sí. Mierda, está cerrado. En el Tropical. Hay que robar limusina galego y llevarlo allí con limusina. Ay, yo me ofrezco chofe, ¿eh? ¿Qué limusina ni qué pollas? Vamos en mi coche, que es mejor que una limusina. Ah, ¿qué dices? Eso no tiene glamour. ¿Voy puto? Vas... Parece que vas a un entierro, sí. Escucha, está amarrado Pilela para que no se escape. Dios, madre mía. Madre mía. Lo malo que mi coche no anda. ¿Dónde vamos? ¿Dónde queramos ya tiene traje? Un
sitio bonito, hermano, que parezca un millonario. En medio de la cita tienes que... Necesitamos un sugar daddy, hermano. Vamos para Tropical, que es lo único sitio que hay abierto. Te pasamos 1000 pavos y dices que tienes 6 ceros en la cuenta y ya te vas por culo, hermano. Perfecto. En el medio de la cita, si ves que... tal, te quitas la camiseta, así lo sorprendes. Le dices, mira, tengo que comprar un menú de 10. Mejor cógete pantalones. Yo te invito a comer 5-5. Y luego por el culo te la hinco. ¿Hay algún taller abierto, Fali? Ah, no, está todavía cerrado. ¿Qué dices? Sí. Voy a coger pasta igualmente. Dice, mira, yo te llevo a la playa, hermano, aquí a fumarte unos cariqueños. Escucha, me cojo un maletín y parezco un funcionario. Hermano, ya... no sé, bro, a lo mejor te ve con pintas de No, y tal y se raya, claro, hermano. eso va a ser demasiado, ya te lo digo. Ahora, esta está tratando demasiado, está aquí en la tienda, hermano, así calándose, ¿sabes? Joder, me estoy dando un miedo. Vas vestido, brother. A ver si le puedo sacar una foto, hermano. No pasa, pero yo, ¿quieres sorpresa? ¿Quieres sorpresa? Esto sí que lleva sorpresa. No, ¿y tienes sorpresa ella? Que no. No, que va, la verdad que no. Como no tires tú a portería, remato yo, ¿eh? No. Espera, que voy a coger yo pasta, yo vamos. Escucha, voy. ¿Nos robamos limusina? Que no, que eso es demasiado, vamos. Le va a gustar más un coche normal. Escucha, dame, ven ingresa 500 y otros 500 llevo efectivo. Y yo dice, puedo pagar efectivo con tarjeta. Y os tiene demasiado. ¿Dónde estás, hermano? Vamos al banco a ingresar para reparar el puto coche, que esto no anda. Pero si no está ya abierto. ¿Dónde quedamos? Ah, mira, sí, acaba de abrir Forja. Antes venía Tópica, pero primero vamos a arreglar coche. Y despuésita hacemos una tío. Hago un hecho con la cita. Voy Hostia, ¿tú vestido el imaginas? traje. Hacemos una tío con la tía. Y yo, mucha buena cita. Y va a flipar. Escucha, en mitad persecución, si te se pone tonta y dice que no quiere nada contigo, la tira por coche que el policía se entrega con ella y Es tú verdad, capaz. verdad. Escucha, yo, todas las veces que he ido a intenta, todas son lesbianas. Las dos lesbianas. Madre mía. El gallego, dame dinero que si no, no puedo hacer business. ¿Has sacado para mí, cabrón? No. Joder. Hermano, Dime. ¿dónde quedamos? En el Trópica. Llévala a un sitio bonito, Arregla coño. coche primero. No digas, a mí no me jodeis más, ¿eh? Trópica bonito, hombre. Te dejo ahí en la guantera lo que sobra de reparar el coche. Escucha, con lo que me da gallego, no tengo ni para invitar de 5-5. Te hacemos un bizum, a ver, yo no tengo para hacer bizum, pero los demás igual sí. Aunque sea Ah, para yo te invitar. pienso, yo te Aunque sea para invitar una copa, coño. Si no, voy al barrio después y saco más y vuelvo a ingresar y te envío, tranquilo. Estamos en el taller. Hola, buenas. Quería hacerle una reparación aquí al coche. Nosotros estamos en el parking del Jing. ¿A dónde vamos? Al Tropical. Al Tropical, vale. Oye, yo creo que es mejor una cita ahí al aire libre. ¿Ahí el Tropical, hermano, te la va a llevar? ¿Discoteca? Una cita selvática. A mí me da igual donde sea, ¿eh? Y eso A la no luz, te- en la luz de la luna, observatorio, en el mucho faro. ¿Qué va? En el observatorio, en el faro. Allí, sentaditos, mirando al mar. Sí, se moja vestido antes de que se moje Vargas. Lo que pasa es que igual piensa que es un secuestro. Vete tú a saber. Flanco, tú pásame ubicación y ya está.
A ver, allí en el bar de allí de la playa, aunque esté cerrado, se puede ir a las tumbonas igual, ¿eh? Entramos, nos colamos Vale, y fuera. De una. Pues listo, pues Pacific. Si no, en la terraza de tu casa y a tomar por culo, gallego. Escucha. Pues también. Y le pones unos temas ahí guapos. Yo voy con zapatos, camisa, corbata, Yo mucho guapo. Pues Core, voy a por ti, hermano. Tú pa'l maletero, ¿vale? No, pero ir que ya lo llevamos nosotros. Que no se vean aún, coño. Que sea más sorpresa. ¿Unos ramos de flores o mucho huevón? Unos bombones, mejor. Así, de chocolate como tú. ¿A quién le pongo la factura? A mí. ¿Has listo, flaco? Flaco, contéstala ahí a Celeste, ¿vale? Esto. ¡Hostia! Pero sabes que bajó de precio, ¿no? Pero a mí no me han dicho nada. Ay, pues sí, son 1500 ahora, pero bueno, ahora ya está. Te lo digo, para que lo sepas para la próxima. Este coche ahora cuesta 400 y pico mil pavos. Ah, ok. Venga, anda. Venga. Chao. Vamos, anda. ¿A dónde vamos entonces? ¿Qué dijeron ahí? Al Pacific, ¿no? No, a tu casa. Vamos a tu casa. Hostia. Madre mía. Recién reparado, macho. Buah. Ahora, Disculpa, maestro. Nada, hombre, dale. reparación que está recién reparado. No fue nada, hombre. Tira, anda. ¿Qué decías? No sé. Aquí para tu casa, que Cone se meta dentro de casa y cuando estemos fuera, flaco le da Sí, señas. claro, una polla y me voy y folle en mi cama, no te jode. Que se va a meter en tu casa y cuando llegue ya sale para afuera. Ah, vale. Bueno, meto con en mi casa entonces y que salga cuando estéis ahí fuera. Sí, hermano, de una. Pues espera que te aviso cuando estemos allí. Esto va a salir fatal, Ah, no te preocupes. Tú tienes que salir con rosa en boca. ¿Qué te dice? Con una rosa en la boca, coge con los dientes, para que veas que está. Eso es mucho Vamos huevo. para allá, ¿vale? ¿Qué va? Espera que no llegamos. Esto la pone cachonda. Es que estoy viendo que va a ser un tío y le voy a meter 4 tiros. Pues no sale viva de allí, Escucha, dame una pistola por si acaso. No, la pistola vas a usar la que tienes entre las piernas. Con suerte. ¿Es puta o algo? ¿La habéis pagado? No, ¿qué va? Yo voy a preguntar, Que no, tío, que no. Confía, joder. Madre mía, no confías en tus colegas. Joder. Esto va a salir de puto culo. Sí. Venga, sal. Sí. Y esta diciendo el boro que esto va a salir mal. Ya te digo yo que me la estoy liando. Venga, pasa y no robes nada, ¿eh? Ahora te esperas ahí hasta que te avisemos. Vale, hermano. Nada, nosotros estamos aquí. Le hablaba con Cone. ¿Le regalo una rosa de estas de la maceta? ¿Qué está? ¿Es flaco o mucho de huevón? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cojo una rosita o algo? Yo ya estoy aquí esperándote, hermano. ¿Ya está fuera? Ya le he dicho que se ponga rosa en boca. Espera, vamos a ver. O sea, te lo digo en serio. Como sea, como me la estoy liando, voy al barrio, cojo una pistola y le borro la cabeza, ¿Qué va, hermano? Te lo juro por mi madre, brother. ¿Ya?
Espérate. Carloco, bájale un poco de volumen. Yo no puedo, bájale tú si quieres. Franco, entra a la casa tú primero. Un momento. ¡Ojo! Hola, buenas. Aquí, qué buena Vale, música, voy mira, a ver si está preparado bien mi colega. Espera. Hola, buenas. Así. Hola. Pues claro. Poneros cómodas, si queréis tomar algo, hay cervezas ahí encima de la mesa. Así vamos. Voy a meter 4 tiros, voy avisando. ¿Qué? Flaco, ¿cómo lo ves? Mira qué puto te traigo. Mira. Mira, Connie. Bueno, presentarlos, ¿no? Connie. Tony. Connie. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Dónde provenís? Yo de Costa de Marfil, mucho bonito sitio. ¿Y tú? Argentina. No he ido nunca. Muy lindo. ¿Ahí es donde se comen tacos? No. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Uf. Inteligencia. Uf. Es que yo no conoces. Asado, como es. Mucho bueno. Un rico asado. Yo tengo un amigo que es un DLC, ¿eh? ¿Qué? ¿Un ¿De qué? ahí? Sí, porque ¿Qué? tenemos un amigo uruguayo y Uruguay un Sí. DLC de Argentina. Sí. Ah. Argentina es mucho mejor. Así. Vale, por cierto, Flaco, ¿cómo te llevas con Mortadela? Bien, la verdad, o sea, no tengo problema con él. La verdad. No, yo pregunto, porque como media ciudad me tiene asco. Ni bien ni mal. Hubo problemas, ¿sabes? Porque se le fue la boca un poco diciéndole una cosa, pero nada. Ah, sí, se le va mucho. Nada, no hay problema. Pero bueno, yo pregunto, pero ya sabes que yo no me meto en vuestros negocios. No, ya, pero todo de puta madre, en verdad. O Nada. sea, el otro día hablamos y todo. Sí, vale. No, más que nada porque tendré que verlo en algún momento y yo no sé si a vosotros os molesta que esté por aquí, porque hay gente que le molesta. No, o sea, mientras no la líe es un problema, coño, es una persona No, más, ¿cómo ¿sabes? la va a liar? Si está conmigo no la lía, y si la lía yo lo mismo, le reviento la boca y le corto la lengua. No hay problema. No la va a liar. Ah, pues sin problema, coño. A mí no me importa, vaya. ¿Qué, hermano? ¿Qué te estás preparando? ¿Una chichorrita ahí o qué? Ah, claro. Pues reparte un poco, ¿no, tío? este comer cerdo. ¿Qué pasa? ¿Los dos estáis tímidos o qué? Que no habláis. Yo nunca tímido. ¿Están todos tímidos? Esto de aquí. Sí. Na. Tienen vergüenza. No hay cosas de la que hablar, ¿no? Eso es bueno, ¿eh? ¿De qué hablo? Ella no trabaja. Ella busca un sugar daddy. Ella necesita plata. Tenía por lo menos 6 ceros en la cuenta, ¿no? Más o menos. Ah, mira. ¿Visto el traje que me lleva? Por ahí andan. Sí, eso tiene pinta. Ojo, qué buena música, De ¿eh? Dolce Gabbana, algo de eso, ¿no? Mía. Oh, qué temazo. ¿A que sí? Temazo. Sí. Pero La lo corbata le queda media cortita. Lo dolce lo tiene, ¿sabes? Hoy es la primera vez que me pongo esto, no me engañé. Igual a mí me gusta más la onda gangster, no me gusta a mí el... A cambiarse. Mucho por A cambio. ver, él es de barrio, él vive con nosotros. Lo que pasa es que para las citas se ha puesto de ocasión. coño. Te lo dije. Estaba ahí así Pero cagando. ¿qué tiene que ver Que lo con voy a una poner cita? A mí me cae un flaco con corbata y así te salgo corriendo. Pues claro, Va a poner pues su claro. su verdadero piquete. A mí me gusta así como está vestido vos. Es que la culpa no es de él, las cosas como son. Digamos que le hicieron un poco el lío. Le he obligado yo porque te hemos visto que has tardado media hora de salir en la tienda y digo, Pero no, porque está no poniendo para la encontraba. No. Es muy buen chico. ¿Qué es lo que importa? Trabajador, con dinero. Lo están ofreciendo. Hombre, somos sus colegas, ¿qué te esperas?
Ahí va, ahora mejor, ¿ves? ¿Has visto? Claro. Uno tiene que mostrar la verdad. Ahora muy bien. Mostrarse natural. Yo mucho gángster, mucho Tiger. Yo soy un Tiger. Un tigre de los que no quedan. Eso. Un tigre. Ojo, esa también está buena. Soltera o estaba casada. Sí, qué linda terracita. Que nada pasaba. Le hemos adornado hoy, la verdad. Sí. Luego La- la Hemos miré. quedado aquí por lo menos 2 horas y pico. La teníamos y no la usábamos, pues mira. Ah, pero está genial. La casa os la enseñaría, pero es que no tiene ni un mueble. ¿Y dónde duermen? En la cama. Cama sí que tiene, coño. Es lo único que tiene. ¿Duermen todos juntitos? No, no, es mi casa. Es... Flaco, una pregunta. Pero quiero que me respondas con total sinceridad, que no hay ningún problema. Me acaba de escribir mi amorcito. ¿Habrá problema que venga o prefieres que no? Y sé sincero, que ¿eh? venga. Sí, sí, es que yo no quiero que nadie se sienta incómodo ni nada. No, de verdad que no, en serio. ¿Quién es amorcito Vale. tuyo? Mortadela con aceituna. Ese. Ah, sí o sí o sí. Hermano, invitarle una copa o algo, tío. Hay birras ahí encima de la mesa. Coño. Tráete tú unos canutos ahí, para todos. Baila así. Uf, me encantó. Me encantó. No, el otro baila. Así, pasito chiquitito. Me voy a por unos canutos, venga ahora. ¡Opa! Canutos, canutos. Dinero sin declarar ahí. Hay cosas de un robo ahumado. Los porros quedan 200, cuidado cómo bajan tú. No sé si era por comida, ¿eh? Yo esa factura no se la voy a pagar, que por el culo. De momento no la voy a pagar. Ya la pagaré. Oh, aunque digan que soy unos bandoleros. Aunque digan que soy un bandolero, donde voy le doy gracias. Oh, el cone desacatado. ¿Dónde estoy? Yo doy Ya llego yo sacándome los prohibidos, hermano. Pues claro. Con mis ojos colorados. Un poquito para acá, un poquito para acá. Un poquito para allá. Y un poquito para el otro lado. No te conocí. Sandungueo, sandungueo. No es muy de gánster eso. Cuenta. Por el flaco, tío. Hermano, aquí solo quieren que lo parta, tío. Vale. Pues casi no lo está partiendo. Pártelo más. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. La otra grabando. La hostia esa tía. Pues claro. Subo historia. Los pasos del jefe de Barrios Bajos, así es como se baila. Un vídeo para el Insta ahí de puta madre. Mirate en la historia, mirate bailando. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Qué pasa? Pasa, Mortadela, tío. ¿Todo bien? Sí, de puta madre, hermano. Aquí echando unos pasos prohibidos. ¿Y esta quién es? Le presento una amiga, venga, se participa. Nati, para un poco. Joder, que no sé. Hola. Es tímida, es tímida. Es muy Yo te dije que Vaya vídeo ha vinieras subido, con me cago en la alguien. puta. Yo como si así me voy a marear, ¿eh? Luego me pides que no haga problemas.
Ah, qué bonito saluda. Yo se le presento a una amiga. Te iba diciendo lo de muy de Gaster, me cago en la puta. Yo creo que hablo muy bajito, Bajito que habla enojado, para aparte. Esta tía. Hola. Con tu amiga que no habla. ¿Se la comía la lengua del gato? ¿O se la comiste tú? Bailo con vos, Es bailo que con vos. es tímida, ¿no ves? Es tímida. Bueno, no pasa nada. Ya cogerá confianza. Pues para ser tímido va en sujetador. Dale, Es gallego. que dice dale, que no es de dale. Gaster, pero te sabe el baile, ¿eh? Sí, yo estoy aquí de chill ya. 2, 3, 4. Dile, flaco, y... Mira, todo lo que quieras, nena. Pura candela. Sí, así estos bailes son buenísimos. ¿Te pasa algo, nena? A ver, pero... Cone y Connie. ¿Qué cita más rara es esta? Está raro todo, ¿eh? Cogeros en mi coche si queréis y os vais por ahí a hablar. Bien, entre amigos así. Ah, bueno, oyes. Bueno, pues nada, la amiga se fue, vaya. Qué pena. Voy a hablar ahora, Hablar un viento. Ah, sí, y lo peor de todo es que él se va con ellas, es que es imbécil. Y luego... ¿Qué? Buah, solo temazos, madre mía. ¿Qué mortadela? ¿Cómo va eso con los chinos, hermano? Pues mira, güey. Resulta que salimos a buscarles hoy, ¿no? Sí. Les tiroteamos y la batimos a 3. Y se nos metió la poli en el conflicto. La Ay. batimos. ¿Quieres saber cuántos polis abatimos? ¿Cuánto? 17 policías abatidos. Pero a la final nos abatieron a nosotros, ¿sabes? Hombre, siempre son más que nosotros. Sí. Pero lo terrible es que se metieron en el conflicto así, sin más, ¿sabes? Por la cara. Nada, sí. ¿En mitad del conflicto? Sí. No sé qué me suena. Joder, hermano, ya ves. Película... Sí, no. Pero pues... Todo el mundo hemos pasado por esa experiencia, hermano. Sí, no. Pero bueno, coño, estáis bien, ¿no? Pues sí, mira, con 110k de multa. Sí, pues, hermano, pues paga aunque sea 20.000 porque si no, no lo cuenta, ¿eh? No, para morir nativo. Y para la cárcel también. Porque como no pagas a la siguiente, estás jodido ya. Me agarró. Me encanta, Connie. Por favor, sigue bailando, sigue. Suelto el a mi lado. cuerpo, lo que... Cuidado, Venga. Y parecía tímida. Venga. Lo permitido. Y parecía tímida, ya ves. Tío. Uy, ya le echo el ojo al este morro, vea. Morro, aprovecho. Mira cómo Ataque. te bailo. Cone. Con ataque. Por ahí te lo quitan, Cone, no te enteras. Que al final 2 para 1, Cone. Joder, macho. A ver. Tío, sí, breakdance. Big girl. Hostia, Gallego, al final el pelo te ha crecido de puta madre, hermano. Sí, el peluquero me apañó ahí lo que pudo. Ya, menos mal. Flaco, fíjate el video que subí. A ver. Pues nada mal, el estreno de la terraza, Hostia, qué videazo, ¿no? Una cosa, ¿esta chica no habla? No sé, pero está... Intentó hablar contigo, pero no le haces caso, Cone. ¿No habla? Ya, ahora cuando, pues no habla. De acuerdo. Mira esta amiga. Un mono. Me agarró la viruela. ¿Cómo dice que no? Echa. Mira. ¿Había más asientos? Ponemos ganas. Puede ser. Pero... Va a aceptar...
Mierda. ¿Qué es ese baile? Dale ahí. ¡Huepa, cuidado! Corre, nena, corre, como su perrito. ¿Es Mura? No lo sé. Puede ser. Atrevida es un rato, ¿eh? Pero como es, Uy, uy, uy. no voy a hacer ningún problema, no lo voy a hacer. ¿La cuesta sacando los prohibir? Sí, Tensión. hermano, aquí lo estoy partiendo duro, tío. Sí, sí. Estás desacatado. Le mandaste de lo que hay encima de la mesa, ¿no, perro? No. Connie, duras declaraciones, me gusta, me gusta. Flaco, ¿Qué pasa? ¿no quieres hablar con Connie un ratito por ahí? No, Pero a ver, aquí no era Connie Cone. Yo no entiendo nada. Bueno, nada. Hostia, tío. Amiga, nunca viste el meme de ese tipo que a mi amiga le gusta. ¿Quién es tu amiga? La de allá y está tipo la amiga bailando así. Sí. Es que Flaco tiene un encanto. Ay, ¿Todo bien, Nata? sí, estoy bien. Sí, es que ya estoy acostumbrada, así es que es lo de siempre. Así que... En fin, Bueno, ¿qué quieres que te cuente? en el fondo te gustará así. No, mira, me está mostrando todo lo que tiene que mostrarme. Así que perfecto. Para mí ¿Qué mejor. pasar con el sujeto que cayó con una Sí. mina? No te Sí, dijo sí, ni que la vino con una ni mina se de presentó. abrazos, luego se sentó Re aquí la loca, mina, luego... Nah, que... Paso. Gasolina. Que de verdad es que ser la cachuda del barrio ya está bien. ¿Del barrio o de la ciudad? Es mejor estar solo, fumarse un porro y estar tranquilo. Sí, o sea, ya es que de verdad eso ya no tiene ningún puto sentido. No. Pero lo que ha pasado ya, tío, ¿para qué se te lía así? Pues Coño. bueno, a ver, tú imagínate que tu pareja viene con un tío en brazos y encima el tío se sienta al lado de ella como si fueran unos parejitas del año. Y Venga, encima hasta de su barrio. luego. Sí, paso completamente. Ay, Dios mío. Pero siempre Bueno. pasa y vuelve a caer. Qué rápido se rompen Sí. las relaciones, es impresionante. Luego las reconciliaciones son bonitas. Es lo que tiene Barrio Bajo, hermano. Está movidito, Sí, ¿sabes? eso es verdad, está El jodido. verdadero Barrio Bajo, calentón. Calentón. ¿Qué tal, Cone? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Mucho bien. Me Me estoy alegro. mareando ya, Hombre, pues para, coño. Vueltas. Joder. Tú, mucha vuelta. Bueno, Connie, lo que te estoy diciendo. Tú vaya otro de culo. Ahora, después, si queréis, nos vamos a un sitio un poco más tranquilo y en el que podáis hablar, Flaco y Connie. ¿Estáis bien, chicas? Sí. Genial. ¿Qué te pasa, Flaco? Espabila, cabrón. Claro, los pasos que se hace cada uno, hermano. Hacia. Sí, el Fari yo no sé cómo no sale volando, la verdad. Mira todo lo que hago con las piernas, amiga. Mira este. Mira, mucho puto. Mucho puto. Y que sí. Estás haciendo la campana. Así entra en la carrera. Claro. Mira el pasito que se la hago un Flaco.
Es que, tío, y que me diga que lo mío no es de Gaster, me cago en la puta. Ya te digo. Es que... Lo sube la historia, hermano, pero es que eso es mortal, tío. Me trata de humillar mi reputación, ¿sabes? Públicamente, madre mía. El que te responde, dímelo que le vuelo la cabeza. A ver. A ver qué quería. Una persecución, ¿eh? Sí, aquí tenemos buenas vistas. Así. Madre mía. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué temazo! Siempre hay alguna que te levanta. Ahí llegó, amiga, mirá, ahí viene. Dejó la guacha ahora. Agarrar el teléfono y hacerlo contra el piso. Rayale el auto. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Bueno, le hizo la técnica, le hizo el amarre. El ataque del pulpo. Nada de podría. Cuidado. Siempre caen de nuevo. No, mirá, así como si nada. ¡Ah, Así vengo, baja. Connie! Nah, Vale. así te dejas manejar ¡Flaco, vos. le gustas! Así te dejas manejar vos. Nah. Connie, Yo- quédate ahí. Yo, amiga, así no tengo de la correa, Madre mía. En fin. No, sí, es que, claro, es lo que decía yo. Si es que al final le debe de gustar. A las chicas que hacen así, en fin. Por eso, no tiene sentido. Brother, porque es una relación tóxica. Ah, vale. Bueno, mientras sean los dos así. Claro, es que los dos son así, entonces pues es lo que hay. Dios, estoy seco, me voy a tomar una birra. Yo quiero también que llegó. Tienes ahí encima de la mesa, ya te dije. Mucho cabrón. Claro, te jode, te lo voy a pasar yo. ¿Qué, hermano? ¿Te gusta Cuidado cómo con- deja la terracita o qué? Cuidado con el gnomo, que va tirando la caña por ahí. Dale, don, dale. Gallego no cantes, ¿vale? Cállate tú, imbécil. Vaya. Pues tomar ahí aquí, me encanta, hermano. Qué buen tema. Ah, que sí. Buah, Es el ¿y mejor este? de mí, la verdad, ¿Y tiene este? temazo por todos lados. ¿Qué onda ustedes? ¿Cómo se hacen llamar? Están pitando ahí. ¿Quién coño pita ahí? Nosotros, International Gangsters. A ver, deja pasar. Pero no era muy de gánster.
pita. Somalí africano es lo mismo. No, hermano, a ver, estás tú que cortas Marfil y yo somalí, hermano. Sí, pero tú estás más jodido. Yo, a ver, bueno, sí, yo he pasado por la droga, hermano. Pasaste y aún estamos. Y el gallego por el doble. Bueno, a ver. ¿Eh? ¿Eh? En fin. Gallego, tienes la verdad. Lo que hay, hermano. Eso no es de verdad, esos músculos, cabrón. Eso tú, mucho pincha. Sí, yo lo único que me pincho alguna vez... Yo me pongo sin camisa y soy la envidia del bloque. Yo ya no me pincho, colega. Todo es puro natural, a base de alimentación. Así como estás con tus outfits, estás bien. No hace falta que te quedes sin camiseta, ¿eh? Se te deja de ver. ¿Qué, hermano, me tengo que cambiar o qué? Ponte el chalequito tuyo. Lo malo es que lo tengo guardado aquí en el armario. Me toca acercar a la tienda de ropa. Ahora, sin camisa sí tengo guardado uno. ¿Qué dice el imbécil ese? ¡Mira, qué puto! ¡Se la sacamos, hermano! ¡Se la sacamos! Sácale, sácale. Guarda, guarda. Hermano, ¿tú ves normal como lo parto, tío? Lo que no entiendo es cómo... Yo ya estoy acostumbrado. Yo lo que no entiendo, flaco, es cómo no te partes las piernas, ¿eh? Hermano, la verdad que no sé cómo sostiene tremendo piquete, tío. En la fiesta del otro día lo partiste mal, así que estoy acostumbrado. En la de un cumpleaños que no conocía por la mitad de la gente. Sí. ¿Es el mismo? Yo el próximo no me lo pierdo. Yo, el próximo cumpleaños que lo conoce, yo me eché. ¿Tú qué, Connie, cuánto tiempo llevas por aquí? ¿Yo? Así como un montón, 5 días. Ajá. Un montón. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en la casa de empeño. Más nada. Ah, Y se queja de que tiene $2, me cago en la puta. ¿Cómo buscaba hacernos líos? pues es buen sitio para trabajar, ¿eh? Pero si casa de empeño, eso es todo el business. No se puede hacer más business que ahí. ¿A quién quería engañar? A nadie. No tengo plata de verdad igual. Pero es otra cosa que te la gastas, ¿sabes? Claro, bueno, vas, te compras una ganzúa, la chotas. Y te gustan los gángsters. Una ganzúa. ¿Cuánto Claro, cobra allí? me compro una ganzúa. 900. Ah, joder, coño, tampoco se cobra tanto, en verdad. Bueno, le llega bien. La cara en el gimnasio no cobraba más, hermano, 1300 así. No, que va. Menos. Yo creo que cobrará todo el mundo prácticamente lo mismo, ¿no? No, claro, depende del negocio, colega. Hombre, no la venta, hermano, cobraba 900, tú. No tengo ni puta idea, como a mí no me contratan, me verán con cara de tanta maleante. voltereta la has sentado mal, hermano. Sí, claro, ese mareo, seguro. Es fácil ir a buscar hachis. O eso de tanta voltereta igual cogió vuelo, vete tú a saber. Hizo el helicóptero y ahí va. Puede ser. Tú, tonto. Calla, imbécil. ¿Qué está faltando? Ay, Dios mío. Joder, hermano, hoy no hemos conseguido salir de la terraza, ¿eh? No, la verdad. Bueno. Sí. Ahora fue un poquito más grande, pero bueno, lo hemos apañado bien. La verdad, porque aquí venimos 7 y nos tropezamos, ¿eh? Bueno. Menos mal que yo que por donde sea, tú. No El sé, ro- escucha, tú del lado flaco. Vos sos el palito de la mesa. El roce hace el cariño, no pasa nada. El flaco es las tías de la mesa. Pues ten cuidado que pincho, hermano. Sí. Ya te gustaba pinchar. Me tiro de cabeza y soy una navaja, tú. ¿Contestas tú o contesto yo? ¿Qué va a contestarme, hermano, hazte el duro.
puto flaco. Flaco mucho bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El qué? ¿Por qué mucho bueno? ¿Por qué hablas? ¿Cómo que por qué hablas así? A ver, eso acento Es viene muy de- bueno, como mucho bueno. Tipo neandertal. Ah, ¿has dicho Neandertal? Joder. Joder. No, tipo. Me voy a trabajar. Sufrimos para llegar aquí a Los Santos, ¿eh? Aún no controla el idioma, joder. Es que aún no controla el idioma, está aprendiendo. ¿Qué pasa, hombre? ¿Me ha llamado Neandertal? No. Hola. ¿Pero cómo se va a ¿Se suicidó? ¡Ah! Ay, no era mi intención ofenderlo, Vuelve. Voy a borracharme, compadre. Yo parte cabeza como coco. No, vuelve, intenta hablarle, entonar un poco más. Intenta Ahora hablar que me dice Neandertal, ¿no te jode? Intenta hablar un poco más como nosotros. No, porque se le cae de bragas. Mucho bueno. Sí, bueno, hay que entenderlo, joder. Joder, ¿por qué no le has visto los pelos que tenía antes, tío? Se ha cambiado hasta el look para hoy, pero guau, le ha salido mal la jugada. Sin ofender, te pido disculpas. Bueno, mira, con él, por algo se empieza, hermano. ¿Te ha pedido disculpas? ¿Por llamarme Neandertal? No, ¿a cómo hablas? Claro. Es que no, a ver, no te conoce, no sabe que no controlas el idioma, joder. Nada que una profesora no te pueda ayudar, ¿o no? ¿Te ofreces a darle clases? No, yo no sé ni en pedo. Yo es que no quiero perder el acento de mi país. Estoy aprendiendo a hablar idioma, pero me gusta. Por poder se puede quitar acento, pero a mí me gusta. Está muy bien. A ver, inténtalo. ¿El qué? Hablar sin acento. Habla como un duro cuando te acercas ahí a alguien, hermano, y te pones a hablar, brother. ¿Y qué digo? ¿Qué digo? Preséntate. ¿Qué pasa, baby? No, yo no puedo decir qué pasa, baby. ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué no? Bueno, pues dicho otra, hermano, háblame a mí como un duro. Es que no sé cómo quieres que te hable como un duro. O como tú sacas la voz de rudo, hermano. Pero eso es cuando me cabreo. Como cuando la gente se acerca ya me botea un poquito y pone la voz grave, hermano, como un duro. Correcto, pues me cago en su puta madre. Y ya está. Pero eso es porque a veces me ponen de mala hostia. Rumba. ¿Qué edad tienen? Yo, 34. Estás hecho una mierda, gallego. Están hechos Sí, bueno. mierda, son re grandes. Yo 25. El papá del bloque. ¿Cuántos años tienes tú? 28. Entonces, como si fueras tampoco una niña. 30 y pico. Joder, no te queda nada para llegar a los 30, perdona. Qué bueno. Eso es verdad, Adiós, sacó la oprimida. Ey, pero yo no tengo una fucking arruga, nada, Me sacas. Todos los días. Me sacas 6 años y ya me llama viejo. Tócate los huevos. Queda huevo de pepinillo. Yo soy ni muerto. El flaco es el que está quemado por la vida. Que parece que tiene 40. Le da fuerte a la heroína el flaco, ¿no? Sí, bueno. Unos pipazos al crack, la verdad. Lo sacamos de ahí, de ese bache. Yo lo acompañé. Yo lo acompañé una temporada, pero conseguimos salir. Sí. Claro, el moro, por ejemplo, se cayó en una marmita de... ¡Hostia! Flaco, te han dicho que te quites la... ¿Tiene armario ahí dentro, brother? Sí, claro. Ahora Puedes estoy pasar. todo re full mamadísimo. No, eso no va a pasar, tú tranquila. No va a pasar. ¿Tú has visto alguna vez el Slenderman? Los brazos que tiene. ¿Cómo que no va a pasar, hermano? Pasa lo mismo, ya verás. Está pasadísimo, pobre flaco. Fibrao está. Sí. Fibrao está. Es como una paja. Parece que no ha comido en 3 años. Sí. Pero bueno, que si te mola el estilo gángster, pues te va a molar. Mucho gángster. Habrá paso que sale el rudo del barrio. Joder. Ahí. Sal.
Espera, no te des la vuelta. No te des la vuelta. Ahora. Eso, que estoy mamado. Habrán paso. ¿Cómo que? ¿Qué pasa? ¿Os reís de mí? No, no. ¿De aquí o qué pasa? Para nada. No nos reímos de ti. Mira, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Que flexee un poquito? Mire. Ay, ay. Con el barrios bajos, colega. Escucha, ¿la soy de lo que te ha dicho? ¿Cómo? ¿Que de un sentarón de quiebra? Ah, pero vamos a ver, si sueñas lotería. ¿Estás viendo lo rudo que estamos, hermano? Sí. A mí cualquiera que le parto la boca. Flaco, no dobles mucho la espalda hacia atrás a ver si te va a salir el esternón o algo por el pecho. Estás viendo, hermano, mira qué dices tú. No, el problema es el colgante ese. ¿Sabes por qué no me quiero poner fuerte, hermano? Porque, hermano, como me ponga fuerte, los tatuajes que llevo, ¿qué pasa, tío? Escucha, ya no se ven flaco, igual, de fresco, ponte la camiseta que estaba mucho guapa. ¿Cómo, hermano? Cabeza. ¿Cómo? ¿Que se ¿Cómo que pura cabeza, tío? Es la realidad. Te ha dicho Funko Pop. Pero, hermano, si se tribe, hermano, por el barrio bajo, nadie se lo puede ver, tío. Me voy a comprar mi gorra, hermano, paso, me están ofendiendo. Que no, que estás bien, hombre. ¿Cómo? ¿Cómo que no estoy bien, hermano? Que estás bien. No dejes. Tremendo, hermano, pero No te dejes influenciar. No te dejes influenciar. Es verdad que la gorra me hace falta, hermano. Pero la gorra está esa cabeza más grande. Parece mucho Funko Pop. Dale. Sin mi chaleco y sin la gorra no soy el mismo. No, la verdad. Claro. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo era? ¿Connie? No, un físico tremendo, la verdad. Sí. Ya quisiera alguno Muy entrenado. físico, ya te digo yo. Esto es pura fibra. Sí. Te agarra un viento medio fuerte y fuiste. Y voilà. Mamá de alguno me ha intentado tumbar y no ha podido. Eso es verdad. Claro, porque compensas la falta de músculo con lo que tienes ahí. Claro. Entre las patas. Exactly, you know, whatever it takes. Pero bueno, oyes, yo qué sé. Una dieta, yo creo que vas bien. Una dieta así, tipo con pura proteína. Con 45 bollos al día. Pero vamos a ver, ¿me estás diciendo en mi cara que no estoy bien así? Parece salido de Auschwitz. Mira, aquí le vamos a liar parda al final. ¿Qué pasa? Mucho buenos comentarios aquí. A mí me ha gustado. Me ha dado risa. Hermano, soy la sensación de los bloques y de los bloques enemigos. Sí. Escucha, la sensación, flaco, soy yo con mi nuevo corte de pelo. Madre mía, otro más. Bueno, eso está por ver, hermanito. Todavía no, mal no te queda, mal no te queda. Gracias. ¿Mejor que la palmera de antes? No, a ver, a mí me gusta más la palmera, hermano. A mí no. ¿Y por qué no? Mucho pelo, mucho calor. Connie, ¿Qué? ¿por qué está cabreada? No estoy. Estaba mirando, observando. Aquí al flaco de lado no se le ve bien, Estoy igual de grueso que una hoja de papel, Una pero... hoja, claro. Sí, solamente se le nota el pene. Dentro de lo demás no. Solamente No la se le cabeza y nota pene. nada, es una tablita, es tablón. Imagínate se le cae el pantalón de la tablita. Hostia, flaco. Buenos boxer igual. Se le sujeta si te fijas, se le sujeta el pantalón solo por el pito. Son Rafa Lauren los calzoncillos, ¿sí? Sí. Rafael Lauren. Rafa Lauren, claro.
¿Por qué no te mueves? La mano. ¿Ves? Te lo he dicho. Siempre tiene que ser abrazo, nunca manga larga. ¿Eh? ¿Qué? El gallego nunca manga larga, siempre. Soy muy caluroso, o bueno, caliente, o como quieras. O que te guste ir enseñando, cabrón. Pues cada uno enseña lo que tiene, colega. ¿Por qué lo voy a esconder? Pues yo no voy a enseñar Como el yo, pito. hermano, tú yo enseño aquí lo que él. Claro, tú te pones ropa porque tienes que enseñar el flow que llevas. El flaco y yo nunca vamos enseñando el pito, ¿eh? Como si pudieseis chulear de eso, claro. Por supuesto. Claro. Hay Flaco, que apreciar lo que uno tiene bien. Nos está poniendo en dura, flaco. No, ni me interesa. Hay que poner el disfraz de fantasma con el gorrito. naranja. Dile ahí, dile. Es que de verdad. A mí eso no me queda bien, no me puedo poner esas cosas. No le vale. En fin. No, duerme usted, tengo sueño. Nosotros no lo dormimos. Estoy por quedarme a dormir acá, mira. Bueno, el sofá está sin usar. Recién estrenado. Genial. A nosotros no nos importa que te quedes ahí, vaya, si total. No, claro. Somos aquí ya durmiendo 15. Me levanto mañana todo ahí en reunión y yo acá nada que... Bueno, Puede total, ser, yo qué puede sé, ser. una del bloque más. Una vecina más. Sí, claro, aquí en el bloque hay muchos pisos vacíos, la A verdad. ver, pero que el bloque no es solo eso, también tenemos toda la parte de ahí atrás y tal, ¿sabes? Sí. No vivimos en una terraza, coño. No, bueno, qué sé yo. Si esto no Vivimos es... bien, pero ya tanta gente no. Si esta es mi casa. Ah, es tu casa tipo aparte. Claro. Está muy bien. Sí, porque algunas casas del otro lado huelen a popper, entonces pues se vino aquí. Claro. God eso, ¿eh? ¿Cómo? God. Ah, O hay más cosas aparte del popper, en plan. Sí. De que era anestesia con un poco de amoníaco. No. Va, déjate. El popper, la verdad es que no me va. Yo paso que se me dilate un poco el culo, Bueno, pero disfrutas el colocón, colega, yo qué sé. claro, te colocas Vale, pero vale. te cagas encima. Flaco. No creo, ¿no? No creo, Oye, no. yo qué sé. ¿Y ustedes por qué tienen popper? Todo hombre. Raro eso, ¿no? El que calla otorga, muy bien. Hermano, yo no consumo popper, pero si ellos consumen, pues bueno, a ver, cosas de ellos, yo qué sé. Yo no Hay consumo que llegar un popper poco a tampoco. todo. La droga es lo que se mueve Mira, arriba abajo. mira, Connie, aquí te enseño todo lo que consumo yo. Mira, cerveza, cocaína y un poquito de marihuana. Y tienes un nevadito ahí puesto en el cenicero, Sí. Eso es todo lo que consumo. Ahora lo que hagan los demás, yo qué sé. Yo también me voy a descansar ahora en nada, Sí, una mierda. Hay que trabajar, chaval. Y trabajar, hermano, hoy no es mi día. Hoy Además, ¿quién madre que te manda? parió. ¿Quién manda, señores? Aquí hoy no se trabaja. Hoy no Joder. tiene trabajo gallego, yo hoy no trabajo, yo hoy toco huevos. Me toca un huevo a dos manos, hermano. De No verdad. te vas a dormir, cagón. A ver, bro. Este cuerpo no se mantiene solo. Yo no puedo con esta gente, Connie. Ay, Dios. Harto me tiene ya. Sí, no mucho laburar ustedes no agarran la pala No, ni para en un pedo. día que hemos descansado, llevamos todos los putos días que si tú supieras matándonos. Así estoy de flaco. Sí, Así claro. que, Ahora ellos se van a dormir y ya trabajo yo. No pasa nada. ¿A qué se dedican ustedes? Bueno, un poco de todo. Yo a partir cocos. ¿A qué? Yo parto cabeza con esto. Digo cocos. Ah, God, esa. Cabeza no parto. A ver, como bien pone ahí, pues intentamos legalizar la marihuana, pero no hay forma. De manera más o menos violenta. En nuestro barrio está legalizada, aquí no entran ni. Hacemos lo que podemos. Estamos en la lucha activa contra la legalización. Está muy bien. Pero los malditos policías se ponen en el medio. Sí, hay que matar por eso. No. Bueno, tampoco. Ponerlos a dormir. Eso sí. Claro.
Bueno, más de uno hay que poner a dormir. Sí, como a vosotros dos, que ya os vais a ir a dormir, ¿no? Maldita sea. Claro, hoy va. 4:30 de la mañana. Trabajo. Gracias, tío. Me voy a dormir. Uah, no te queda nada. Yo también me voy a descansar al lado. Bueno, ¿quieres que te acerquemos a algún lado? Duermo acá abajo, ¿les jode? No, donde quieras. Duerme aquí. Bueno, muchas gracias. Nada. Un placer, un gusto. Nos vemos. Pues nada, venga, anda. Adiós. Chao. ¿Y vosotros dos qué? Princesos. Cone. ¿Qué? Puto. A mí trabajar no apetece. Cone, puto. No, yo vengo con fuerzas. Hoy toda la noche. Hostia, pero es que se está lleno Faris, se está lleno este. Sí, pero ¿por qué se van estas gentes? Luego dicen, me acosté a las 8. Claro, y cuando Cone está, se van todos. Pues eso. Claro. Apago la televisión y me la pela. La tía esta es mucho rara, ¿no? A mí me cae bien. Ay, Dios mío. ¿Me llamaron? ¿Cómo me llamaron? Pues porque no sabes hablar, yo qué sé, tío. Nada, huevetones. ¿Pero qué quiere que Ya haga? estamos, ¿vale? ¿Que viva No sin em- acentito? No empatiza. ¿Qué hago yo? Os ¿Vivir quiero sin mucho, acentito? mis tigres Estás todo del el día bloque. hablando así, como si fuera tonto. Claro. No le hagas caso. No es la mujer para ti. No. Es la mujer para el flaco. Hermano, no te pases. Yo a esa voy a empujar mierda. Yo ya- Eso. Yo estoy casado, hermano. Sí. Con tu mano. Venga, bobetones. Mañana estamos. Me voy. Sois unos hijos de puta que me dejáis solo. Ah, hermano, luego te veo, tío. Venga, anda. Cuatro pajas y despierta, cabrón. Bueno, tú también te vas, ¿no? Sí, ¿qué vamos a hacer? Pues nada. Buah, vaya hostia, colega. No hacía falta que te tirases. Fue una cita horrenda. Sí, es que, Pero ¿sabes no- lo que no hacía pasa? falta que Al te final, matases. Es que es muy difícil tener una cita cuando hay tanta gente delante. Gracias por el follow. Coño, ¿y por qué no la cogiste y te fuiste? Es que de verdad, si yo no entiendo nada. La cosa es que al final somos tanta gente aquí que es imposible. No, pero es que la idea era que fueseis vosotros a alguna cita, no que estuviésemos nosotros sujetando velas. Pues eso pensaba yo, pero os habéis puesto con la... Que al final es lo que te decía yo. Al final es lo que te decía yo. Se fijó en el flaco en vez de ti. Bueno, es lo que hay. Me Bueno, suena la polla. Ya ves. Si me llaman en dental y se metió con mi acento, que no hay cosa que más escuela africano. Ya, pues que le dé por el culo. Otra. Buscar otra. Pues eso, a la próxima saco pistola y le vuelvo la cabeza por si es surafricano. Bueno, vale, estás en tu derecho. Claro. Llaman en dental y ya está. Yo no me he metido con su agente, con su acento de... Pobre chica, la verdad. Pobre Claro. Cone. Pobre chica, pobre Cone. A ella le falta, pues yo qué sé, un poco de quizá educación. A ti te falta un poco de no lo sé de qué. Un poco menos de pene, seguramente. Pues no sé de qué, la verdad. Ni puto caso. Mañana es otro día, mañana buscamos a otra. Me suena la polla. Algún día encontraremos una mujer pacone. Yo- Estoy seguro que aquí entre todas las estrellas alguna habrá pacone. Yo mañana mucho trabaja. Mañana mucho trabajar, sí, porque hoy no disteis palo al agua a nadie, macho. Pero si es que me despertase 1:40. Lo Y sé, digo- y ya digo, te vas. Bueno, hoy me quedo hasta tarde. Pero es que Y ahora- todo solo estudió. El y Jaime ahora- no está, y este se va a dormir. Y ahora vos cojo y voy yo solo a plantar marihuana. Ya ves. Bueno, me voy a dormir. Y yo Venga, anda. sería que era experta. Descansa. O a vender hierba. Pues me voy a poner a vender hierba. Me la pela.
En este coche no puedo. Tengo que vender en otro coche. En el Jugular. Sí. A vender hierba. Cogemos la pipa. Cogemos marihuana. Y vamos a trabajar. Aquí son todos unos vagos. Esto me lo dejo. Pasa que este coche no me mola una mierda para vender, ¿eh? La luz roja esta da el cante que flipas. That car is way gangster. I need a new card and a cigarette. Mmm, so Sue sexy. always spreading That boy cheese been eating snacks. his greens. Hey, you good? For sure. What a Girl, you fucking about to get leva. your check. Dickhead. Vale, vale, tranquilos, tranquilos. Pensé que se ponían agresivos. What about my smokes? I've been waiting on your dumb ass Hey, for how's 2 hours. What a fucking leva. Mierda. Oh, I'm in your face now. Cago en tu puta madre. You're a fucking prick. Shit. That ain't right. Bite me. Jesus, that was close. ¡Que os jodan, hijos de puta! Madre que los parió. Don't fuck with the kickboxer, bitch. Tengo que vender antes de que venga la poli. Hey, Comey. Thanks for calling. Tranquilícese, señora. Que ya va. Yeah, I got a hierba. little situation. I was Ahora wanting pa' to ti. checking about. Aquí hay para todos, tranquilos, no se peleen. Vamos, señorita. Tu hierba. ¡Qué imbécil! ¿Cómo que imbécil? Joder, macho, de verdad. Que por encima me insultas. ¡Qué imbécil! ¿Pero por qué me insultas, tía? ¿Yo qué te hice? What the hell? Thank you, Comey. I appreciate anything at all you can do for me on this. Vamos, cómprame 2 mínimo. No seas perro. Venga, anda. Llévate un par de gramillos, anda. No me toques los cojones. Sí me gusta. Hasta luego.
I'm leaving ballers for more forever. That's what they say. Oh, word? Motherfucker, you got Joder, macho, pero ¿qué le pasa? ¿Qué hostia le pasa a la puta gente, colega? I need to get home and get drunk. Oh yeah. No sé qué les pasa hoy, macho, están agresivos. Mira que llevo vendido, ¿eh? Nunca se me pusieron tan agresivos como hoy, colega. What, are you shitting me? Que no, tío, tranquilo, relájate, que no te hice nada. Venga, señorita, cómprame 3 gramitos. Pues nada. Hasta luego, ¿eh? Enrique, wait, don't you fucking hang up on me, ese. Ni adiós, me dice, macho. Oh, yes, that's super. I'm really excited. Yes, of course I won't let you down. ¿Qué pasa, colega? Toma. I really appreciate your confidence in me. I know this is a big deal. I understand, absolutely. Got it. Totally. Ahí tienes tu hierba. ¿Y tú, señorita? ¿Qué? ¿Otros 3 gramillos o qué? Hey, Mike, what's up? Quedan 11. Un poco de suerte ya acabo con ese de adelante. I know, man. That was insane. What was the name again? Venga, hasta luego. Quedan 8. I mean, this is low even for you. What's wrong with that? Damn, that's weighted. Damn. Do you know how embarrassing it was to wear one shoe? Nada. Tú tampoco quieres nada. Joder. ¿Y tú qué, colega? Me cago en Dios. Ya se ponen agresivos. Fuck off. Tranquilos, hombre, tranquilos. No pasa nada. Relájense. Hey, prick. Watch where you're going. You hate on me cause I'm... Sois una panda de subnormales, retrasados de mierda. Dejadme en paz. Vale, me quedan 3. Prop 208 rally. I'm trying to get my fucking store on. How you doing? I'm okay. This guy wants me to use Anne Frank's website. Wake up and smell the web 2.0. What you keep texting me for? I'm not interested. Vamos, tía. Venga, rápido, va. Cómprame 3 gramitos y me piro. Eso es. Hasta luego. Hey, Pepe. I think I need a bigger TV. Totally. Vámonos. 11.000 pavos fresquitos. Ok, vamos a ver. Otros 30 gramitos, va. Vamos a hacer pasta. Si me hablasen los de cereza para blanquear, tío, estaría de puta madre, la verdad. Estaría que flipas. Anda la poli por ahí, No, bueno. Voy a darme una vuelta por Industrias. A ver qué veo. Pero acaba de ir un patrulla para allá. Creo que el helicóptero lo estoy escuchando por aquí.
¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal, tíos? Ya se acabó la fiesta, tío. Sí, pero ¿dónde está Connie? Connie se quedó durmiendo por allí. No me vuelvas a llegar con un coche así rojo, cabrón, y menos por la espalda, cabrón. Pues ya sabes, el Jester este es mío. El Jester, perdón, el Cuando Jugular. veas un rojo por ahí chino, me avisas. Sí, sí, no te preocupes. Porque, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Solo salen, no salen, ¿sabes? Solo salen cuando anda uno Ya. por ahí corriendo. Nunca salen. Sí, ya lo vivimos. Pero hoy le di para el pelo también. Hoy le dimos también ahí en su propia clica. Cayeron Bueno. 4. Así que no me preocupa. Pues darle caña. Dale, amor. Venga, anda. Chao. I'm tired of fucking hanging out. That's our home. I was some bitches in that ride. No, estoy escuchando poli, tío. Demasiada poli por aquí. Me voy a dar una vuelta de chill. Vamos a ver qué hay por ahí. Learn something every day. Porque veo demasiada... Estoy escuchando demasiada poli por la zona. Y en el amo no están. Pues si entras, vente. Vamos a vender hierba si quieres. Yo voy a estar vendiendo hierba. De chill. Pues suena aquí dentro, tío. Yo no los veo. How are you? Listen, man, I need you to come down to the meeting tonight. So anyway, I noticed we were at a beer this morning. We're gonna need strong voices. Guys who've been here for years. I never would have believed it, Steve. Not you too. Vamos, va. De 3 en 3, colegas. Venga. Que me arregláis el día. Eso es. Venga, tú otros 3. A ver. Tras, cabrón. No avises a la poli, por lo menos, colega, tranquilo. No te hice nada. No te amenacé, no te... Joder, no sé. Hey, buddy. Long time. Yeah? Hi, man. Thanks, son. Love you. Crazy bitch. Hello? Jesus. I swear
swear this battery don't last for shit. Ain't that the truth? Hey, sugar. How's my girl? Oh, that's just the way it is. Vendrá la poli, no vendrá la poli. Hey, colega, para un momento ahí, hombre, toma. ¿No quieres? Pues que te jodan. Hasta luego. I hit him so hard my knuckles were bleeding. I know. Vamos. 10 gramitos. De que os jodan. Nos vamos, nos fuimos. ¿Cómo se llama la muchacha? ¿La muchacha cuál de ellas? Una era Natasha y la otra era... Connie. Perdón, que te lo acabo de leer, tío. No sé hace cuánto lo escribiste, pero lo acabo de leer. Why were you going through my phone? 8 You don't fucking trust me? gramitos. Lo que me queda. Cómprame 3, colega. Y me haces el punto. Eso es. Me quedan 5. ¿Estás loco? ¡Tienes un problema, pendejo! Te voy a romper esa cara. Tranquilos, fea. tranquilo, Te voy a tranquilo, colega. romper la madre. Tranquilo, tranquilo. Va, me cago en tu puta madre. Venga, colega, cómprame los 3 y me piro ya, joder. El de ahí atrás, macho, me metió una hostia que me dejó temblando, tú. Me quiero ir al puto barrio a fumarme un porro, va. Comprarme los 2 gramitos que me quedan, tío.
¿Qué pasa, tronco? Toma, anda, el gramito que me queda. Luego si quieres te traigo más, va. Ni me pita. Voy enmascarado. Se pasan por mí y me pita. Vale, de colegueo, ¿sabes? En plan, hasta luego. Yo fumo un porro tranquilo. Me va a entrar el hambre, ese es el problema. Fua. $11.000. A ver si me hablase el dragón, tío. Por blanquear la pasta. A ver, ¿qué me pasaste? ¿Qué hiciste a José? Lo que decía yo. ¿Cómo te sabes hacer a José, tío? Vamos a vender. Va a venir la poli, ya estaban por allí rondando. Me va a venir la poli, seguro. Ah, no, mira, voy a comprar de comer. Tengo pasta para comprar de comer. Gran pregunta. Ah, sí, 1500. Me sirve. ¿Qué tenemos abierto? El Kaolin. Qué pereza me da ir hasta el Jin, Pero bueno, es lo que hay.
Entras, te espero. Venga. Tenemos un ocupa en la terraza. ¿Pero qué me estás contando? Tenemos un puto ocupa en la terraza. ¿Cómo? Oye, colega, ¿tú a quién le pediste permiso para estar aquí? Lárgate de aquí ahora mismo. Que te largues de aquí, te estoy diciendo. Tontado de los huevos. Y venga, espabila. Uy. ¿Qué amo ni qué amo, colgado? No. Son las 5 de la mañana. Una, no creo que haya poli. Otra, no tenemos la matrícula para el Sultan. Y un centorno y una mierda de eso, yo no paso de hacerme nada. Yo no sé conducir esos coches. Ya me cuesta el Sultan. Cuanto más un coche de esos. No, tío. Quiero vender hierba. Ahora mismo necesitamos pasta. Tenemos muy poca pasta. Joder, los de cereza, tío, podían hablar, Ah, sí. Llamo al dragón. ¿Cómo era, dragón? Your call has been forwarded to an automatic voice message. ¿Qué tal? A ver qué me dice. Se lo llevo yo un momento, tío. 200.000 pavos. De chill. Y así tenemos pasta limpia, tío. Estamos con 13.000 pavos, una cosa así. Como tengamos que blanquear o lo que sea. Hostia, cabrón, ¿cómo se la hizo? ¿Cómo se la hizo, colega? Ya los perdió. Qué cabrón, colega, ¿viste? Se metió por ahí atrás, les volvió a salir por aquí y ya se metió por aquí, chaval. Qué buena. Sí, señor. El centornillo. Me voy de compras.
mierda le acaba de pasar a esta pantalla? Yo necesito 10, 15 barritas de esas. Porque el Fari seguro que va a querer también. Y 4 batidos. Hola. Hola, buenas. Hola. Están beboteando. Pensé que te iba a preguntar. ¿Estáis trabajando vosotros? ¿Necesitas algo? Sí, ¿estás trabajando? Sí, dime. Quería unas barritas y unos batidos esos de creatina. Vale. Buenas. ¿Lo quieres? Ponme 15 barritas y 4 batidos de creatina. Es que una vez conocí a una chica acá que igualmente cargaba las espera. pesas como tú, se parecía. ¿Sabes que era así? No, soy tu compi de trabajo. Sí. Ya te reconocí. Aunque no me acuerdo de tu nombre, pero sí. ¿Te lo digo o quieres hacer memoria? 15 barritas y 4 batidos, ¿no? No me voy a acordar. Así que dime. Efectivamente. Vale, Augustos. perfecto. Un segundo. O Agus, como quieras. Agus, mejor. Pues nada, al lío. ¿Llevas mucho tiempo acá? Un rato. Así por casualidad, chiqui. Dime. Las proteínas y las bebidas esas me van a poner como un toro para hacer ejercicio. Pues ponme un par también. Listen, tell those fucking assholes to chill the fuck out, okay? Vale, a ver. Son 100, son 150. Perfecto. Creo que me compro de más, pero bueno. Ah, no, está bien. ¿Qué tiene? Perfecto, pues muchísimas gracias. A usted. Venga, que tengáis buen día. Hasta luego. Salió mal.
¿Qué diferencia el Jugular con el Sultan, colega? El Sultan va muchísimo mejor, pero sí, muchísimo mejor. Ah. Aliméntate, perro. Hombre. Hola, jefa, ¿qué tal? Buenos días por la mañana. Me voy Buenos a una días. tienda a una peluquería a hacer una bromita. ¿Te vienes? Yo también fui, voy. ¿Quieres comer algo? No. Vale, pues perfecto. Tírale. ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad, estuvimos de fiesta. ¿De fiesta y de trabajo? El trabajo, yo llevo más de 100 gramos vendidos, ¿vale? Los otros son los que no trabajaron nada. El jefe incluido. Yeah. Pero bueno, estuvimos trabajando. No ha trabajado nadie hoy. Sí, sí, sí. La chica también vendió bastante. Comisario, perdón. ¿Quién? El comisario. ¿Cómo se llama? No sé. No sé, el otro de la cresta, el que me copió el peinado. Matapuercos. Mata, hostia. Joder. Ah, ¿estás borracho? Yo un poco, sí. ¿Y tú? Yo no. Ah, vale. Qué bien. ¿Te puedes apartar un poco? Sí, me voy a poner aquí detrás, ¿vale? Tranquila. Estás un poco borracho, ¿no? Un poco, solo. Pero lo que te decía... bueno, a ver, poquito trabajamos. Y estuvimos preparando algo. 216, acuérdate un momento. 216, vale, perfecto. Tenemos una sorpresa. ¿A mí? Sí. Hicimos una pequeña reforma en casa. ¿Y eso? Bueno, nos apetecía. Vale, ahora me enseñas. Momentos que voy a gastar una bromita al gordo. Oh, ese pelo es divino. Pero no te quites el pañuelo, por favor. Vale, es una tienda de ropa. Vamos. Vamos. ¿Qué pasa, Fari? ¿Qué dice? ¿Se acaba de levantar el Fari? Sí, bueno, el Fari se despierta, se duerme. Yo creo que tiene problemas de sueño. Hola, Fari. Aquí. Buah. Y tenemos un cochazo que vas a flipar. ¿En serio? Sí, voy. Otra vez. De verdad. Joder, Gallego, ¿por qué bajas del coche? No, claro. Sí, es que lo normal es saltar por encima del coche, claro. Nos gastamos... ¿Puedes apuntar, porfa? Nos gastamos un dineral. ¿En qué? En el Sultan. ¿En qué Sultan? En el mío. ¿Y Bueno, eso? mío, en el nuestro. ¿Y eso? Pues lo preparamos. ¿Sabes cuánto corre? Full tuning. Casi. Solo metimos 3 mejoras. ¿Y cuánto se había gastado? 75.000. ¿Qué? ¿Y no habéis trabajado en todo el día? Yo sí, te estoy diciendo. Déjame. Sabes que yo trabajo siempre. Muy bien, muy bien. Pero tenemos un coche para hacer de todo. Lo pusimos a 260. De 4. Joder, cómo viene la jefa, ¿no? Viene con ganas de... Pues no. Pues sí. Una buena inversión. Bueno, está bien, está bien. Me alegro. Hayáis estado todo el día de fiesta, la verdad. Hayáis gastado el dinero, muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Está muy bien, ¿no? Sí. La verdad, contenta. Que a mí no me eches la bronca, que sabes que yo... Bueno, en fin, da igual, no digo nada.
Yo estoy trabajando todos los días, lo sabes. Y hoy incluido. Voy a hacer una llamada. Me desperté, trabajé. Hostia, pero... ¿Eres profe? Me desperté y trabajé. Y aún por encima te despiertas y me dices estas cosas. De verdad, en serio. Me alegro de verte. Yo también, de verte a ti. Veo que estás bien. Hola. Estoy con mi mamá. Te voy a hacer una videollamada y la ves. Ahí, sí, ahí te llamo. Ahora entiendo todo. Aquí enfrente. Espera. Voy. No, es para que lo sepas. Hacer una videollamada. Ah, bueno, pero me quedo por aquí. Tranquila. Mírala. La que le va a liar al gordito. Fari, vamos a ir ahora por ahí, por casa. Listo. Te tengo que presentar a una persona. ¿A quién? Bueno, ya verás. Ya lo estás viendo, pero bueno, ahora te tienes que joder y hacer el sorprendido. No, no creo. No tengo tabaco, no tengo vapor, no tengo nada para echar humo. Vaya pelos, chaval, madre. Ay, la madre. ¿Cómo estoy hoy con los nombres? Se me volvía a confundir con el matapuercos, macho. Yo... De verdad, tío. Tengo la cabeza... Necesito descansar. Mañana ya trabajo. Mañana ya desconecto. Mañana toca volver a la reality. Hasta la noche, claro. Madre mía. Los aztecas están... Qué madre mía. A tope.
Vaya pintiñas. Vaya pintiñas. A ver si escuchamos el chisme. Hola. Mira qué pelos me lleva. ¿Qué tenemos al Bari esperando? Efectivamente. Ah, gasolina. Menos mal que me acabo de fijar. Bueno, a mí que no me vengan a tocar los cojones, que yo no estoy haciendo nada, Vale, dejé la pipa en el barrio, menos mal. Pam, 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 pam. Está siendo un día muy de chill hoy, Y tanto. Mañana es domingo. Y ya estamos al final de mes. Última semana del mes. Y otro mes que no fallo ni un día, ¿Cuánto tiempo aguantaré haciendo directos sin fallar ni un día? El récord lo tiene el Campaso, El Campaso lleva 1900 y pico streams sin fallar ni un día. Qué locura, chaval. Lleva, no sé si son 4 años o 3 años y pico, 4. Qué animalada, loco. Ahí van los chinos del Badu. Ese hoy se están dando, pero de lo lindo. Sí, aquí estoy por la novela, por el chisme. Por y para el chisme. Sí, hijo, le escucho. Se está haciendo pasar por la madre. Se monta cada show. No, yo llevo todo el día de chill. Estuve haciendo reformas allí en casa, en la casa. Montamos una terracita guapísima para fiestas. Pequeñita, humilde, pero de barrio. Al aire libre. Orito, un placer. Tuvimos una fiesta allí, bueno. El flaco ligó. La Connie
que en principio iba a tener una cita con Cone. Al final, yo creo que le tiro caña al flaco. Creo no, bueno, le tiro caña al flaco. Chavala. Hay chisme, hay chisme. Muy bien, pues todo bien. Y el gallego nada, el gallego sigue sin... Sigue sin chisme. Dejémoslo ahí. Dejémoslo tranquilo. No le escucho. Veo su boca hablando, pero... Hija, este teléfono no funciona muy bien. Vaya pintiña se puso, ¿eh? Parece una profesora. ¿Aló? Ahora le escucho. Ahora le escucho. Sí, dígame. Hola. Hola. El cortito tiene que estar flipando. ¿Ha comido? Veo que no pasa hambre, ¿eh? Sí. Le llamo gordo. Claro. Imagino. Ah, pues sí que come bombones, sí. Ah, muy bien. Me alegro. Tomasa. Tomasa. Le llama Tomasa. Ay, la madre que me parió. Ay, sí. Bueno, yo me tengo que ir a dormir. Un placer, ¿eh? No, usted sí toma masa. No, usted sí, yo no. Un saludo, mijo, adiós. Ese que no se acaban de ver, no van a pensar que somos los... ¿Qué? Yo me parto contigo. La madre que te parió. Ah, que eres tú la madre que la parió. Bueno, señorita, ¿puedes...? O señorita, perdón. Señora, ¿puede subir? Sería el término correcto, ¿no? Para la madre. Llamarle señora. Dale, vamos a cambiarnos, por favor. Si no, te pica. Sube. ¿Quieres cambiarte de ropa también? Venga, cámbiate de ropa si quieres o vamos a la pelu. Voy. A la pelu. La pelu está ahí adelante. Madre mía, vaya pelos, colega. Suba, suba. Vamos. ¿Qué te dijo? Ay, qué risa. Hostia, no podía hablar de la risa. Yo creo que se lo creyó, la verdad. Seguro, hombre. Dabas el pego, ¿eh? Yo creo que coló, sinceramente. Sí, además se te da bien mentir. Ay, ¿cómo? Nada. Ese no era mi coche, ¿no? Vale. Vamos, anda. Rapidito. Menos mal.
Farid, ¿dónde estás? En barrio. Fua, qué risa, no podía parar de reírme, tío. No podían hablar. Madre mía. ¿No me escuchaste? Sí. No, te escuché un poquito ahora al final. Rapolino, ¿no? Sí, es que están... Vino el Mortadela y alguno más por ahí que estuve hablando con ellos. Fua, tienen una liada con los chinos. Fua. Que tienen, vamos, igual que nos pasó a nosotros, unos timings muy buenos. La poli les disparó a ellos, a los de Aztecas, en medio de un tiroteo. Sí. ¿Y lo visteis Bueno. vosotros? No, nos lo contó el Mortadela. ¿Y qué hacéis hablando con Mortadela? De chill. No, la verdad que hoy habéis estado demasiado de chill, ¿no? Han pasado cosas muy de chill, ¿no? Sí, todo bastante tranquilo. Bueno, quitando que el porcospín es el matapuercos o como lo llames. Y que le metió Sí, hablé con el Rosy, le metió con el gordito Rosy. le metió una puñalada al gordito, pues sí, quitando eso. Sí, lo hablé con él y la verdad quiero hablar con matapuercos porque... A ver, se le fue la olla, pero es un poco, yo que sé, tampoco es para tanto, ¿sabes? Nadie robó nada a nadie, el otro pues está curado, ¿no? Está sano. Yo Ya. que sé, le intentaron robar el coche, él no conocía quién era y yo que sé, si no le hablaron, pues reaccionó. En plan, no quería que le robasen el coche. A ver, A ver, sí, entendible, pero claro... Sí, fue una fue calentada. claro, Fue una, calentada fue total. una calentada mutua. Encima, mi Porque marido, después pues, también... bueno, está difícil. Te digo, porque también después coger y salir detrás de él con el gordito cargado en vez de llevarlo al médico, ¿sabes? Pegarle de tiros, pues es un poco exagerado también. A ver, yo Pero no bueno. he hecho eso. Yo sí, quizás si te pegan un Sí. martillazo y tengo una pipa, la pueden correr. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo me pongo en Sí, sí, te entiendo. Pero bueno, no pasa nada, ya está. Madre mía, la que está liada. Mira, están los chinos detrás de los aztecas. ¿Pero por qué pasan por ahí? Pues yo que sé, pasan por la carretera, vuelven para allá. Eran los chinos detrás de los aztecas y por el medio un poli. Ven, que te voy a enseñar. Un trozo de pizza. A ver, Ven, que te voy a enseñar. yo vengo a No, trabajar, esto era carrera. Sí, sí, vamos a trabajar. No era carrera, no. Le pedimos blanqueo también al dragón. A ver si me contesta. ¿Y cuánto dinero tenéis? Hay 400.000 pavos en negro y nada en blanco. 10.000 pavos en blanco. Ah, Mira, ven. Ah, bueno, bien, 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 bien. Sí, claro, a ver. Bien, 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 bien. Sabes que yo soy una máquina de hacer pasta. Pero poco que trabaje. Me gusta. Con poco que trabaje con lo que me pagan. Sí. Vamos. Ven. ¿Qué te parece? En la puerta de tu casa, di que estoy, coño. Claro, ¿qué cojones? Hostia, Fari, ¿qué haces? Y hicimos una fiesta aquí, ¿eh? ¿En serio? Sí, tuvimos una cita para Cone, que era Connie, una chica. Le presentamos a Cone. Pues Pero sí, yo quería pero al fin- preguntarle a Connie. Sí, pero al final Connie le gustó el flaco. Y le tiró caña al flaco. Sí, sí, como lo oyes. ¿Estás contando? Sí, sí, sorprendente, ¿eh? Que sí. Le llamó... Es que, bueno, la chavala también fue un poco bruta. Se metió con Cone por cómo habla. Le dijo que no sabía hablar. Sí, con palabras más fuertes, de hecho. Le dijo que era como que hablaba como un neandertal. Sí. Se le fue. Luego pidió disculpas, pero se le fue. Nada, que solo tenía ojos para el flaco.
Solo tenía ojos para el flaco la chica. ¿Pero le ha tirado la caña de verdad o qué? Pero Sí, 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 sí. Le tiró la caña y el cañón y todo. cosa directa la tía, ¿no? Sí, 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 sí. Vaya tira, Mari Carmen. Y bueno, por eso vino el Mortadela, porque vino la Nata también, la Natasha esa. Y el Mortadela le llegó con otra chavala. Y bueno. ¿Tiene algo para darme come mientras hago barbacoa? Y se enfadaron. ¿Qué? ¿Tiene algo para darme come y bebe? Pues eso, que apareció el Mortadela aquí con otra chavala, la Natasha se enfadó, el Mortadela se fue a llevar a la otra chavala. Hombre, porque le llegó con la otra pava aquí. Claro que hacía Mortadela con otra chavala que no fuese. Pues traía un pañuelo de su barrio, imagino que era una tía de su barrio, ¿sabes? Vamos, que hubo chisme aquí. Luego llegó el Mortadela solo, se cogió a Natasha, se la enganchó al hombro y se la llevó. Y ahora me los acabo de encontrar por la carretera tan felices, así que, sí, yo qué sé, son una pareja un poco... Sí, son una pareja un poco tóxica. Bueno, tendrán sus dramas, yo qué sé. Sí, bueno, dramas es una cosa. Eso ya es rollo un poco tóxico, la verdad. ¿Eh? Si no sabes lo que tiene. A ver. Ella dijo que le den por el culo... Que le den por el culo, no lo quiero ver más. Y de repente llega él, Sí, de repente llega él, se la coge a la fuerza y se la lleva a la fuerza, ¿sabes? Y ni le preguntó si quería venir, irse con ella. Simplemente llegó y la cogió y se la llevó. Y a ver, es un poco tóxico eso. A ver, sé diferenciar cuando algo es tóxico y cuando es algo dramático, ¿sabes? ¿Y mi relación cómo es? ¿Eh? ¿La mía cómo es? La tuya es extraña, muy joven, muy... acaba de nacer. Joven porque acaba de nacer, coño. No la juzgo, vuestra relación no la juzgo. ¿Por qué? Porque no tengo perspectiva para juzgarla. Yo lo único que sé es lo que me cuentas tú, y me fío de ti, y bueno, yo qué sé. Yo te digo. La mujer de proceso, yo lo sé. Tienes que tener cuidado tú. Eres tú la que toma las decisiones y... Y bueno, pues tendrás tus motivos para confiar. Igual cambió, quién sabe. Bueno, no pasa nada. Claro. Aquí estaremos. Nah, pero están dentro del barrio. Espera un momento. Nah, era por detrás. Ah, vale. Pues yo voy a ir a robar algo, ¿eh? ¿Vamos a vender hierba o qué? No, que... Bueno, vale, va. ¿Este coche lo podemos utilizar? Está muy guapo, ¿eh? Sí, este se puede usar. No es muy bueno, pero se puede usar. Vale, ¿te vienes o qué? ¿Qué voy a hacer? Vender. Conduzco. Vale. ¿Quieres primero que te enseñe cómo va el otro? Lo que quiera, no estaré mucho tiempo, ¿eh? Pues no, venga, vamos con este. Creo que me voy ahí, ¿Por qué, hombre? Si te acabas de ¿Te acabas despertar. de levantar? No, he estado ya antes rato, porque no me encuentro muy bien. Creo que me voy a poner malo. Madre mía. Pues tómate algo caliente y descansa, eso tío. es, que me duele cabeza y me duele garganta. Bueno, hombre, Vale, Fari, pues descansa. Claro. Venga, hasta mañana. ¿Vas a conducir? Hasta mañana. ¿Vendo yo entonces? Dale, te dejo ahí 20. Vale, venga. ¿Qué pasa, chulo? Toma, cervita fresca. ¿Viste que ya me creció un poco el pelo? Sí, está fachero, la verdad, ¿eh? Me creció un poco el pelo. El peluquero fue lo único que me pudo hacer con lo que me había crecido. La verdad que estás muy facherito, así mucho mejor.
¡Uepa! Sí. Me gusta. Mira estos. Ole, aquí me pongo las botas. Ninguno, aquí no hay problema ninguno. Tú tranquilo. Venga, relajaros. Tomar. Esto para los nervios os viene de maravilla. No se peleen. Venga, anda. Quería preguntarte por el auto que tiene en venta. Bueno, relájate. Venga, anda. Cómprame un poquito de hierba, colega. De verdad, que... Joder. Me encantaría morirme ahora mismo. Eso es, así me gusta, venga. Hasta mañana, chavales. Vámonos. Yepa, vámonos. Venga, locos. No, este no, aquí no. Este es barrio de los otros. Aquí, tira para adelante. Sí, claro. No es plan. Tira por aquí, por el puente a la derecha. Bueno, por donde quiera. No pasa nada. Pues macho, no entiendo. Joder, qué mala suerte, tío. Ponerse malo en verano es una mierda. Yo tiraría por ahí atrás, sí. Porque... Sí, ahí, mira, ahí adelante. Mira, esta señorita va a comprar. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Mira que te traigo. Espera, hombre. Mira, esto. No quieres. Joder, qué peña, tío. Vamos. Hombre, pues claro, no uses aire, tío. Mira ahí, en nuestra esquina. Ahí estamos. Sí, ya termino aquí. Si no se me ponen agresivos, claro, porque aquí... Legal coke is like way important. It can lower crime and end the recession. All right, Molly, call me back if you change your mind. Who the hell are you? I don't have time to talk. Venga, anda. Cómprame una bolsita. Yes, Mr. Nelson. ¿Qué pasa, colega? I took a look at your site and I think I've got some really Ay, nice ahora quieres. Joder, no era para ti, Déjame la pasta en el bolsillo, anda. Sweet Jesus. What's good, dude? ¿Esta que me está haciendo una foto? Ay. Que me asustas a los clientes. Tira a la derecha. ¿Terminado? No. Este es de aquí adelante. Quedan 5. Tranquilos todos. Traigo hierba. No se pongan nerviosos. Relájense. Tranquila, señora. Me cago en Dios. Al final vas a llevar, Joder, de verdad. Vámonos. Dale. Que me saca. Me cago en... Ay, me cago en Dios. ¡Ay! Joder. Está. Vámonos. Imbécil de mierda. Me cago en tu puta madre. Hijo de puta, cabrón de mierda. Que te reviento la puta cabeza. Vámonos, dale. Sube. Vale. Vamos a ver cómo se ponen. Relax, It don't take but 15 goddamn minutes. Look, fam, shut the hell up and bring my fucking food. Wow, that's crazy. Normal, con las hostias que le metí. Estás muy fuerte.
Steffi, la verdad. Oh, yeah, there's a real. Tú también. What? How's it? Vámonos. Dude, I'm Ya vendí todo. the fuck out today. Feel me? De locos. Sí, esto va volando. De locos. Yo he visto todavía ahí más de 1000 bolsas, Sí, sí. Había 1600, ¿eh? Madre de Dios. Mira, hasta yo he ido a procesar sola hoy, ¿Ah, sí? Ah, sí. Igual es un Más poco trabajo. calentada. He hecho más Mínimo, trabajo que nadie. mínimo 2. Y ya es una calentada, pero No me ha bueno. venido nadie. ¿Y entonces qué tal? ¿Cómo te va con el señor gordito? Bien. Bien, bien, le presenté a mi mamá, se piensa que es ella. Ay, Dios mío. Eso es. Claro, era para que se pensase que sigo allí. Ah, claro. Y así aquí no me ve. Es Que mentira. le dijiste que ibas a visitar a tu mamá. Mm. Está bien. Prefiero que seas tú la que le engaña y le miente. No, pero en verdad no salí de fiesta, o sea que mentira tampoco es. Ah, no. No. Así ¿Y qué que estuviste haciendo? bueno, cosillas. Estaba ocupada igual. Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? Joder, qué tieso. Relax. Toma. Fúmate uno de estos por la mañana y otro por la noche. Bueno, si compras 3, pues tómatelo cada 8 horas. Vámonos. Adiós, guapos. Ahí, ahí. Cruza el puente. Recto. Aquí, a la derecha. Frena, frena, frena. No me los asustes. No me los asustes. En la obra. Ahí, despacio. ¡Epa! Ahí estamos. Tranquilo, tranquilo. Perfecto, perfecto. ¡Ay! ¡Ay, Dios, qué tropiezo! Hola, colega. Sí. Es amiga mía, ¿vale? Relax. Amiga vuestra mientras nos compréis. Nada, me preguntaba que quién eres. Que sí, hombre, que sí. Dile a tu compañero que no pregunte tanto, ¿eh? Que no le importa. Venga, anda. Joder, cómo compran estos. $3.90, ¿eh? Por 2. No, $3.90 por 1. Pero, ¿cuánto queríais blanquear?
200 cash. ¿Y con qué presupuesto, o sea, con qué porcentaje? ¿El de Sean? Claro, imagino, si está Sean con ellos. Ah, ya, espera, que se van a perder. Con el que teníamos, ¿no? De antes. De los dos me parece bien. Vale, pues sí, si pueden ser 250.000, mejor. Eso, tira el café. Toma hierbita. Hola. Espera. ¿Qué pasa? Ahí está. Un trozo de pizza. Qué rico. Tienes que dar vuelta. ¿Eh? Una engañadora. ¿Eh? ¿Qué? ¿Vas a hacer la broma otra vez? Hola, no te preocupes que el día que me esté comiendo a otro no te enterarás, ¿vale? Así que no armes drama. ¿El que te lo repito? El día que me coma a otro no te vas a enterar. No te preocupes, no armes drama. ¿Vale? Not cool. Ah, ¿por qué decías? Vamos. ¿Qué haces? No me escucho. Dale. No, aquí no. Este no, que está el barrio aquí al lado. Están los vagos. Pero todavía, desde que hablamos, la poli. Todo recto. Oh my god, ¿qué estoy haciendo vendiendo? Suerte, que vayan a por ti, que yo también estoy vendiendo. Aquí. ¿Qué zona estás? Ok, pues que sigan por ahí. I'll go down on you when you grow some fucking balls and be a man, puto. You gotta step your shit up. Start making something of yourself, bitch. It is what it is. I ain't sticking with no loser. Stop sending me pictures of your cat. Oh, word? Increíble, colega. 6 personas, por lo menos, que no querían nada, macho. That's waited. Vas sin puerta, ¿no? Vas sin puerta, ¿no? Vas para atrás. No hay ninguno abierto. Si toca, toca. Sí. I have a lot of work to do. What's up? Sí. Ah, ok. I do care. I'm just in the middle of this job and it's been crazy. I'm sorry. I'm here for you. Slow down. Tell me again. Is it really purple and wet? Uy, viene la poli. Come over Sube, tonight viene and we'll poli. figure out what to do, okay? No, See se you va. at 8. Ok. Nada. No doubt about it. Porque sabes que hay mucho malandro. La verdad. Sí, muy rica, la verdad. Me comí el último trozo. Absolutely. Voy aquí atrás.
La gente no compra una mierda, colega. No sé qué hostia está pasando. ¿Jardín qué? ¿Qué es jardín de 5? ¿Qué es jardín? El jardín es el Tírale, que tírale. tengo en casa, un jardín con hierba. Por aquí. Wow, work is like a fucking morgue at the moment. Ah, a parvulitos se llama. Parvulitos. Te voy a enseñar a hablar, sí. Ey, ¿tú qué me señalas? Sí, parvul. Que me saca del coche gallego, Joder. hermano, y no me proteges. ¿Qué estoy vendiendo, coño? ¿Qué quieres que haga? Ya es mira, te protege ese, te protege ese. Vamos, vamos. Estos son en Colombia. Puta Piece of shit! madre. Que me están matando. I'll wreck what the hell? Escúchame, me está matando este. Vámonos, vámonos. Esa primaria. Vámonos, que va a venir la poli. ¿Quieres que conduzca yo o que conduzca? Puede Vamos. ser, sí, puede ser, pero yo comparto. Querías media tú. Ujú. Ya. Espera aquí. Sí, es que tuve que hacer la misma. Venga, colega, cómprame los 3 que me quedan y que me piro. Sí, 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 que alcohol que hablas. No, yo le llevaba alcohol, pero Vámonos. yo no bebí. Yo bebo agua y batidos de fresa. Sí. Ey, ok. Toma. Venga, anda. Pabila. Fácil, la verdad. Listo, vámonos. Es que quiero pegar saltos. Mándame a la policía. Párales y diles. Hay gente vendiendo por industrias. Y que venga y te quiero saltar, me apetece. Pero puedes saltar. No, no tengo más. Puedes saltar ¿No sin que tienes? nos persigan, ¿eh? Sí. ¿En qué vino? Sí. Yo también he aprendido alguna que otra. Es por aquí, ¿no? Sí. No, pues derecha. Derecha. Vamos, vamos para el barrio. Ah, vale. ¿El qué? ¿Que te ha roto el coche ya? No veo. ¿Cuánto vale reparar el coche? ¡Opa! Ah, es verdad. Buah. Menos mal que yo te devolví los que me diste. Pasa, vecino. Es vecino. Ay, hola. Que menos mal que te devolví los que me diste. Vale. Sí, menos mal. Yo qué sé, 50.000 pavos, 60.000 pavos, no sé. Mucha pasta llevo hecha hoy. Ya perdí hasta la cuenta. Voy a ver si cerré la casa, eso sí. Porque no estoy seguro si cerré la casa antes o no. ¿Ves? Estaba abierta. ¿Cómo lo sabía? Voy un momento al baño, vengo ahora. Un segundo, un minuto.
¿Dónde estás? ¿Aló? Hola, jefa. cerrado? Sí, no, estoy aquí. Estaba en el... Bueno, en el baño. Ah, dale, dale. Ahí te espero si no. Ya está, vamos, si quieres. Ah, dale, dale. Es el teléfono, que es una mierda, que yo no soy familia de Martina. ¿Cogiste droga? Sí, claro. Dale. Marti tampoco. No duerme este. Gallego. ¿Qué? Saludos del gordito. Saludos. Saludos, dice. ¿Cómo te cae? Aquí entre ¿A mí? tú y yo. Sí. Joder, poco hablé con él. Ok, Pero lo poco que hablé con él, bien. vale. Está bien. No te escucho, A este. ¡Hola! Quieto, espera ahí. Toma, colega. Hierbajos, ¿no quieres? Vete a la mierda, puta. No te estoy entendiendo nada. Me he perdido. ¡Quita, perro! Sí. Vete. En un cuadro. Ah, que te has vuelto a chocar. Vamos. Pues no sé, estaría vendiendo. Mira, una pilombis. Epa, señorita, tranquila. No escapes, toma. ¿Dónde vas? Toma, no te vayas. Dale, si no estás. ¡Qué desmadre! Está bien, son las 6. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no quieren? Es tarde, pero no tan tarde. No es la 1, pero... Dale, calvito. No, tampoco te pases. Vámonos para allí, para Industrias. Es buena hora para ir a procesar. No lo uses en mi contra. A las 11 de la mañana, así. ¿Y eso? Bueno, Señoritas. es aburrido. Si vas sola no es aburrido. Yo fui antes sola. Trabajar de trabajo. ¿Sabes lo que han hecho? What's up, hot lady? Me cuelga el pelotudo. Que es el móvil, que no te ¿Por qué me cuelga. cuelga? That fucker didn't call you names again, did he? Tírale que aún nos va a salir algún vago aquí. Qué ganas de romper. Más te vale que el móvil no se corte en una discusión. Porque me rayo. No sé qué te estaba diciendo. Cuidado. Ah, ¿sabes lo que...? Mira, yo no sé bien el móvil porque mi compañero. Era un asunto muy personal y necesario. Aquí no hay ¿Sabes nada. ¿Sabes lo que ha hecho mi gente? Han montado una fiesta y no han trabajado una mierda. ¿Te parece que normal? Han traído a tíos, han traído a tías. Y se han montado una fiesta. No te han invitado. ¿Dónde me llevas? Se invitaron a... ¿El qué? ¿A dónde me llevas? Sí, le caes bien. Me ha dicho que le caes bien. Sí. Ay, mira, señoritas. Mira, ¿tienes aquí a 3? No, estás en altavoz. Tienes pareja y gallo. Dime. Si vino una de los suyos. Sí, han estado... Pues eso, han montado una fiesta que ha durado 4 horas. Bueno. Bueno, Natasha estuvo, creo, ¿eh? Creo que sí.
que estuvo Mortadela en mi barrio. Ahí en la fiesta. Pues eso es fuera del barrio, es mi casa, ¿vale? Sí, y trajo otra chica. Que no era Natasha. No, fue con una chica y luego fue con Natasha. Y se armó ahí una pelea, creo. ¿Qué pasa, Gallego? Ellos hablan de mí, yo hablo de ellos. ¿Y quién te dije nada? Yo no dije nada. Bueno, vale. Claro. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Obviamente. Nada, eso. Nada. Eso se dedica. A mí me la pela con quien esté. En Mortadela. ¿Cómo mete chisme? ¿O qué? ¿A qué te refieres? A mí me la pela. Me parece mal, pero no me incumbe. Sí, la verdad. Se merece a alguien mejor que Mortadela. No sé salir de aquí, sinceramente. Tú tranquila. ¿Cuánto anda? No sé, están full trabajo. ¿Por qué a ti te parece bien que esté conmigo? No, yo te pregunto. A ver, hola. Hola. ¿Por qué no es para ¿por qué no estoy? Porque me voy de vacaciones. Pero bueno, ya te lo diré. Dile a mi mamá. Claro, no era intención, no quería decírtelo aún. Quería decírtelo pues ya cuando me fuese. Pero solo me voy 8 días. Sí. 8, sí, bueno. Vacaciones. Claro. Pero si me engañas me voy a enterar, no te preocupes. Tengo a mi gente. Claro, aquí tengo a mi gente, pero allí no tengo a mi gente, entonces salgo ganando. Donde me vaya de vacaciones. Pues la verdad que no estoy muy segura, sinceramente. No. No estoy muy segura. Igual vengo y el barrio ya no está. Pero bueno. No confías en nosotros, claro. ¿Quieres conocer? ¿Conozco? No conoces tú. Ok. Claro, te traeré un imán, sí. Claro, ¿qué quieres? ¿Quieres jamón? ¿Te gusta el jamón? Adentro de un auto. Claro, porque tienes un montón de coches. Claro, lo que quieras. Hay que pagar, no te preocupes, claro. Claro, sí. No pido ni nada.
¿Qué más quieres saber? Hola, el coche. Ah, qué bonito eso. Qué romántico. ¿El qué? Sí. Dime. Otro tema, pero un tema igual de original que... Mucha de poli por aquí, ¿eh? Buen tema. Mierda de móvil, te lo juro. O sea, se me cuelga cada 2 minutos. Sí, hombre, no solo a ti. Buen tema. Sí, este te lo has pensado mejor. Sí. Bueno. Debería ser... ¿El qué? ¿El qué? ¿Por qué me dedicas a otro tema del Karechi? ¿Sabes lo que me dijo el WhatsApp? A ver, voy a leerlo. Uy, tenemos que ir al barrio ahora, ¿eh? Gallego, a recoger una cosa. Vale, voy. Pero al lado, en plan, ¿qué? ¿Depósito? ¿O qué? Hola, ¿me oyes? ¿Pero al lado qué? Ah, sí, los he visto. A ver. Siguen allí. Estamos vendiendo. Al gordito de ello. Siempre. Mierda, la gasolina, vos, joder. cuidado, si pasa más tiempo con vos que con la banda, me dice. ¿Pero eso es mentira? Abandonamos este coche. ¿Por qué abandonamos el coche, Gallego? No tiene gasolina. Va a coger el Sultan este. Pero es Ah, que no, siempre no tengo ganzúa. ¿Tienes ganzúa? Vamos al barrio. No. Pues vamos así. No, vamos al barrio. No, llego así. Vamos a los pocos y ya está. No sé, porque estás encandilado. Mira, la policía para mí. ¿Qué hacen aquí? Aló, buenas noches, guapísimos. A la rueda. Guapísimas, dije. ¿Aló? No escucho. Siempre igual, puta gasolina. ¿Aló? Sí. Hola. Bueno, 450.000 pavos. A ver, nos vamos a quedar con 200.000 pavos en negro. Y con 100 y pico mil limpios. No está mal. ¿Dónde estás, Ka? Estoy aquí en el barrio. Voy a ver al Gracias. gordito. Ah, vale. Pensaba que era lo del blanqueo, coño. No, debería venir. Voy a decirle que venga. Pues yo me voy a subir allí a la terraza de mi casa a ver el espectáculo que hay montado con la poli. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Di que sí. Seguramente estaría bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Estar lejos me pone peligrosa. La madre que te parió. Están ahí pitando, imagino que es el gordito para ti. Que están pitando ahí en la puerta del barrio, que imagino que será el gordito para ti. Si antes te hubiera conocido. Sí, es él. Ok, yo estoy aquí en mi casa, ¿vale? En la terracita.
Lo voy a poner, pero chill. Pero chill. Así. ¿Por qué hay policía? ¿Por qué hay tanta policía? Pues no sé, estaban en una persecu, pues no sé, pasaría algo. Pobre diabla. Vamos a chismosear. Mira, mira, mira. Paso, no voy a ser chismoso. Sé que queréis, os jodéis. Respeto la intimidad. TK. ¿Quién movió la bola? Diego, ¿puedes traer la pasta? Sí, claro. Está aquí Dragón. Voy. 2-5. Sí. O lo que quieras, 2-5 o 3, me da igual. 2-5 está bien. Y... ¿Qué tal, tío? ¿Qué cojones te hiciste en el pelo? Bueno, me creció. Están súper en el gallego. Me lo rapé y ahora me creció, macho. Listo. Claro. Ya tuneé esta mierda, ¿eh? ¿Qué tal? Buah, de locos. A 2.60 lo puse, de 4, ¿eh? Sí, sí. Es una puta Lo que bestia. pasa es que tiene que ponerle... ¿Qué rueda le tiene? Las de serie. Ah, pues ponle en la túnel. ¿Sí? ¿Va mejor? Sí, sí. Dame caso. Pues las pondré. ¿Vas a hacer carreras? ¿Dragón? Sí, yo iba ahí en la ola a hacer calela. Ah. ¿Te lo dejo ahí en la contera o que te lo doy? Dámelo a mí mismo. Perfecto. ¿Oscuro? ¿Cómo? Ahí ya ves. ¿Oscuro o oscuro era? Oscuro eres tú y él es oscuro. Claro. Oscuro, no te veo. ¿No me debe dónde? ¿En lo de la calela? Sí, sí. Ah, dragón negro. Ah, ahí está. Si no. ¿O quiere venir a calela tú, Lais? Que sí, voy a ir, quiero correr. ¿Va a ser? Espera, que tengo que ir primero por casa ese. Sí, voy ¿Vas a a una tirar carrera? yo. Sí, voy a tirar yo alguna calelita. ¿Tienes hambre? Tira una. Listo. Pues nada, Dame, tío. nada, voy a ponerla a lavarlo esto y me voy Perfecto. a hacer eso. Vale, tío. Escucha, tú quieres venir Dime. a Calela, tú tienes que ir para Calela. Tengo todo, pero no me da tiempo ahora, tío. Ya se me hace tarde. Dejé en guantera. Listo. Ok, thank you. Pues nada, voy a ir haciendo eso y voy a tirar a Calela. Dale, Vale, muchas perfecto, gracias. tío. Perfecto. Sayama.
250.000 pavos está bien. Serán unos... cerca de 200.000 pavos limpios. Carrera ahora ni de coña. Pues, estoy dormido que flipas. No me da la cabeza. Me voy a tomar una birra aquí en la terracita con un poquito de música. Mierda. ¿Más policía, tío? Sí, otra persecu. Voy a estar la polla. Ya se me está quedando pillado esto. ¿Qué haces ahí, gallego? ¿Qué? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo que qué hice aquí? No sé a qué te refieres. Está todo como antes. Que no te mola la música, la quito, no te preocupes. No la escucho, así que me da igual, no me molesta. Ah, bueno, vale. Ya. Si queréis una cerveza, están aquí encima de la mesa, ¿eh? Gracias. Y un poco de coca también. No me drogo, gracias. ¿Te entraste a tu No sé. casa hoy? La dejó el Fari. ¿Cómo? ¿Entraste a tu casa? Sí, claro. ¿Por qué? Ah, dale. Por saber. ¿Qué hiciste? Que no me fijé. Nada, ¿qué hablas? ¿Hiciste algo? ¿No me entré? Joder, me voy a ver qué hiciste. Si lo dices por lo del cuadro, ya lo vi. No me importa, no me desagrada. No me impide dormir, así que no pasa nada. Y la verdad que no veo nada más. No hizo nada más. ¿Hizo algo más? No hizo nada más. Ay, me cago en la madre. A ver, vamos a buscar. Joder.
No hay ningún vídeo, en serio. No hay ningún vídeo guapo que dure algo. ¿Con música? Este. A ver. De chill. ¿Escucharon la música? No creo, ¿no? Dios, que parece que pasan por aquí atrás, loco. ¿Qué pasa, Yolo? Nah, nah, nah. Quiero ver la historia del flaco, tío. Connie. Pues por Connie no hay nadie. Chávez. Ah, Connie, mira, aquí está. No es muy de gánster eso.
Mierda, ¿para qué quitas el móvil? Anormal. Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él. Y la otra grabando. Es que es la hostia también. Cool Beans, ¿esto qué coño es? Ah, no. No sé lo que es. I said I feel invincible. No se mira una mierda. ¿Por qué no paro de escuchar putas sirenas, loco? Me cago en Dios. Pues aquí viendo la tele, ¿por qué? Joder, ¿cómo estamos, Pues ya ves. Me ¿Y tú? vais a echar de menos. Estoy vendiendo. ¿Tú sola? Claro. ¿Y no me sabes avisar? Pensaba que estabas con tu gordito. Voy a una carrera. Ah, bueno, pues pásalo bien. Yo esperando a que acaben de hablar con el gordito y se va. No me avisa. Bueno, ya voy yo solo a vender, no pasa nada. Ups, espérate, que tenemos el coche sin gasolina. Que tenemos el carro sin gasolina. $150, fácil. Se los lleva el depósito ese. 140 y pico, 130. A ver si llego. Ah, sí, llego. Hey, who the fuck are you up there? 127. $15 minutitos y a dormir, Media hora como mucho.
Gente vendiendo. Ay, me cago en Dios. Qué pereza, tío. A ver, imbécil, tira para adelante. Pues creo que me voy a ir a dormir, sinceramente. Son las 7 menos cuarto. Con C. Lo que es con C. Chris. Lo que es con C. Es con C. Lo entiendo. No lo pillo. Nos están vendiendo en industrias, ¿eh? No digo nada. Yo solo no les voy a hacer nada. Cojo una pipa y me vuelvo loco, ¿eh? Creo que no. Me voy a ir a dormir. ¿Vas a estar tú por aquí para después para coger la pasta acá? Sí, estoy con él. Vale, pues me voy a ir a dormir Que no te entonces. preocupes, y si no, pues mañana. Vale, perfecto. Pues nada, mañana nos vemos. Dale, descansa. Venga, anda. Chao, chao, chao. Cuidadiño. Ey, ¿mañana qué hora estarás tú? De noche. Oh, ok. De noche. Vale. ¿Por qué? Dale. Descansa, pues. ¿Necesitabas algo? ¿Por qué? No, por saber, en verdad. Vale, pues sí, por la noche. Dale, de una. Buena nit. Tenemos un masacro aquí entrando dentro del barrio. La peña, de verdad. ¿Ha entrado o qué ha entrado ahí? En una persecu. Si se meten por aquí por el medio del barrio. Claro. Colega, ¿qué? Sí, se pone a dar vueltas aquí. Oye, colega. Me cago en tu puta madre. Un puto retrasado con un masacro rojo aquí metiéndose a dar vueltas por dentro del barrio. ¿A dar vueltas o en persecución? En persecución. Fua, no sé, me tiene harta, te lo juro. La próxima escucha... Bueno. No, es que... sí, ya. Iré, pero es para decirles algo, ¿sabes? Ya. O sea, pero no aquí, sino... Sí, lo entiendo. Dale. De verdad, macho. Joder. Una cosa es que te equivoques y entres y salgas rápido, pero otra cosa es meterte, dar la vuelta, volver a entrar. De verdad, macho. ¿Qué quieres? ¿Que coja la pistola y te disparo o qué? En fin. Puta gente, colega. Ay. Será alguien que no es ni siquiera será de ningún barrio. Será un... será un civil, seguro. En una persecu normal y corriente, que el pavo no tiene puta idea y se metió aquí. Dale, sí. Yo lo que le voy a dar es a la cama. Que mañana trabajo a las 3 de la tarde. Me quedan ni 8 horas me quedan para dormir. Voy a dormir 7 horas, malamente. Bueno, ahora sí que me voy. Venga, pásalo bien. Vale, descansa, que vaya bien. Bueno, chavales, muchísimas gracias por estar por ahí. Como siempre, se agradece. Las raids, los follows y todo el apoyo.
Yo me voy a dormir ya. Que me quedan... Eso, 7 horitas para dormir. Y mañana trabajo, laburo. Así que nada, descansen. Pásenlo bien. Los que estén de fiesta, que estén llegando de fiesta, pues duerman la borrachera y os jodan. Y mañana por la noche vuelvo a estar aquí. A eso de las 11:30 hora española. Volvemos a estar aquí. Vamos a darle más roleíto. Mañana va a tocar trabajar. Todo lo que no trabajamos hoy. Que nos rascamos los huevos hoy. Así que nada. Hasta mañana. ¿Hay alguien por ahí para hacer raid? Voy a echar un ojo. Si hay alguien para hacer raid, le damos caña. A ver... Hola... A ver, ¿qué tenemos por ahí? No sé. Pues nada, lo dejamos por aquí. Hasta mañana, chavales. Descansen.